Akziodunen batzar orokorrak dauzkagu, plenoa aurretik, eta horiekin joango gera. Lehenengoa daukagu Anoeta kiroldegia, eta hemen eguneko gai zerrendako den puntu gisa, 2020ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak, kudeaketa txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea izango genuke puntu bezala. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Bildu, Elkarrekin Donostia, Talde Popularrak, onartzen dira. Bigarren puntu bezala... Barkatu, alkate jauna, nahiko genuke pixkat gure boto azalpena eman hemen. Ez dizut ukatuko, baino eskartuko nuke hori egiteko asmorik badego bozeramaile batzordean aurreratzea. Baina, venga. Bale, labur. Bueno, gure abstentzioaren zentzua da... Bueno, etxoin, beste gauza bat, bada espada, beste norbaitek nahi baldin badu baita ere erabili, urrenkeran jungo ginak, ez dakit Talde Popularrak edo Elkarrekin Donostiak nahi duten, ez? Beraz, Bildu dauka hitza. Labur izango da alkate jauna. Uste dugu, gure abstentzioaren zentzua izan da, behin eta berriro aldarrikatzen ari gala eta mai gainean jartzen ari gala bileretan ministeriaren proiektua ez dela aurrea ematen. Beraz, uste dugu, proiektu horrek bertan bera uztea, nahiko kaltegarria dela hirientzako eta horregatik izan da gure motoren zentzua. Bigarren puntura pasatuko ginateke jarraian, galderak konpensatzeko ekarpena, horren aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, abstentzioak, aurreko berdina. Eta hirugarren puntu gisa izango genuke erabaki hauek jasotzen dituen akta onartzea, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiaren abstentzioarekin onartzen da. Bigarren akziodunen batzar orokorra, Konpainia del Tranbia San Sebastian izango ditzateke. Lehendakari jauna, nik hitz hartu nahiko nuke bozkatzen hasi aurretik. Hain zuzen ere, zalantza batzuk argitzeko, txostenaren inguruan. Nik uste ez da deialda jokatzeko modu hau, benetan esaten dizuet, lehenik eta behin gai honei buruzko eztabaida eta zera konsejuan eman da, eta planteatu diren gai guztiak, udartzen dut, eta berriro diot, plenoa antolatzeko orduan, inork ez du aipatu akziodunen batzar orokorren gai hauetan hitza hartu nahi zenik. Baina txostena gero jaso dugu. Nola gero? Bueno, ni behintzat ez dut astirik izan lehenago aztertzeko. Aztertu dudanean egin nahi ditut ekarpenak. Baina berriro diot, ezinezkoa da txostena ez jasotzea, administrazio kontseiluan onartutakoa badin bada, administrazio kontseiluan bertan aldez aurretik onartzeko jasoa badin badago. Baina ni akzioduna naiz, ez? Bai. Ni ez nago administrazio kontseiluan. Akzioduna naiz, ala ez, hitz hartu ezaket, ala ez, hori da kontua. Nik nahi dut hitz hartu, balantzean, inguruan, galdera batzuk egiteko. Bozkatu behar badut, nahi dut argitzea. Ni benetan, ez dakit idazkariak zer esaten du, hitza eskatzeari buruz? Ez bere eskubidea da, parte hartzea eta debatetzea. Bai iruditzen zait agian, eta presasko iniziatibakin ere gertatzen nahi da. Badago organo bat antolatzen duna udal honen plenoa, debateak eta beda, bozeramaien batzordea. Eta agian egokia izango litzateke etorkizunari begira, antolatzen danen nola izan behar den azaltzea, berez, ze interbentzioak lan behar diran, eta banan ikusten diranan puntuak, zeintzuk izango dituzte interbentzioa, zeintzuk ez, orduan, esaten dut, hobeto antolatzeko modua izateko. Bueno, gauzetxo bat, nik
bozera mailari dagokionez, nik uste gure jarrera argi eta garbi utzi genuela, ez genuela, agian debatera juteko, edo bintzat gai guztiak debatera juteko aukera hartzen genuela. Beste alde, bidezkoa da, legezkoa da, gure eskubidea da, eta beraz, ezin daukatu. Leialtasunez jokatzea edo ez, nik uste beste erabateko irizpide bat dela, baina gure eskubidea baldima da, horrea joko dugu horrekin. Nik uste ez dagoela. Bai, dudarik gabe, nik ez diot inorri eskubiderik ukatuko. Bai, baina beste zure iritzia eman duzu, alkateak iritzia eman dugu. Leialtasunez ez dugula jokatzen, ez da leialtasun kontua, baizik eta eskubidea baten kontua, eta arau esaten dut. Guk ere uste dugu, ere, hemen zigorrek esan duen bezala, bozkatu egin behar da, beraz, hemen ere plenoan gure... Karrere, Andrea, onartu dut hitza emango dio dela. Ja, baina... Orduan, onartu eta gehiago. Orain, bai, gauza bat esango dut, nik uste dut pleno honen funtzionamentu onaren lagungarri dela, bozeramaile batzordeetan elkarren artean hitz egiten ditugun joko arauak errespetatzen saiatzea. Beste da, plenoaren bilakaera normala oztopatu egin daiteke, bide horretatik jokatu nahi badin bada, bakoitzak jakingo du nola jokatu nahi duen. Guk ez dugu joko arauak inindik nolaz ere puskatu. Amaitu da eztabai dau, eta Zigorretxe burua jaunak hitza dauka. Hori da. Eskerrik asko. Hain zuzen ere, kudeaketa txostenaren inguruan galdetu nahi dut, informazio ez finantziarioa aztertu dut, eta informazio ez finantziarioan ez da aipatu ere egiten Euskara Planaren inguruko ezer. Aipatzen dira berdintasun alorrekoak, ingurumen alorrekoak, eta giza eskubideen alorrekoak, baina ez da aipatzen Euskara Plana. Eta, txostenean, anekdota bat, baina 23. orrialdean materialtasunaren analiziaren zatia gaztelaniaz dago, ez dago euskaraz. Eta, aipatu nahi nuke, txostenean aurrera eginda, euskara aipatzen dela bi alditan bakarrik. Batean, esateko buruz ari naiz, orain topaten berret. Langileek badutela webgunean atal bat, euskaraz deitzen den atala edo, euskararen txokoa, barkatu, 54. orrialdean paragrafo bat, eta bigarren aipamen bat prestakuntzaren atalean esaten duena, hori dela eta Donostia tranbia, DTKak, gidatze moduaz, efizientziaz, segurtasunez, giza harremanez eta euskaraz etengabe prestakuntza eskaintzen die bere langilei. Hori da aipamen guztia, ez du azaltzen txostenak ez zenbat ordu eman diren, ez zenbat langile aritu diren, ez ze garapen egin duten euskararen alorrian. Ez da aipatzen ere webgune hori zenbat erabili den edo ez den erabili. Ez da aipatzen ere, eta hau aipatzen ekarri nahi dut gogoraz, Euskara zerbitzuko, Euskara arloko arduraunari honen inguruan galdetu izan diot urtean zehar, publizitate panelen inguruan egiten ari den lanketa, aipatu zigun Euskarako zinegotziak lanketa bat egiten ari zala, baina hemen ez da jasotzen. Hemen aipatzen dira informazio panelak, baina ez publizitate panelen ingurukoa. Eta azkenik, esan giza eskubideen alorrean, 6. puntuan, ez dela hizkuntza eskubideen aipamenik egiten, ere. Horiek euskararen alorrari lotuta, ez? Eta bigarren puntu bat bai nahi nun galdetu, hemen txostenean ni behintzat ez eta aurkitu, litekena da horregotea, baina ez eta aurkitu, haundia zalako, autobusen erabileraren inguruko analisi bat, ez? Hau da, orain berriki jakin dugu
arriskuan daudela ekialdeko hainbat autobus geltoki, parada, kentzeko asmoa adierazi asmoa edo behintzat zurrumurrua zabaldu da, prentsaren bidez, baina hemen ez dakigu, hemen ez da txostenetan esaten zenbat erabiltzen diren geltoki horiek eta barrez. Beraz, txostenean hori ere jasotzea nahiko nuke. Edo behintzat horren inguruko azalpen bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez dakit beste akziodunen batek hitza hartu nahi ote duen. Horre da ezpada, bozketara pasatuko ginateke, eta beraz, lehen puntu horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak talde popularrak EH Bilduk, onartzen dira, eta bigarren puntu gisa galdera konpentsatzeko ekarpena izango genuke, horren aldeko botuak, berdin, kontrakoak, abstentzioak, berdin. Onartzen dira eta hirugarren puntua izango ditzateke akta onartzearena, erabaki hauek jasotzen dituen akta onartzearena, aldeko botuak, hau batez. Hurrengo akziodunen batzarrera pasatuko ginateke, Sociedad Fomento San Sebastián, eta hemen ere puntuak berdinak dira, denengoa 2008ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu arruntak kudeak eta txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, segititzik hartu nahi den. Ez, adabadima da, bozkatu ingo genuke zuzenean, honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak talde popularrak EH Bilduk, onartzen da, bigarren puntua izango ditzateke galderak konpensatzeko ekarpena, aldeko botuak, berdin, kontrakoak, abstentzioak, berdin, onartzen da beraz, eta hirugarrena bilkuraren akta onartzea, hau batez. Hurrengo akziodunen batzarrera pasatuko ginateke, Servicios Funerarios Donostia San Sebastián, hemen 2 puntu izango genituzke, denengoa 2008ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, ezagititzik hartu nahi duen akziodunen batek, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, aldeko botuak, oraingoan EH Bilduk ere bai, kontrakoak, abstentzioak, talde popularrak Elkarrekin Donostiak, onartzen da beraz, eta erabaki hau jasotzen duen bilkuraren akta onartzea, aldeko botuak, hau batez. Eta azken akziodunen batzar orokorra izango ditzateke San Sebastián Turismo Donostia Turismo Sociedad Anónima, hemen ere 3 puntu izango genituzke, denengoa 2008ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, ez dakit akziodunen batek hitzik hartu nahi duen. Ez, beraz bozkatu egingo genuke, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, talde popularrak Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, onartzen da, galdera konpensatzeko ekarpena bigarren puntua, aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, abstentzioak, aurreko berdina, onartzen da, eta hirugarrena erabaki hauek jasotzen dituen akta onartzearena, aldeko botuak, hau batez. Honen bestez, beraz, akziodunen batzar orokorrak amaitu ditugu, eta jarraian izango genituzke 5 ekimen, pleno honetan premiaz tratatzeko aurkeztu direnak, ez dakit nola egin nahi dezuen, edo premiazkotasuna, eta berriro diot, premiazkotasuna argumentatzeko txandak banan-banan egitea, edo txandak banan-banan. Banan-banan egingo ditugu. Lehen puntua izango ditzateke, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak egindakoa, Santa Clara uharteko obrako hondakinak erretzeari buruz, orduan hemen daukatan urrenkeraren arabera, EH Bilduk izango duke den hitza. Bale, labur, egunon guztioi. Ekartzen dugu urgentziazko interpelazio hau kezkatuta gaudelako. Eta kezkatuta gaude, Cristina Iglesiasek
ja, kasi amaitua dagoen Santa Clara uharteko itsasargiko eskulturaren kontura edo lan horiek suposatu duten prozesu guztiarengatik, bai, obren hasieratgatikan salatu edo hasieratik salatu izan ditugu hainbat irregulartasun egon direla, talde ekologista ezberdinek ere bai, beraien kezka adierazi duten, eta orain irikitziar dagola eskulana ikusteko aukera hori eta uhartearen erabiltzeko udako sasoia ere gainean daukagula, justuki maiatzaren 20ean Donostiako iaia puntu ezberdinetatik ikusi genuen ketzarra ikusi genuen, ez? Horren inguruko interpelazioa da, eta berriro diot gure kezka eta urgentzia planteatzen dugu datorren astean bertan ja inaugurazioa egingo delako. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Se cumple una semana desde que se produjera una enorme columna de humo negro en la parte superior de la isla, provocando preocupación entre ciudadanía y colectivos. Ante la situación generada, el Gobierno municipal informó en medios que se había producido una quema controlada de madera y rastrojos. Sin embargo, por el color del humo, diferentes fuentes confirman la presencia de gomas, plásticos y residuos procedentes de la ejecución de la obra. Creemos que es urgente que se den explicaciones por parte del Gobierno municipal. Debemos recordar que el objetivo de Ondalea, la obra escultórica del Faro, que será inaugurada la próxima semana, es generar conciencia de la necesidad de proteger los mares y el medio natural. Y nos preguntamos entonces cómo se va a garantizar. Garay, termino. El punto o el tiempo, el turno, es para justificar el motivo de la urgencia. Sí, nos parece urgente que sepamos y que nos den explicaciones de cómo van a garantizar que se cumpla con ese objetivo si se ataca al medio con una gestión irresponsable de los residuos que genera la propia intervención. Permitiendo la quema de residuos generados por esta intervención, se ha producido un ataque al medio natural y debemos de saber cómo van a responder y cómo van a actuar, teniendo en cuenta que la colonia de aves nidificantes está en un periodo de vital importancia y, sin embargo, tuvieron que huir y algunas de las crías sufrieron la asfixia ante el humo negro generado. Creemos que estamos ante una situación que es de extrema gravedad y, teniendo en cuenta que se ha incumplido asimismo la normativa de gestión de residuos, creemos que es preciso que el Gobierno municipal responda con urgencia para saber qué medidas correctoras ha tomado para hacer una gestión adecuada de este entorno natural que, recordemos, está calificado de especial protección estricta. Eskerrik asko. Zuri, orain gainontzeko taldeak premiazkotasunari buruz posizionatzeko, ez dakit talde popularrak hitza hartu nahi duen. Bai? Bueno, simplemente solicitar a los grupos que se ciñan a justificar la urgencia, porque si no, esto pues lo que vamos a hacer es presentar todos mociones en último momento y tener nuestro minuto y medio de gloria, ¿sabes? Pues no. Talde sozialistak, jeltzaleak bai? Bai, labur, guk premiazkotasuna ez dugu abestuko, hemen aipatu da asteartean bertan bozeramaile batzorde bat izan genuela, ordu eta erdi egon ginen gutxi gora bera bozeramaile batzorde hartan, gaur izango dugun udalbatza antolatzen, bai txandak, bai gaiak, denborak, turnoak, eta bozeramaile batzorde hartan ez zan aipatu honen inguruko asmorik, ez interpelazio mozionen inguruko asmorik, ez datozen beste lauren interpelazio gai zernatik kanpoko gaien inguruan asmorik, eta pentsatzen dut asmo hauek bazituztela talde proposatzaileak asteartean gaur hona hauek ekartzeko eta lantzeko. Eta adibide bat jarriko dut, bozeramaile batzorde hartan egon zan, erakunde adierazpen izaera zeukan mozio kontrol bat, landu genuen, hitz egin genuen, eta adostu genuen hori lantzea. Uste dut hori badala gauzak antolatzeko eta lantzeko modu bat. Hau ordea ez, uste dut hemen badaudela beste helburu batzuk, ez dira informazioa jasotzarena, beste helburu batzuk daudea kaso partidistak, baina gu behintzat ez dago eta ez datozen 4 puntuen premiazkotasuna ez dugu babestuko. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian. Eguneko gai zerrendan sartzearen aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostiak talde popularrak, kontrakoak. Talde sozialistak talde jeltzaleak, ez da sartzen beraz eguneko gai zerrendan. Urrengo ekimena izango ditzateke Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa Hilberri Denberrako residente baten familiak egindako harretarik ezaren salaketari buruzkoa. Elkarrekin Donostiak dauka premiazkotasuna justifikatzeko txanda. Bai, orain dela oso gutxi jakin genuen Domus bi berra egoitzan bizi zen pertsona bat hiltzela eta familiaren arabera
haren gorpuak egoitzak arretarik eman ez izanaren zantzuak zituen. Familiak berak salatu duenez, hildakoak larruazaleko ultzerak eta eskarak zituen gorputzaren zati handi batean. Y además había sufrido la rotura de la clavícula que no fue tratada hasta 7 días después y una lesión en un pie provocada por una mala movilización del mismo y además estaba desnutrida, ya que se afirmaba que no quería comer, pero todos sabemos que en edades tan avanzadas, incluso si es necesario, se alimenta vía sonda. Y es cierto que ha trascendido la información de que, a raíz de esta noticia, la Diputación hizo una inspección sin resultados. Es decir, el resultado es que no han podido demostrar nada después de tanto tiempo. No se afirma que no haya ocurrido. Y, sin embargo, desde la Asociación Guipúzcoa Senideak han denunciado que no es la primera vez que ocurre. Tenemos el historial del grupo Domus Vi, que ha cobrado por mascarillas que la Diputación le daba gratis, que ha hecho acuerdos con grupos funerarios, y esto se suma, y por eso justifica la urgencia, que además la familia está pensando en emprender acciones legales. No es la primera vez que hablamos de Domus Viverra en este pleno, y por favor pediría que esta interpelación entrara por urgencia dada la gravedad de los hechos. Eskerrik asko, ez dakit gainontzeko taldeek posizionatzeko txanda erabili nahi duten, bai? Ez dakit talde popularrak, bai. Sí. Bueno, yo, mira, voy a votar en contra precisamente porque considero que es algo muy urgente. Y es tan urgente tener un debate serio sobre esto que no se puede pretender que tengamos un debate serio presentando esto de urgencia. Es que yo, de verdad, hay cosas que me sobrepasan. O sea, vamos a votar en contra. Es un tema lo suficientemente grave como para que tengamos un debate serio, un debate preparado, un debate que podamos, digamos, preparar los grupos con más tiempo que una noche. Entonces, yo, por favor, le pido a los grupos un poco de seriedad para darnos, para que el debate sea enriquecedor. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bilduk. Bai, egun on guztiei. Bueno, gai hau Aitzolaranetak esan duen bezala askotan ekarri dugu. Urgentea dela iruditzen zaigu, ze 2020ko maiatzetik gaude bozeramaile batzordeetan, pandemia garaian, alarma egoeran, lantzen genituen dagoeneko berraren inguruan zeuden negligentziak, salaketak eta langileen abisuak, kezka abisuak. Orain arte ezezkoa jaso dugu behin eta berriro udalbatza honetan eta bozeramaile batzordean ere, eta bueno, uste dugu gardentasunez jokatzea oso garrantzitsua dela gai askotan hauetan ere, batez ere pertsonen inguruan hitz egiten ari garenean eta jakinda gure adineko egoitzetan zer gertatu den urte luze honetan, eta baiezko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Bai, zuri ez dakit beste talderik hitza hartu nahi duen, ez, bozkatu ingo genuke premiazkotasuna beraz, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak talde sozialista jeltzaleak popularrak, hau ez da eguneko gai zerrendan sartzen beraz. Hirugarrena izango ditzateke alkatearen presazko agerraldi eskaera Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztuta hilabete honetan Kontxako kabinen azpian agertutako zuloarekin gertatutakoari buruz informazioa eman dezan, eta lehen txanda premiazkotasuna azaltzeko Elkarrekin Donostiak dauka. Bueno, pues en este caso hace 2 meses que ETS anunció que las obras de excavación del metro se retomarán en mayo. Hemos llegado a mayo, sin embargo se ha producido el mayor socavón de todos. Es cierto que los técnicos de ETS han comparecido esta semana, el lunes, pero a nuestro entender, desde luego, con el objetivo de que se conociera lo menos posible sobre el suceso y dando información que no concuerda con lo sucedido en las últimas semanas. Y esto es lo más grave y lo más urgente, que tenemos la sensación de que aquí hay alguien que no está diciendo la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque los técnicos de ETS reconocen que el material que rellenaba el hueco cayó dentro del túnel, eran 138 metros cúbicos, 4 o 5 veces más que el último socavón que ha habido hasta ahora, y luego entendemos que después de ver todo ese material caer al túnel, tuvieron que intuir que algo pasaba. Y sin embargo, en la nota de prensa se hablaba de que el socavón se había descubierto de manera fortuita en una inspección rutinaria. En lo que respecta al Gobierno municipal, pues desde luego, pero peor aún, no se dio ninguna información al respecto y se trató el cierre de las cabinas como si fuera causa de una avería, cosa que no era verdad. Por tanto, solo podemos deducir
que se ha tratado de ocultar Señora información Araneta, para estamos minimizar la alarma social que pudiera crear este nuevo socavón y creemos que es urgente y, por supuesto, que aquí, desde luego, hemos analizado, no como otras personas que abandonaron el Consejo, que desde luego nos dieron una información contradictoria. Y entonces tengamos un debate efectivamente serio y con todos los datos. Eskerrik asko, el resto de los grupos, bai. Sí, gracias. Pues sí, efectivamente considero que cualquier incidencia que aparezca en las obras del topo, unas obras en las que ya han aparecido tantísimas incidencias, tantísimos, bueno, ya no sé por cuántos socavones vamos, pues sí que tiene un cierto carácter de urgencia que vale la pena que debatamos en el Pleno. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai. Nosotros vamos a votar que no a la urgencia, porque creo que lo que aquí están haciendo fundamentalmente dos grupos de la oposición es buscar, no desde luego la información ni la urgencia. Como aquí se ha dicho, este mismo lunes se compareció aquí para dar toda la información, los responsables de ETS, que son los que tienen toda la información. Sí, se dio la información. Otra cosa es que a ustedes no les vale nunca nada de lo que se diga, nunca, porque tienen un objetivo político, que es no a las obras del metro de Donostialdea, no a cualquier cosa, no. Y entonces quieren utilizar este escenario plenario para su lucha partidista y no estamos dispuestos. Información se da, pero a ustedes no les gusta, no hay urgencia. Este lunes se ha comparecido los responsables de ETS y han dado toda la información. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Bai, argi dago gu baiezko emango dugula antzeko interpelazio bat ekarri dugulako. Eta guk ez dugu informazio bakarrik bilatzen, guk egia bilatzen dugu, Marisol, egia. Eta orain 20 egun agertu zela zulo hori Kontxako kabinetan, eta esango izut, udal eraikin batean, orduan, astelenean ETSek batzordea egin zuen, baina etxe hontako alkateak ez zuen agerraldirik egin. Eta etxe hontako alkateak gezurrak baino, edo egi erdiak baino ez ditu esan, eta gainera prentsaren aurrean. Alkiza Andrea, gaur egun eskatzen duguna, gaur premiakotasuna du alkate jaunak galdu dituelako bi aukera azalpenak emateko udal eraikin batean agertutako zulo baten inguruan. Eta orduan, gaur premiazkotasuna eskatzen dugu, alkateak gure etxe hontan, udalbatza hontan, herritarren aurrean egia esan dezan eta kontatu dezan ze gertatu zen orain 20 egun Kontxa barruko, kabinen barruko zulo hortan. Eta orduan iruditzen zaigu gaur dela eguna hortarako. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, bozkatu egingo dugu beraz, premiazkotasunaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, Bilduk talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak jeltzaleak, ez da onartzen beraz. Laugarren puntua izango ditzateke premiazko interpelazio Bildu taldeak aurkeztua metro pasantearen lane Kontxako kabinetan egindako zuloari buruzkoa, Bilduren txanda, premiazkotasuna argudiatzeko. Bai, premiazkotasuna, berriro esango, premiazkotasuna. 20 egun pasa dira maiatzaren 7an Kontxako kabinetan zulo bat agertu zenetik. Kontxako kabinetako zuloa argitara Bilduk eman zuenetik eta udal gobernunek esan zuen bakarra izan zela matxura bat egon zela. Kartel bat jarriatean eta hori egin zuen publiko. Alkateak egin dituen agerraldi guztiak izan dira bakarrik prentsaurreko baten aurrean eta prentsaurrekoetan galdetu zaizkien buruzko galderak erantzuteko. Eta askotan gainera, eta esan dituen horietako batzuk gezurrak esateko. Alegia, kabinak itxita zeudela, zuloa agertu zenean maiatzaren 7an lanak beteta zeudela, eta udal informazioaren arabera, kabinak irikitzeko bestelako lanak behar zirela. Baina ez, 14an berriro jakin izan dugu, betetze lanak egiten ari zirela. Agerraldia eskatu genuen 17an udal batzorretan, alkateak galdu zuen bere lehenengo aukera, 24an ETS-ren jarraipen lanetan alkateak galduzun bere bigarren aukera, orduan berriro diogu. Ez da alkate batek eduki behar duen eredua. Ez da jarduteko era, ez da gobernantza eredu egokia. Hau alda zuen gobernantza eredua. Prentsaurrekoetan azaltzea informazioa. Berriro esangoet. Udalbatza da herritarren ordezkaritza politikoko organo gorena. Eta udalbatzak udal gobernua kontrolatzen du. Beraz, mesedez, herritarrentzako egia jakiteko lekua da udalbatza hau. Beraiek merezi dute eta.
Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak ez dakit hitzik hartu nahi duen, bai? Bai, bueno, ikusi genuen, ETS-ek bidali zuen prentsa horrean bertsio bat. Gero ikusi genuen, udal gobernuaren aldetik beste bertsio bat, eta azkenean, astelenean, komisioetan, azken momentuan, azkeneko galera bat eginda, ETS-ek aitortu zuen, zuloa betetzen zuen materiala tunelaren barruan erori zela bazekitela. Orduan, nik uste dut hau nahiko larria dela, 20 egunetan 3 bertsio ezberdin jaso ditugu, eta orduan uste dut gainera alkate jauna ez zinen ez egon asteleneko komisioan, jarraipeneko komisioan, nik uste dut galdera hauek urgenteki erantzun beharrak dela. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde popularrak, takit hitzik hartu nahi duen, bai? Bueno, sí, no, muy rápidamente vamos a votar a favor y la justificación es la misma que en el punto anterior. Ez dakit. Beste interbentziorik ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da eguneko gai zerrendan sartzen, eta azken premiazko interpretazioa EH Bildu taldeak aurkeztua, okendotegi eremuan abiadura handiko treneko danen ondorioz izandako istripuari buruzkoa. Eta berriro ere EH Bilduk argudiatuko du premiazkotasunaren arrazoia. Bueno, gai honek ere bere garrantzia du berriro ere alkate honek daukan modus operandi errepikatzen delako, ez? Gertatzen da istripu bat herrian, alkateak ez du ezer esaten publikoki, alkateak esaten du ez dakiela ezer, ETS-ek egin zuen hemen 24ean batzorde bat, ez zuen kontatu istripu bat egon zenik, berriro ere EH Bilduk argitara atera behar izan du istripu bat, lan istripu bat, eta alkateari galdetzen zaionean, eta kasu honetan gaina bozeramaile batzordean, azalpenak edo zer dakien honi buruz, esaten du modu ofizialean galdetu behar duela. Hala bada, hau da modu ofiziala, berriro esango dut, hau da egia esateko momentua, azalpenak esateko momentua, eta beraz, garrantzitsua iruditzen bazaigu, guri hirian gertatzen ari dena, ez delako lehenengo lan istripua, metroarekin ere ikusitu horrelako kasuak. Eta alkateak benetan baldin badu, egia esateko, autokritika, eta dagozkion erantzunkizunak hartzeko borondatea, eta alkate gisa dauzkan funtzioak betetzeko jarrera, eskatzen dugun mesedez, gaur kontatu bezala, ze gertatu zen okendotegiko istripuan. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak ez dakit hitzik hartu nahi duen, bai? Bai, bueno, aurreko justifikazio bera, bereziki presazkoa iruditzen zaigu, Donostian obra publiko batean gertaturiko istripu honen informazio ofizialik ez izatea eta administrazio publikoak obra publikoen kontrol zorrotzagorik ez egitea Garbiñek azaldu duen bezala. Duela 2 eguneko bozeramaile batzordean, zuk zeuk, alkate jauna, esan zenuen, ez zenuela ezer esango eta beste bide ofizial batzuk erabiltzeko ikusi dugu. Euskotrenen jarraipeneko batzordean, orain dela oso egun gutxi izan zen horretan, ez zela inongo informaziorik eman, eta horregatik eskatzen dugu udalbatza honetan 2 pertsona zauritu dituen istripu honi buruz berri ematea. Eskerrik asko, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, es verdad que nos... Me ha traducido eskerrik asko. No, digo que es verdad que no es una obra de la ciudad, no es una obra del ayuntamiento, pero es una obra en la ciudad. Así que, por lo tanto, consideramos que sí es relevante que se den explicaciones, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de obras de otras instituciones que no son el ayuntamiento en la ciudad, lo que está pasando y lo que, por desgracia, intuimos que puede seguir pasando. Eskerrik asko, ez dakit beste hitzik hartu nahi den, bozketara pasatuko gera zuzenean, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, beraz gai hau ez da eguneko gai zerrendan sartzen, eta orain bai, gaurko osoko bilkuraren eguneko gai zerrendari ekingo diogu, lehen puntuan izango genuke akta onarpena, okerrez padimanago, 2 akta izango genituzke onartzeko, martxoaren 31koa eta apirilaren 29koa, eta erazorik ez padimanago, zuzenean bozkatzera pasatuko ginateke, akta hauek onartzearen aldeko botuak, aho batez onartzen dira, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Bigarrena,
eskuordetzei buruzko akordearen aldaketaren eta eskuordetutako ahalmenak eta eskumenak erabiltzeko arauen zuzenketaren berri ematea. Se da cuenta de resolución del alcalde de 22 de abril de 2021 por la que se corrige la delegación de gobernanza, incluyendo, una vez modificada la estructura organizativa, la dirección de gestión de personas. Y por otra parte, se da cuenta asimismo de resolución de alcaldía de 4 de mayo de 2021, mediante la que se corrigen las normas para el ejercicio de las facultades y atribuciones delegadas al haberse detectado algunos errores en el apartado 1G. Bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarrena, alkatearen ebazpenen kontu ematea, 3 ebazpendian. Se da cuenta, asunto número 3 de resoluciones de alcaldía. Por una parte, el cese de Garicoitz, Mújica y Iriondo con efectos desde el 25 de abril de 2021 en el puesto de asesor de portavoz del Grupo EH Bildu, a petición del Grupo. Por otra parte, el nombramiento de don Aitor Silva Hernández con efectos desde el día 3 de mayo de 2021 para el puesto de asesor de la portavoz del Grupo Socialistas Donostiarras, PSE, en sustitución de don Juan Carlos López Pascual durante su ausencia temporal, a petición del Grupo PSE Socialistas Donostiarras. Y, finalmente, el nombramiento de doña Isar Hernando Ibero, con efectos del día 10 de mayo de 2021, en el puesto de asesora de la portavoz del Grupo EH Bildu, a petición del Grupo EH Bildu. Hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Se da cuenta de declaración institucional aprobada en Junta de Portavoces de fecha 13 de mayo de 2021 por unanimidad presentada por todos los grupos ante las denuncias por abuso registradas en Donostia San Sebastián. Asimismo, declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces de fecha 25 de mayo de 2021. La primera, una declaración institucional conjunta presentada por los grupos políticos EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia sobre la detención de Juana Ruiz Sánchez, coordinadora de proyectos de la Organización Sanitaria Palestina Healthwork. Fue aprobada por mayoría con los votos a favor de todos los portavoces que la suscribían y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. En segundo lugar, declaración institucional presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. Fue aprobada por unanimidad. Igualmente fue aprobada por unanimidad declaración institucional presentada por el Grupo Socialistas Donostiarras, PSE, con motivo del 21 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Cultural. Por mayoría, con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia, y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular, fue aprobada la declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos, con excepción del Partido Popular, del Grupo Popular, sobre la situación en Colombia. La declaración institucional presentada conjuntamente por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia relativa al fin del bloqueo económico impuesto a la República de Cuba fue votada por puntos, aprobándose por unanimidad los puntos número 3 y aprobándose por mayoría los puntos número 1 y 2 al votar a favor los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia, y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. Declaración institucional presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia con motivo del 73 aniversario de la Nakba. Fue aprobada los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por mayoría, con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia, y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. Fue aprobada por unanimidad asimismo declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia con motivo del 90 aniversario de los sucesos de Ategorrieta. Y, finalmente, fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia, y el voto en contra de la portavoz del grupo EH Bildu, declaración institucional de condena a los ataques producidos en la sede de la Tenencia de Alcaldía de Altza.
Bai, erabaki zatira pasatuko ginateke, urrengo puntuarekin. 5. puntua, behin betiko onartzea eraikuntzako ordenantza osagarriak, akordio hau hartzea proposatzen zaio udalbatzari, lehenengoa aintzat hartzea eta atzera botatzea aurkeztutako alegazioak udal zerbitzuek eginiko txostenek adierazten dutenaren arabera. Bigarrena, behin betiko onestea eraikuntzako ordenantza osagarriak azalpen zatian adierazitako aldaketekin. Eta hirugarrena, ordenantzaren testu oso argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean indarrean sar dadin. Asunto número 5 del orden del día. Aprobación definitiva de las ordenanzas complementarias de edificación. Se propone al Ayuntamiento primero la adopción del siguiente acuerdo. Estimar y desestimar las alegaciones presentadas en el sentido señalado en los informes de los servicios municipales. 2. Aprobar definitivamente las ordenanzas complementarias de edificación con las modificaciones indicadas en la parte expositiva. 3. Y último, publicar el texto completo de la ordenanza en el Boletín Oficial de Guipúzcoa a los efectos de su entrada en vigor. Han sido registradas, se han comunicado 15 enmiendas por parte del Carrequín, 6 enmiendas por parte del Grupo Popular, 3 enmiendas por parte del Grupo H. Bildu. Delegatua dauka hitza. Eskerrik asko, presidente jauna. Las vigentes ordenanzas complementarias datan del año 1998. Durante sus 20 años de vigencia se han visto afectadas en sus determinaciones por la aprobación de distinta normativa sectorial, estatal y autonómica que han supuesto importantes modificaciones en las materias por ellas reguladas, haciéndose necesaria la adecuación a las normas citadas. Por otro lado, la experiencia acumulada por los servicios municipales en el ejercicio de sus funciones ha permitido elaborar estas ordenanzas con criterios de practicidad, uniformidad y homogeneidad, dando a la vez continuidad a una norma que ha soportado de una forma notable el paso del tiempo y los innumerables cambios normativos habidos durante tan largo tiempo. Las ordenanzas complementarias cuya aprobación se propone mantienen prácticamente la estructura de las vigentes, al entender que con ello se facilita su incorporación y puesta en práctica en quienes están llamados a operar habitualmente con ellas. Udalbatza osoak 2020ko urriaren 29ko bilkuran eraikuntzako ordenantza osagarriak hasi bidez onartzea erabaki zuen. Hala ere, testua jende aurren jartzea 30 eguneko epean, interesdunak egoki deritzeten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko. Udal lege aholkularitza eta jardueren zerbitzuaren buruan alegazioei buruzko txostena egin dute eta txosten horiek oinarri hartuta ordenantzen testuan funtsezko izaerarik ez duten aldaketak sartzea proposatu dute. Hori horrela dela eta udalbatzari proposatzen diogu behin betiko onartzea eraikuntzako ordenantza osagarriak azalpen zatian adierazitako aldaketekin eta era berean gai honetan udal taldeek zuzenketak aurkeztu zituzten, idazkaritzak eta hirigintza sostengarriako zuzendaritzak bere txostenak egin zituzten, hirigintzako batzordean bozkatu ziren eta aurreratuko dugu han egin gendun bezala zuzenketa hauei ez diogula onarpena, kontran bozkatuko dugula. Ez da talde sozialistak hitza hartu nahi duen, ez? Orain zuzenketak dauzkaten taldeak, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Estando de acuerdo en la necesidad de adecuar la norma tras el paso del tiempo, desde que se aprobaran las anteriores ordenanzas complementarias de edificación, debemos de plantear reflexiones en torno a las propuestas planteadas en las alegaciones ciudadanas y las enmiendas que se han podido trasladar en base a lo alegado. En nuestro caso, 2 propuestas propias que entendemos básicas desde el punto de vista de una perspectiva feminista de la ciudad, que también debieran de ser incorporadas en estas ordenanzas, y es el hecho de que planteábamos 2 enmiendas que desgraciadamente han sido calificadas como inadmitidas, pero de las que creemos que es importante apuntar la siguiente reflexión. Creemos que era imprescindible incorporar en los baños en establecimientos de hostelería un lavabo junto al inodoro en al menos uno de los aseos de mujeres. La explicación es lógica, atiende a razones fisiológicas, la necesidad de poder lavarnos y limpiar, por ejemplo, nuestras copas menstruales, producto cada vez más utilizado entre las mujeres y más sostenible medioambientalmente. Desde el Departamento de Urbanismo se emitió un informe a las enmiendas con un criterio desfavorable porque, según indican lo planteado en las ordenanzas de complementaria de edificación, se ha hecho siguiendo un estudio previo a cómo queda la dotación de aseos en locales tipo, conjugando lo dispuesto en diferentes normativas y, por tanto, consideraban que la propuesta base era suficiente.
A tenor de ello nos preguntamos quiénes hacen las normas y para quién las hacen. Si algo tenemos claro es que quien las hacen, ellos, no tienen ni idea de las necesidades más básicas que tenemos nosotras, las mujeres. Creemos que estamos ante una oportunidad perdida para hacer más justa la vida de las mujeres. Es evidente que necesitamos seguir denunciando la desigualdad permanente en la que nos sitúan, tratando de invisibilizar nuestros ritmos vitales y nuestras necesidades. En relación a las alegaciones presentadas por colectivos y a la vista de que la mayor parte habían sido desestimadas, hemos querido incorporar vía enmiendas algunas de las propuestas del Cartus, Eoberlife o Calapié para hacer de las normas complementarias de edificación una herramienta que permita incorporar una visión inclusiva y ecologista. Así planteamos entre nuestras enmiendas favorecer la incorporación de cuartos en zonas de portal destinados al aparcamiento de bicicletas como medida para incrementar el uso de este medio de transporte. Creemos que su disponibilidad con aparcabicis cómodos y seguros en origen y destino son fundamentales para avanzar en el fomento de su utilización y así conseguir aumentar las tasas en un futuro próximo, teniendo en cuenta las medidas tendentes a la reducción de la presencia de automóviles en el centro urbano. Asimismo, hemos trasladado una serie de enmiendas con el objetivo de recoger las alegaciones del CARTU en relación a medidas en materia de accesibilidad, con la finalidad de que estas ordenanzas incorporen los objetivos de accesibilidad universal. Y así hemos recogido diferentes propuestas. Bueno, en último lugar, la última de las enmiendas planteadas recoge una alegación de Eoberlife, donde se pide que en el caso de acometer obras en fachadas que dispongan de nido, su presencia se comunique previamente al ayuntamiento para que se pueda valorar y ejecutar las acciones necesarias. Creemos, bueno, en relación a las enmiendas presentadas por el resto de grupos, decir que en relación a la primera de H. Bildu, que recoge la alegación del CARTU, que sigue la línea de nuestras propuestas, votaríamos evidentemente a favor. E igualmente, la última que habla en la alegación de Calapié, ¿no? Igualmente a favor, bueno, todas ellas las vamos a votar. En el caso de las enmiendas del Partido Popular, vamos a votar en contra. Recoge parte de las alegaciones presentadas por la Asociación de Hostelería y, en este sentido, bueno, queremos recordar que estábamos de acuerdo con la parte que tenía que ver con la regularización de electrodomésticos de condensación, pero esa parte ya la había incluido el Gobierno de manera suficiente tras el periodo de alegaciones y por eso no hemos presentado nada al respecto y en relación al resto de enmiendas pues votaríamos en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak orain. Sí, muchas gracias, alcalde. Bueno, en las ordenanzas complementarias de edificación que se traen hoy a aprobación definitiva se plantean modificaciones que tienen que ver con soluciones técnicas y de diseño para las viviendas de VPO, la regulación de trasteros, garajes o locales destinados a usos no residenciales, además de para las instalaciones de ventilación y evacuación de productos de combustión y varios cambios en cuanto a regulación de fachadas, rótulos y anuncios. Salvo honrosas excepciones, se crean más trabas, más burocracia, se ejerce mayor control y fiscalización sobre el ciudadano. Lo público sigue acotando el campo de acción de lo privado, más control, menos libertad. Me gustaría transmitir a los donostiarras que el día que de nosotros dependa, por cada artículo de cada ordenanza que se aprueben, se suprimirá otro. Basta ya de regular sin control. Nosotros hemos apostado siempre por presentar enmiendas que faciliten la vida a los ciudadanos, al emprender un negocio, reformar o dar un uso alternativo a un local, por ejemplo. Yo ya no les pido, sinceramente, que resuelvan los enormes dolores de cabeza que están causando con tanta regulación. Me conformaría con que no añadieran más complejidad a la que ya tenemos. Y es que no sabemos quién redacta las ordenanzas, como decía Isea, ¿no? Si es el Gobierno o son los servicios técnicos. Parece que cada modificación, cada nueva ordenanza, se redacta para hacer la vida más fácil dentro de Igentea y más difícil fuera. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Beharrezkoa zen berrikuntzako ordenantza osagarriak berriro onartzea, bai, bat gatoz planteamendu horrekin. Berez gainera, hasierako onarpena emateakoan, zuzenketa desentek aurkeztu egin genitun, batzuk aurrera egin ziren, eta beste batzuk ez, eta orain berriro ona gatoz beste zuzenketa batzuk aurkeztuz. Porque gure ustez, denon artean posiblea dan testu hobeto bat egitea. Baina hortarako beharrezkoa da, bai edo bai, besteekin hitz egitea. Eta, hain zuzen ere, hori da, zoritzarrez,
ez dugula lortu, ez dugula aurkitu jarrera hori udal gobernotikan. Y nos da mucha pena que efectivamente que el Gobierno municipal, ante unas ordenanzas donde efectivamente podía alcanzar un consenso mayor, su nula intención de siquiera hablar con los grupos de la oposición le permita conciliar y conseguir unos votos superiores a la hora de aprobación. Probablemente bajo el prisma de que tiene mayoría suficiente para sacarlo, bueno, pues le hace innecesario, lo que no significa que no sea conveniente, deseable, le hace innecesario la necesidad de dialogar con los demás grupos de la oposición. Y eso nos parece un error de planteamiento, porque vuelvo a decir, estamos de acuerdo en la necesidad de reformar las ordenanzas complementarias de edificación, aportamos de forma responsable en la primera aprobación, tuvimos un juego de enmiendas aceptadas y rechazadas y ahora presentamos una serie y creíamos que efectivamente podía haber habido una postura en el Gobierno municipal en el sentido de aproximar posturas. Porque en esta ocasión las enmiendas, de nuevo, no son enmiendas de H. Bildu. En esta ocasión las enmiendas son, como consecuencia de las distintas alegaciones que ha habido en periodo de exposición pública, pues algunas de las cuestiones que entendemos que de forma total o parcial podrían complementar el texto mejorándolo. Y ese es precisamente el objetivo de las 4 enmiendas iniciales que presentamos, 3 después de que una fuera, a nuestro juicio, indebidamente, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión jurídica, aunque algún día sí tendremos que darle alguna vuelta de qué tipo de defensa tenemos frente a determinadas decisiones que se adoptan sobre qué se puede tratar y qué no se puede tratar. Pero, lo cierto es que efectivamente presentamos 3 enmiendas que tienen fundamentalmente que ver con alguna de las alegaciones que ha presentado el Cartu y algunas de las alegaciones que ha presentado Calapié. Y estas son las que presentamos hoy, que tienen precisamente una referencia a incluir con mayor, de alguna forma, el tema de la plena accesibilidad, de garantizar la plena accesibilidad. A su vez, con el tema de las bicicletas, porque tenemos un tema que habrá que abordarlo, quiera ahora o no quiera ahora el equipo de gobierno, que es los aparcamientos de bicicletas en los inmuebles residenciales. ¿Y dónde se ponen los aparcamientos para bicicletas en los inmuebles residenciales? Porque si de verdad estamos por apostar por la utilización de la bicicleta, es necesario regular esta cuestión. Y es necesario que los aparcamientos para bicicletas, porque lógicamente los usuarios y las usuarias de las bicicletas no todos tienen la misma capacidad para descolgar una bicicleta según donde esté, con lo cual es evidente que es necesario regular este tipo de situaciones para que se puedan permitir que las mismas puedan aparcarse en horizontal. Pueden aparcarse en horizontal de tal forma que se facilita su uso y su utilización por parte de todos, con independencia de la edad. Y que nos adaptemos precisamente a la situación, por ejemplo, de la aparición de las bicis eléctricas. Bueno, eso es lo que pretendíamos nosotros en esa moción o en esta enmienda última, que también ha sido rechazada o que también parece ser que va rechazada. Gu zentzu hortan, gaur, abstenitu egingo gean, eraikuntzaren ordenantza osagarriaren diktamenari. Gustatuko litzaiguke beste gauza bat, eta hemendik aurrera gobernuak erabakiko balu bere jarrera aldatzea, gu prest gaude hitz egiteko espedienteari buruz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Izteko txanda, delegatuak. Bueno, es curioso. Hay quien dice que regulamos sin control, hay quien dice que no sabe quién hace las ordenanzas, quién las regula. El señor Urtaran dice que tenemos nula intención cuando se le aprobaron, yo creo que unas cuantas enmiendas en la exposición inicial, pero ahora, como nos admiten, parece ser que no tenemos intención o que tenemos nula intención de aprobarlas. Pues bueno, realmente las ordenanzas, lógicamente, las hacen los técnicos municipales y las refrendamos aquí, dentro del Pleno. Y es lógico que lo hagan los técnicos municipales, que son los que están día a día con los problemas que suponen los problemas que acontecen en el día a día con el tema de las ordenanzas complementarias, como es lógico. En cuanto que no se aceptan las enmiendas, yo le diría que miren ustedes bien por qué no se aceptan la gran mayoría. Por ejemplo, con el tema de la dotación de baños, yo le diría a los del Carrequín que piden siempre que haya más dotación, que la dotación de baños que se contempla en las ordenanzas ya es con carácter general bastante más amplia de la que recoge el propio reglamento, y con sus pretensiones estaríamos, con perdón, en la disyuntiva de que tendremos un local de 100 metros para destinarlo al bar y con sus pretensiones pues el 80% sería para usos auxiliares. Eso es así. En cuanto a Calapié,
pues la dotación necesaria para bicicletas hoy en día en los portales que ya existen, ya me contarán ustedes en cuántos hay sitio para poner bicicletas, pero ya en el planeamiento, en los nuevos planeamientos ya se recoge, ya está regulado. Ya está regulado. Y en cuanto a lo que ustedes también hablan, los tres grupos, con el tema del Cartu, no se admiten las enmiendas del Cartu toda vez que las mismas son de matizaciones a lo que ya recoge el decreto de accesibilidad y ya está contemplado. Las ordenanzas no tienen por qué matizar ni precisar, ya están en el decreto. No hace falta, ya está totalmente recogido. Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Ez dakit, zuzenketa bozkatzerakoan taldeak egiteko aukerarik dagoen, bai da ez. Entzun ditut posizionamendu batzuk, de van a decir unas todas que sí, todas que no, edo banan-banan joan behar naizen. Banan-banan? Bade. Baiatu gea lortzen nolabait identifikazio bat egiteko agrupazioak edo, baina ezin izan dugu. Arazorik gabe, banan-banan joango gera, eta elkarrekin Donostiak aurkeztutako zuzenketekin hasiko ginateke. Lehen zuzenketari aldeko botuak, elkarrekinek, kontrakoak, gainontzeko guztiek. Ez da onartzen, batzuk bai. Bueno, errepikatu egingo dugu. Gero ez kexatu beste batzutan, baina berriz errepikatuko dut. Aldeko bozkak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista jeltzadeak popularrak, abstentzioak, EH Bildu. Ez da onartzen. Bigarrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, aurreko berdina, abstentzioak, aurreko berdina. Hirugarrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista jeltzadeak, abstentzioak, popularrak, EH Bilduk. Laugarrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, popularrak, EH Bilduk. Bosgarrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bildu. Seigarrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, talde popularrak, EH Bildu. Zazpigarren zuzenketari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, popularrak, jeltzadeak, sozialistak. Abstentzioak, EH Bildu. Zortzigarren zuzenketari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko guztiak. Ez da onartzen. Bederatzigarrenari aldeko botuak, EH Bildu, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak ez da onartzen. 10garrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, EH Bildu, talde popularrak. 11garrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. 12garrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, EH Bildu, kontrakoa? No, ez. EH Bildu, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, talde popularra. 13garrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, popularrak, abstentzioak, EH Bildu. 14garrenari aldeko botuak, elkarrekin Donostiak, kontrakoak, popularrak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, EH Bildu, hau ere ez da onartzen. Oraingoaz, talde popularraren 8 zuzenketekin, lehenengoari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. Bigarrenari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. Hirugarrenari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. Laugarrenari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. Bosgarrenari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. Seigarrenari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. Zazpigarrenari aldeko botuak,
Sei, bueno, bukatu dugu, bade. Identifikatzen naizea, Bai. kronologikoki, zerrendaz, baina berez, izendat, jarrita dago zenbakia jatorriz. Bade, ada ere... 6 dira, bozkatu dira. Bade, ados. Ada ere esan diazute talde posiduerik ez dago da, eta, dana bozkatu dugu berdina, talde popularraren zuzenketek baino tira. Eta EH Bildu taldearenak 3 dira, ezta? Beraz, horiek bozkatuko ditugu. EH Bildu taldearen denengo zuzenketari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko guztiak, bigarrenari aldeko botuak, aurreko ez, talde popularrak ere bai, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak ez da onartzen, 3. aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak ez da onartzen. Ez dira zuzenketak onartzen beraz, eta orain ordenantza bera bozkatuko genuke, hau onartzearen aldeko botuak, sozialista jeltzaleak talde popularra, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Zaigarrena, behin betiko onezpena ematea Donostiako IN07 baratzategi irigintza eremuaren hiri antolamenduko plan bereziari The English School en lursailari dagokionez behin betiko onarpena. Puntu honek onartu beharrekoak bi atal ditu, lehenengo akordioa behin betiko onartzea Donostiako IN07 baratzategi irigintza eremuaren hiri antolamenduko plan berezia The English School lursailari dagokiona, bigarrenari lurzorari eta eregintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren irigintzaragoak argitaratzea. Asunto número 6 del orden del día, aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana AUIN07 Baratzategui, parcela de English School. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico IN07 Baratzategui de Donostia San Sebastián relativo a la parcela de English School. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko. Con fecha del 14 de junio del 2019, la Junta de Gobierno Local, previa propuesta realizada por la Mesa de Contratación del 11 de junio de 2019, acuerda adjudicar a The English School la concesión de dominio público para la utilización privativa de una parcela de 10.000 metros cuadrados. La concesión incluye el compromiso del adjudicatario de redactar un plan especial para ordenar pormenorizadamente la parcela. El desarrollo de tales previsiones, el 30 de diciembre del 2019, se registró en el Ayuntamiento la propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana Parcela English School en el ámbito AU IN07 Baratzategui. Tras ser informado con carácter favorable por parte de los correspondientes servicios municipales, el 28 de octubre del 2020 la Junta de Gobierno Local acordó la aprobación inicial del documento. Durante el trámite de exposición pública del documento no se ha registrado alegación alguna y el 13 de enero del 2021, en atención a las cuestiones planteadas en informes municipales, se presentó el texto refundido para su aprobación definitiva. Teniendo en cuenta que ese texto atiende a consta de todos los informes municipales necesarios para su aprobación definitiva, es por lo que traemos el expediente para su aprobación. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, mila esker. Se trae a aprobación definitiva el Plan Especial de Baratzategui para el traslado del English School a una parcela municipal. Se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2019 y desde entonces se ha producido el cierre del Centro Clarete María en Bioche y recientemente se ha anunciado el cierre para el mes de septiembre del Centro María Inmaculada en Avenida de Tegorrieta, ambos centros a escasos 500 metros de la ubicación actual del English School. No se entiende que se vaya a perder una parcela municipal para cederlo a un centro privado cuando ya hay 2 equipamientos educativos en las inmediaciones que perfectamente podrían cubrir las necesidades que plantea ese centro. En ambos casos, además, se decide que los 2 centros se reconviertan en hoteles y veremos qué ocurre con la parcela actual del English School si no lleva el mismo camino que los 2 anteriores. En comisión les planteamos que antes de perder la parcela de Baratzategui se procediera a realizar un estudio de las necesidades de equipamientos, tales como enseñanza, vivienda protegida y dotacional u otras necesidades, para valorar
esas necesidades antes de dar este paso. Asimismo, les trasladamos la necesidad de hacer un informe que aclarara, así como nosotras creemos, esta actuación ha de hacerse mediante una modificación del Plan General. Dado que se trata de un centro privado, está clara la necesidad de una modificación del Plan General, que es el único instrumento urbanístico que puede crear edificabilidad privada. Sin embargo, el Gobierno municipal considera que es lo mismo un centro privado que uno público y determina la edificabilidad privada a materializar con un simple plan especial. En su afán de dar prioridad a los servicios privados frente a los públicos, en sanidad, en vivienda, en educación, se salta todas las líneas. Y de todo esto que solicitamos no han hecho nada. Pero además queremos recordar que en septiembre de 2019, desde el Carrequín Donostia, presentamos una moción al Pleno de este Ayuntamiento donde, por un lado, alertábamos de los efectos que podía provocar la implantación de este centro educativo sobre el resto de centros de educación pública del entorno, porque no solo lo dijimos nosotras, sino que la propia dirección del Departamento de Educación de este Ayuntamiento advertía en un informe lo siguiente. Se decía, por un lado, que iba a tener un efecto sobre los centros públicos del entorno, que habían visto cómo su matriculación en los últimos años ha descendido y pueden tener problemas de viabilidad, y, por otro lado, ponían en cuestión el modelo lingüístico. De ahí que nosotras propusiéramos en aquel momento dos cosas sobre las que este Gobierno no ha tomado nota. Por un lado, les pedimos que incorporaran en el expediente un informe del Departamento de Educación como Administración educativa competente en esta materia que permitiera concluir la idoneidad de la construcción de este centro y su repercusión en el entorno. Y, asimismo, les planteamos la necesidad de analizar la situación de la oferta educativa pública en el barrio de Inchaurrondo y trasladar al Gobierno vasco la necesidad de mantener esa oferta educativa pública. La aprobación hoy de este plan especial va a provocar, por un lado, el peligro de que el sistema público educativo en el barrio de Inchaurrondo se debilite, pero también va a provocar que se pierda una parcela pública que bien podría ser necesaria para atender otras necesidades sociales, dotacionales, de equipamientos o vivienda necesarios para el conjunto de las vecinas del barrio. Sin embargo, se decide favorecer a una entidad privada frente al interés general. Por ese motivo vamos a votar en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, antes se ha mencionado en el Pleno algo que ha pasado aparentemente desapercibido, pero a mí me parece muy grave. Y es que el Gobierno ha asumido con total naturalidad que son los servicios técnicos los que redactan las ordenanzas en función de los criterios que puedan tener. Y esto me parece muy grave. Es decir, el impulso político lo tiene el Gobierno. El legislativo es el Gobierno, no son los servicios técnicos. Los que tienen que decir qué se legisla y cómo se legisla es el Gobierno. Y en todo caso, los servicios técnicos lo que tienen que hacer es asegurarse de que lo que pretende el Gobierno se ajusta a la legalidad vigente. Pero ¿bajo qué criterios legislan los servicios técnicos? ¿Estamos en democracia o en tecnocracia? Mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque claro, no me extraña que se nos vayan las cosas de las manos. Y volviendo al punto, hay un centro educativo en San Sebastián que ofrece una educación de calidad en el barrio de Inchaurrondo, pero sus instalaciones han quedado pequeñas. El Ayuntamiento plantea su traslado a una parcela desocupada y de mayor tamaño en el mismo barrio para que puedan seguir desarrollando su actividad con aún mayor eficiencia, para que los niños estén aún más cómodos y para que más alumnos del barrio puedan acceder a sus aulas. Los grupos de izquierdas ponen el grito en el cielo. No quieren que un centro educativo donostiarra tenga mejores instalaciones, mejor oferta educativa y mayor capacidad. Y yo solo veo una razón por la que la izquierda donostiarra se posiciona en contra de mejorar la calidad educativa en la ciudad. Y es que ese centro educativo es de English School. Y no les gusta, porque es elitista. Y es concertado. Y se enseña a hablar en un idioma imperialista, que va a acabar con la esencia de lo que somos. Dejen de enredar con la ideología y empiecen a pensar en el bienestar de los donostiarras. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak, bai? Bai, bueno, después de este último discurso, en fin. Vamos a ver, ¿tenemos nosotros algo en contra de que un centro concertado pueda ampliar sus instalaciones? En absoluto, en absoluto. Lo que, existen en el entorno próximo otros centros educativos, por tanto, con la calificación urbanística adecuada para ello, que pueden servir precisamente para este centro. Sí. ¿Cuál es el problema? El precio. El precio.
El problema es que efectivamente en un caso hay una propiedad privada y en el otro caso hay una propiedad pública. Y evidentemente, bueno, pues aquellos defensores de la propiedad privada y los privados, pues aquí lo que sucede es que efectivamente les resulta más caro, les resulta más gravoso a un centro privado llegar a un acuerdo con otro centro privado para trasladar allí sus instalaciones que la Administración le dé una parcela pública para construir precisamente ese centro. Pero es que además detrás de esto está un concepto viejo, muy manido del urbanismo, que es que el urbanismo tiene que servir para generar determinadas situaciones, para enjuagar, para conseguir solventar económicamente determinadas operaciones. Y en este caso, ¿cómo se hace? Pues en este caso se va a hacer con una operación doble. Por un lado, saco una parcela de equipamiento en el cual, efectivamente, como es municipal, me olvido de que el procedimiento usual normal sería una modificación de plan general con un interés público, etcétera, etcétera. Bueno, como es efectivamente una parcela pública y voy a mantener la titularidad pública, utilizo un plan especial, cuestión discutida, pero que efectivamente puede pasar. Y evidentemente, a partir de eso, ¿qué es lo que hago? Pues posteriormente, allá donde libero el centro que tengo, como es una propiedad privada, no voy a alcanzar un acuerdo con la Administración, interés público, para destinar ahí algún servicio público que de alguna forma eso podría redundar en un beneficio absolutamente de toda la ciudadanía. No, lo que voy a hacer es, voy a vender esto, voy a tratar de conseguir la máxima posibilidad lucrativa de la venta de este espacio, del centro actual. ¿Para qué? Para sacar dinero. Es decir, nuevamente estamos utilizando el urbanismo para generar dinero, para enjuagar y para solventar la financiación de las operaciones. Y el urbanismo no tiene que estar para esto, el urbanismo tiene que estar para ordenar ciudad. Antes hablaba de los servicios técnicos. Bueno, a mí nos gustaría preguntar si se ha hecho caso a lo que decían los servicios técnicos de educación de este ayuntamiento con respecto a este centro. Pero vaya usted a otra ventanilla que no nos toca, porque eso es lo que la respuesta que se le dio, porque cuando el Servicio de Educación de este propio ayuntamiento dijo por escrito la necesidad, cuando planteó la duda de efectivamente de esta operación, es que la callada por respuesta, es que ya no contestación, no, la callada por respuesta. Algo de lo que le gusta hacer mucho gala a este gobierno municipal, que allá donde alguien dice algo que no le gusta, la callada por respuesta, punto. Debe ser que ustedes aplican muy bien ese silencio negativo, sin saber si aquí estamos ante un silencio positivo o negativo, pero está claro que a ustedes les gusta aplicar mucho ese silencio negativo. Y además, vamos a la cuestión. Se está estableciendo un plan especial, con las dudas que puede plantear el plan especial, y con dos incidencias que, bueno, pues que habrá que determinar y que habrá que seguir. Y nos van a decir, no, eso tampoco es objeto de este plan especial, eso se verá después. Bueno, aquí ya les están llamando los servicios técnicos de nuevo. Los servicios técnicos ya les están llamando la atención. Cuidado con lo que puede pasar con la recogida de aguas y cuidado con la incidencia que puede tener en una zona que para nada nos va a resultar sorprendente. La regata de Txingurri, porque la regata de Txingurri ha planteado problemas a este ayuntamiento y, sobre todo, más que a este ayuntamiento, a los vecinos y vecinas que viven allí en múltiples ocasiones. Y están diciendo, cuidado cómo se actúa sobre esta loma, cuidado cómo se actúa sobre este terreno, porque puede tener influencias en la regata de Txingurri. Y, en segundo lugar, también se dice, de pasada, pero que efectivamente este edificio donde está ubicado las fachadas norte, este y oeste incumplen los requisitos acústicos. Pero bueno, un centro educativo y si se incumplen los centros acústicos, pues tampoco debe ser una cuestión importante. Por todo ello, nos vamos a abstener a este expediente. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. La verdad es que no sé ni por dónde empezar. En cuanto al Carrequín, decirle que ustedes olvidan que los equipamientos a los que hacen referencia en Gros, tanto al Inmaculada María como al Corazón de María, son centros privados, o eran centros privados, con lo cual difícilmente casaríamos. Es además un centro concertado. En cuanto al señor Corominas, yo no sé lo que... No sé. Yo no, claro que las ordenanzas o cualquier documento, la revisión de las normas o cualquier... Claro que lo hacen los técnicos municipales. Faltaría más que los hiciéramos nosotros. Ya estamos nosotros luego por detrás para saber si son adecuados o no. Pero, lógicamente, faltaría más que empezáramos nosotros a formular esos documentos. Vamos, de cajón. Y al señor Brutarán, ¿qué me dice la Ikastola Zurriola? ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué no hablaron con la Ikastola Zurriola, por ejemplo, para que también se fuera a Gros? O con la situación la misma que han hecho. Tampoco dijeron nada, ¿no? En cuanto a que no tienen los documentos de URA, sí los tiene, están los informes. Y no diga usted que incumple con las fachadas, tampoco es verdad.
Vamos a ser serios, de verdad, y vamos a decir la verdad, porque aquí se oye mucho lo de gesurra, y bueno, dicen ustedes cada cosa que desde luego yo no he dicho. Bozketara pasatuko gera, jarraian. Beraz, plan berezi honen aldeko botuak. Talde jeltzaleak, sozialistak, talde popularrak, kontrakoak. Elkarrekin Donostiak, abstentzioak, EH Bilduk. Onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke zuzenean bozkatuko degun puntua izango dau. 7. puntua, Donostiako udalaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza hitzarmena, Europar Batasuneko Espainia ez beste estatukide batean matrikulatutako ibilgailuak abiadura gainditzeagatik egindako arau-haustearen inguruan. Hauek dira proposatzen diren erabakiak. Lehenengoa, delegatzea Donostiako udalaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren artean, Europar Batasunako Espainia ez beste estatukide batean matrikulatutako ibilgailuek abiadura gainditzagatik egindako arau-hausteak zigortzeko eskumenen erabilera. Bigarrena, sinatzea Donostiako udalaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza hitzarmena, Europar Batasuneko Espainia ez beste estatukide batean matrikulatutako ibilgailuek abiadura gainditzagatik egindako arau-hausten inguruan. Hirugarrena, ogasuneko eta finantzetako zinegotzi ordezkariari ahalmena ematea hitzarmenaren testua aldatzeko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak aipatu hitzarmena onartu ahal izateko aldatu beharko balu. Eta laugarrena, hitzarmena Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitara ematea. Hitzarmenaren testua doa proposamenarekin batera. 7. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en relación con las infracciones por exceso de velocidad de vehículos matriculados en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, delegar el ejercicio de competencias sancionadoras por la Comisión de Infracciones de Exceso de Velocidad de vehículos matriculados en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca. Segundo, suscribir el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca en relación con las infracciones por exceso de velocidad de vehículos matriculados en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. Tercero, facultar al concejal delegado de Hacienda y Finanzas para introducir en el texto del convenio las modificaciones que resulten necesarias para su aprobación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuarto y último, se procederá a la publicación del expresado convenio en el Boletín Oficial del País Vasco. El texto del convenio se acompaña a esta propuesta. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, bozkatu egingo dugu, aldeko botuak. Hau batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 8. Arau proposamenaren ekimena PP taldeak aurkeztua udal jabari publikoa okupatzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko. Puntua bidezkotza jotzea udal jabari publikoa okupatzeko tasak arautzen dituen zerga ordenantzari buruzko arau proposamen aldatzea 2021 urterako hobari bat onesteko. Bigarrena, horren bestez proposamenaren mailaren ekimena oharretiazko kontsulta publikoaren izapidera eramatea udalbatzen organo araudiko 115. artikuluan xedatutakoaz bat. Asunto número 8 del orden del día. Iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo PP de modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la ocupación del dominio público municipal. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Entender como procedente la modificación de la proposición normativa sobre la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación del dominio público municipal a fin de aprobar una bonificación en la misma para el año 2021. Someter en consecuencia esta iniciativa de proposición normativa al trámite de consulta pública previa de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Reglamento Orgánico del Pleno. Bai, talde popularra dauka hitza. Gracias, alcalde. Bueno, este es sin duda un proceso atípico, extraordinario, pero también lo es la situación que vivimos y que en mucha mayor intensidad viven los hosteleros en nuestra ciudad. La gestión de la pandemia por todas las instituciones públicas que tienen influencia en lo que sucede en San Sebastián ha sido mala. Y la hostelería ha sido el sector que más ha sufrido los vaivenes de una gestión pública negligente. Ayer, sin ir más lejos, leíamos que el Gobierno vasco se vuelve a negar a ampliar horarios,
a dar un poco de oxígeno a uno de los principales sectores económicos de la ciudad. La hostelería es uno de los sectores que más empleo genera, que más esfuerzos integradores hace y que más contribuye, con mucho esfuerzo y sacrificio, a las arcas municipales. El mes pasado tratamos de acordar en Pleno una bonificación del 90% de la tasa de terrazas y residuos mientras las restricciones del Gobierno vasco siguieran en pie. No pudo ser. Habíamos sobrepasado los límites de lo administrativamente correcto. Tuvimos que recoger velas y volver a empezar. Nos van a hacer circunnavegar el globo para llegar a la isla de Santa Clara, pero llegaremos. Hoy presentamos una iniciativa para modificar la ordenanza fiscal. Debo reconocer que ni siquiera yo, a estas alturas, tengo muy clara la odisea a la que nos enfrentamos, pero espero que se inicie hoy un proceso que acabe aprobando una demanda justa y necesaria para el sector de la hostelería. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, pues nosotras desde luego vamos a votar a favor de la toma en consideración, como ya lo hicimos en comisión. Los hosteleros y las hosteleras lo han pasado muy mal, es sabido por todos. Y tampoco es menos cierto que las medidas de las instituciones para contrarrestar las restricciones impuestas por la pandemia pues no han sido suficientes y es hora de movilizarse para que puedan aguantar también este año. El año pasado nosotras propusimos un 50% de exención para la hostelería en esta tasa, basándonos además precisamente en la facturación media que nos trasladaban las asociaciones del sector, que decían que habían sufrido de media un 50% del descenso de los ingresos. Eta gainera 10 mai edo gutxiago terrazetan 10 mai edo gutxiago zituztenei 80%ko obaria proposatu genuen, izan ere denok dakigu terrazetako mailak izan direla ostalaritzan negozio askori sarrera ekonomikoa eman dietenak, eta azken puntu hau lehen urtean adostua izan zen, ezta? Beraz, egokia iruditzen zaigu jabari publikoaren ordenantza koronavirusaren egungo egoera ostalaritzara egokitzeko iniziatiba hau, eta hori bai, kontutan izan urte honetan ostalaritzaren sektoreak pasako duen egoera zaila izango dela, baina baita ere aurreko urtearekin alderatuta egoera ezberdina ere izango dela, ezta? Eta beraz, obariaren portzentaiak eta hartu beharreko neurriak ere egokitu egin beharko ditugula. Beraz, hasieran nioen bezala gure aldeko bozka. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, mila esker. Bueno, pues en este caso compartimos la preocupación por el impacto económico que está teniendo la pandemia en el sector de la hostelería y del comercio local y creo que no es justo decir que es hora de movilizarnos porque ya lo estamos haciendo. Lo hicimos el año pasado, que fue el año más duro de la pandemia, y lo estamos haciendo ahora, que parece que empezamos a ver un poco la luz, ¿no? Y en ese sentido quiero recordar a todos los grupos políticos que este Gobierno municipal, con además la incorporación de enmiendas relevantes tanto del Elkarrekin Podemos como del Partido Popular, que hay que reconocerlo, hemos lanzado un paquete de ayudas directas, de bonos al consumo, de ayudas a la contratación muy importante, que tiene en cuenta además los aspectos que se han mencionado aquí de bajada de los ingresos, del número de mesas y que ahora vamos a poder también contemplarlos a raíz de la aprobación que hagamos hoy en el tema de las tasas también, ¿no? En ese sentido, la sensibilidad de este Gobierno municipal y del conjunto del ayuntamiento está, yo creo que clara, a favor de las ayudas y de tener en cuenta la importancia del sector de la hostelería en el mantenimiento del empleo de calidad. Además, hay muchísimas familias que dependen de la hostelería, es un motor económico de la ciudad importante y eso está siendo
tenido muy en cuenta por este Gobierno municipal. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bildu taldeak. Ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, pues voy a repetir lo que dije en la comisión. Efectivamente, el momento es un momento especial. Quiere esto decir que, bueno, no pensamos abrir el melón que con carácter general cada 2 por 3 haya una modificación de la ordenanza fiscal, pero bueno, en este caso concreto, pandemia, hostelería, pequeño comercio, entendemos que efectivamente requieren de una aportación o de un empuje por parte de la Administración municipal, otro más de los muchos que se han dado, este es otro más que se va a dar y por lo tanto, bueno, efectivamente con el Partido Popular, con el Elkarrekin Podemos, pactamos una serie de enmiendas para fiscalmente mejorar esta situación y bueno, es lo que vamos a votar a favor. He de decir que además, bueno, pues lógicamente también lo acompañaremos con alguna resolución relativa a las ordenanzas de recogida y tratamiento de residuos, que también es muy importante para ambos sectores. Es decir, vamos, no te preocupes que llegaremos a Santa Clara y a una Santa Clara que va a ser mucho mejor a partir del día 5 de junio, porque hemos hecho una actuación francamente fantástica. Por último, lo que también, tal y como anuncié en la comisión, nuestra intención es que esto se circunscriba al primer semestre, es decir, a lo que hemos conocido o a lo que estamos conociendo. Es decir, anuncio que no permitiremos que sea para todo el año porque queremos ver qué pasa a lo largo de este segundo semestre y, en su caso, tomaremos medidas en su momento oportuno respecto al segundo semestre. Pero respecto al primer semestre sí que lo admitiremos con las discusiones. Ahora no es el momento de decir qué vamos a admitir y qué no, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, pero bueno, en todo caso, lo que es la tramitación, esa larga travesía, efectivamente, la queremos hacer. Izteko txanda, talde popularrak. Jaime, navegaremos juntos. Agradecer a los grupos pues, el apoyo y esperemos que podamos resolver este asunto lo antes posible. Muchas gracias. Bozketara pasatuko gera zuzenean, beraz aldaketa honen aldeko botuak, hau batez onartzen da, onartuak gelditzen da, diodan bezala, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Boto azalpena. Bai, barkatu bai, boto azalpena eskatu du Bildu. Bai, gure taldeak alde bozkatu du, zinegotziari igual ahaztu egin zaio, baina gure taldearekin ere adostu zuen aldaketa, pasaren urtean 2 aldaketa gutxienez egin dira, obarien gai honetan, eta mahaien inguruko ekarpena gure taldeak egin zuen, hain zuzen ere gure ustez progresioa zaindu behar dalako obarien gai honetan. Ezin dira denak berdin tratatu, denek ez dituztelako egoera berdinak bizi. Alde bozkatu dugu jakina, bat gatozelako sektore honi lagundu beharrarekin, baina ikusteko dago, tramitazioan, zehaztasunak ikusi beharko dira eta orduan hitz egingo dugu. Eskerrik asko, orain bai hurrengo puntura pasatzen gera. 9. puntua, Miramar Jauregia Partzuergoko estatutuetako osoko aldaketa onartzea. Hau da, proposatzen dena, onestea Miramar Jauregia Partzuergoaren estatutuak osorik aldatzeko proposamena, Partzuergoko Artezkaritza Batzordeak 2021ko martxoaren 30ean onetsia. Idazkiari erantzitako dokumentuan jaso da proposamena. Asunto número 9 del orden del día, aprobación de la modificación integral de estatutos del Consorcio Palacio Miramar. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta de modificación integral de los estatutos del Consorcio Palacio Miramar. En adelante, Consorcio Palacio Miramar, Miramar Jauregia Partzuergoa, recogida en el documento adjunto aprobado por la Junta Rectora del Consorcio de 30 de marzo de 2021. Bai, delegatuak dauka hitza. Bai, egun on guztioi. Tokatzen zaigu Miramar Jauregiko estatutuak berritzea, ze Partzuergoa eratu zanean estatutuak egiterakoan, hauen iraupena 30 urtetako izan zen, eta dagoeneko epe hori amaitu da, eta beraz, iraungita gelditu dira estatutu horiek. Aurreko urtean ekin genion Partzuergoko 3 erakundek berritze prozesu bati, baina kontuan hartuta
egun partzuergoak izan duen bilakaera, ezta? Besteak beste, kursalak kudeatzen du orain Miramar Jauregia, musikene dagoeneko ez dago bertan, edo berretsi egiten da estatutu hauetan beste behin ere udako ikastaroen egoitza nagusia Miramar Jauregian egongo dela. Eta honek izan ditu aldaketa batzuk, ondorio batzuk izan ditu, esanguratsuenak badira Donostiako udalak pixu gehiago irabazten duela Miramarren partzuergoan, lehendakaritza Donostiako udalari tokatuko zaiolako, eta horrekin batera ere idazkaritza tekniko lanak ere udalak egin beharko ditu. Prozesu hau bateratu izan da, hiru erakunderen artean, gaur hemen tokatzen zaiguna da estatutu hauek berrestea eta behin betiko onartzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundian eta Jaurlaritzan prozesu bera egin beharko dute, partzuergoak azkenean estatutuak berrituak izan ditzan. Gainontzeko bi erakundeak gelditzen dira ere, hemengo tramite bera egiteko. Eta bai, aprobetxatu nahiko nuke, idazkaritza atalari eskerrak emateko jakina, hiru erakundeen arteko lan koordinatua izan delako, eta gure kasuan udaleko atalak oso lan txukun egin du. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, hainbat aldaketa planteatzen dira, estatutu hauetan, eta, guk komisioan abstentzioa eman genuen, eta, ez dugu gauza esanguratsu askorek topatzen, baina, bai, gustatuko litzaiguke puntu bat argitzea, izan ere estatutuetan agertzen da Miramar Jauregiari eman daiteken erabileretako bat erresidentziarena dela, beti ere Miramar Jauregiak eta partzuergoak dituen helburuak betetze aldera. Badakigu erresidentzia bezala erabiltzen ari direla musikaneko musikariak edo badagoela erresidentzia antzeko zerbait, baina gustatuko litzaiguke argitzea hau etorkizunean izan daiteken edozein profiletako erresidenteak erabiltzeko aukera irekitzea. Eta hori gustatuko litzaiguke argitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. No en términos. Venimos. Bai, guk ere, orokorrian adoz gaude egin diren aldaketekin, baina ere galdera berdina geneukan, ez? Horro 5. puntuan jartzen duen, horren zidentzi modun, baimena edo izango duela, eta beraz, izango dugu, horre nolabaiteko bildurra sortze zaigula, ez da? Ze residentzi bota, zeintzu joko diren horrea, eta ze pentsatua dago hortara, ez? Ikusten dugunarekin, egia esan da, nolabaiteko argi gorriak piztu zeizkigu batez ere puntu honetan, ez? Zertarako erabiltzea nahi ote duzuen edo pixka bat ere azalpen hau nahiko genuke jakin. Bai hor, karreria, hor zehazte aldera, estatutuetan hasieratik 1980etik egonda jasota erresidentzi bezala erabili zitekeela Miramar Jauregia ez da estatutu hauetan, orain 2021ean berritzen den zerbait edo txertatzen den zerbait. Aurretik ere, 30 urtetan hori ezarrita egonda testu hauetan. Baina arte ez du erabilia hori izan, eta orain epe motzera eta ertainera ere, behintzat, ez da aurre ikusten ere erabilera hori ematea. Musikeneko klaseak bertan ematen ziren, orain musikenek egoitza propio dauka, baino ez da inoiz erabili erresidentzia moduan, eta orain ere ez dago behintzat epe motzean, nik dakidala, horrela erabiltzeko asmoa. Bildur hori baldin bazegoen, 2011tik 2015 ere aldatzeko aukera bazegoen, EH Bildu Foru Aldundian eta udalean zegoen, beraz, partzuergoan ere bazeukan bere presentzia, baina, oraingoz behintzat ez dago inolako erabilerarik. Eta bai aipatu baita ere, gai hau ere landu egin dala kursalean. Kursaleko administrazio kontseiluan kursalak kudeatzen duelako Miramar Jauregia, eta bertan EH Bilduk badauka ordezkari bat. Eta prozesu honen berri ere izan du. Eta pentsatzen dut ere bertan galderak egiteko aukera izango zuela, zalantzak argitzeko. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo genuke, estatutuak onartzearen aldeko botuak, talde popularrak, jeltzaleak sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, ez dakit boto azalpen txandarik nahi duen talde popularrak,
Ez? Beraz aurrera egingo dugu. 10. Toki erakunde txikia eratzeko prozesuaren hasiera onartzea. Onarkizun aurkezten den bi erabakiak, onartzea Igeldo toki erakunde txikia eratzeko udalaren ekimena, Gipuzkoako udal barrutiak arautzen dituen 2003ko martxoaren 17ko 2/2003 foro arauko eta 6b artikuluarekin bat. Bigarrena, onartzea batzorde berezi bat eratzea, aholku emailea izango da batzorde hori eta Igeldoko toki erakunde txikia eratzeko lantalde izango da haren izena. Batzordean ordezkatuik egongo dira udaleko talde politiko guztiak, alderdi politiko bakoitzeko bat, Igeldoko herritarrak ordezkatuko dituzten kide kopuru bera eta alkatea, batzordearen presidente gisa. Batzordeak Igeldoko toki erakunde txikia sortzeko lantaldea zehazteko prozesuaren memorian jasotako irizpideen arabera funtzionatuko du, eta organo berean osatu eta garatu ahal izango dira aipaturiko irizpide horiek. Asunto número 10 del orden del día. Aprobación del inicio del proceso de entidad local menor de Igeldo. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar la iniciativa por parte del Ayuntamiento para la constitución de la entidad local menor de Igeldo acorde al artículo 26b de la norma foral 2/2003 de 17 de marzo, reguladora de las demarcaciones municipales de Guipúzcoa. 2. Aprobar la constitución de una comisión especial de carácter consultivo con denominación de Grupo de Trabajo para la Constitución de la Entidad Local Menor de Igeldo, donde estén representados todos los grupos políticos del Ayuntamiento, uno por cada partido político, y mismo número de miembros que representen a los y las vecinas de Igeldo y una presidencia que la ostentará el alcalde. El funcionamiento de la comisión se regirá por los criterios contenidos en la memoria del proceso de definición del Grupo de Trabajo para la creación de la Entidad Local Menor de Igeldo, pudiendo los mismos ser completados o desarrollados en el seno del mismo órgano. El acuerdo precisa de mayoría de 2/3 del número de hecho, es decir, 18 votos a favor. Bai, aurkezpen moduan nik hitz egingo dut. Danak ezagutzen dezute zein izan dan gaur udal batza honetara dakarkigun prozesu honen nondik norakoa. Udal gobernuak bere programan ezarria zuen Igeldoren kasuan prestutasun osoa eta batez ere aukera ikusten zuela tokiko erakunde txikia sortzeko, momentu honetan Igeldok daukan izera horri erantzun egokia emateko instrumentu gisa, eta bide horri ekin genion batzorde ez iraunkor bat sortuaz Donostiako udaletxean, talde politiko guztiak parte hartu genuedarik, eta hortik aurrera Igeldoko Herri Kontseiluarekin batera lantalde bat eratu genuen, 5 sesiotan esku artean daukazuten txostena dandu zuena, finkatu zuena zeintzuk diran hemendik aurrera eman beharreko pausoak, eta zein izan behar duen hori horrela egiteko sortu beharreko lantaldea, idazkariak adierazi duen bezala, Igeldoko Herri Kontseiluko ordezkariak eta udal honetako talde guztietako ordezkariak parte hartuko dugu alkatea barne batzorde honetan. Orain arteko dana ez da lan zaila izan, nik uste lan zaila seguruenik hemendik aurrera datorkigu da, orain etorri sartu beharko garedako benetan edukinetara, eskuduntzetara eta gure arteko harremanak nolakoak izango diren definitzea. Eta gustatuko ditzaidake gaur prozesuari hasiera ematen diogun osoko bilkura honetan guztien implikazioa eskatzea bide horretan. Nik uste dut esfortzuak merezi duela eta saio bat egin behar dugu da guztion aldetik udalaren eta Igeldoko errealitatearen arteko harreman bide erosoena lortzen. Hori uste dut izan behar duela lortu nahi dugun helburuaren oinarria, eta espero dut urrengo hilabetetan aurrean daukagun lan horretan hori izango da guztiok izango dugun izpiritua, eta lortuko dugu da legealdi honetan aldada Igeldoko toki erakunde txikia errealitatea izatea, eta urrengo hauteskundeetan normaltasun osoz baita ere funtzionatzen duen beste udal honen entitate bat izatea.
Beraz, nire aldetik besterik ez, eskerrak eman, talde guztiei, orain arte behintzat eraman degun edo egin degun ibilbide honetan aho batez izateko gaitasuna, edo aho batez adosteko gaitasuna izan degudako, eta espero dut etorkizunean ere horreda izatea edo horreda ezpadimada behintzat sakon eta dasai eztabaidatzeko aukera izatea. Eta txanda orain Elkarrekin Donostiari tokatuko ditzaioke. Eskerrik asko, egunon, denoi. Sumarnos a las palabras que ahora mismo ha expresado el alcalde. Nosotros, desde luego, en junio del 2020 agradecimos que el Gobierno municipal trajera esta proposición presentada por el alcalde para la creación de una comisión no permanente para promover la creación de una entidad local del núcleo de Igueldo y, consecuentemente, votamos a favor. Y en este momento también vamos a apoyar ambos puntos del acuerdo. Y deseamos que sirva para encontrar la mejor manera de descentralizar la gestión municipal y de acercar al pueblo de Igueldo la toma de las decisiones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Desde el primer momento considerábamos que era una muy buena opción y una buena salida también para la problemática que venía arrastrando también el barrio de Igueldo, el tema de una entidad menor. Y además que estamos también a favor del tema de la descentralización muchas veces, en la mayoría de los casos, de la descentralización de la gestión municipal, en este caso en la entidad menor de Igueldo. Hasta ahora, además, es de celebrar que ha habido prácticamente unanimidad en la mayoría de toma de decisiones. Es verdad que ahora, en los procesos que tenemos por delante, se van a ir tocando temas mucho más concretos, pero esperamos de verdad que podamos seguir llegando a consensos amplios entre todos los grupos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Egunon, eskerrik asko. Alderdi sozialistan aldetik ere nik uste pozgarria dela gai hau. Esan da bezala danok elkarrekin eta danok adostua lortzea ez da askotan erresa izaten. Kontuan edukita Igueldoko herrien eta Igueldoko tokiera erakunde berri honen sortzkera zenbat denbo eta zenbat arrazoiatik batzeratuta egon da. Kontuan edukita baita ere paituta eta paitegietan egon direla gai asko. Haleren ikuste pozgarria dela, ikusiko dugu hemen esan da bezala, hemendik aurreko lanak izango dira segura asko zaienak eta lan gehiago egin beharko duguna adostera elkarrekin bukatzeko, o elkartuta bukatzeko, baina asmoa da hemendikan datorren legealdian, Igueldoko herritarrek ere beraie bai hautatu eta aukeratu, beraien ordezkaria nortzuk izango diren, eta gu hemen gongoera prest, horrera emateko tokiko erakunde berri honekin. Mila esker. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. Batzorde iraunkorrean esan genuen berdina esango dut. EH Bildun oso argi daukagu Igueldoko lurralde eta pertenentzia edo identitate auzi bati lotutako auzia dela, eta EH Bildun oso argi daukagu horrelako egoerak, auziak edo gatazkak herri borondatea errespetatzetik pasatzen direla, ez? Alderdi sozialistako zinegotzia ere aurreratu zait, gure ustez ezin dugu ahaztu Igueldoko afera honetan nondikan gatozen, ze prozesu daukagune atzetik, hala eta guztiz ere, bai azpimarratzen dugu, begi honez ikusten dugun prozesua dela, benetan sinisten dugulako herritarren egiazko borondate hori egikaritzeko aurrera pausu interesgarria izan daitekelako, ez? Eta zentzu horretan, alkateak eskatzen zuen implikazio hori edo konpromiso hori berretsi egiten dugu eta pleno honetara ere ekartzen dugu. Baina badago beste gauza bat azpimarratu nahiko nukena, eta da Mikelek Alderdi Popularreko zinegotziak mahai gainean jarri duena, eta da gure ustez, COVID pandemia honek zerbait agerian utzi baldin badu, hain justu ere dela zeinen garrantzia daukan tokikotasuna indartzea, tokiko giharrak sendotzea, eta zentzu honetan, dezentralizazio prozesu baten aurrean aurkitzen garen honetan, instituzioen dezentralizazioaren garrantzia ere bai, azpimarratu nahiko nuke. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Izteko txandarik ere ez dugu erabiliko, eta zuzenean beraz bozketara pasatuko ginateke. Beraz, akordio hartzearen aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 11. puntua,
2020ko iradokizun eta erreklamazioen txostenaren berri ematea, urte horretako kontsultak iradokizun oharrak, kexak eta eskarronak jasotzen dituena. Asunto número 11 del orden del día. Dar cuenta del informe de las consultas con sugerencias, avisos, quejas y agradecimientos recibidos durante el 2020. Se da cuenta del informe anual de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en cumplimiento de lo previsto en el artículo 132 de la Ley 785, regular las bases del régimen local, y artículos 141 y 142 del Reglamento Orgánico de Pleno. Batzordeko buruak dauka hitza. Bai, mila esker. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi diet Udalinfoko langile guztiei eta baita ere udaletxeko langile guztiei orokorrean, ze ona dakarkigun txostenak garbi adierazten du hobekuntza nabarmenak egon direla herritarrei erantzuteko ahalmenak egin ditugula esfortzuak eta horrek badu bere eragin positiboa. En ese sentido, hay que tener en cuenta que este informe que hoy traemos y que se aprobó por unanimidad recoge, como no podía ser de otra manera, la realidad en la que hemos vivido, ¿no? La realidad del COVID, que ha hecho que el número de consultas crezca un 24% y que trae también a colación un aspecto que creo que es relevante, y es que se confirma la confianza de la ciudadanía donostiarra en los canales que el Ayuntamiento establece, especialmente en el buzón como medio para comunicarse con el Ayuntamiento. Todos los departamentos en general han hecho un gran esfuerzo para mejorar las respuestas, no solo el tiempo, sino también la calidad de las respuestas, y de los 30 departamentos, 24 han respondido a la totalidad o al 80%, y creo que ese es un nivel importante. Y sin más, agradecer también la actitud de los grupos de la oposición, sus propuestas de mejora que han sido aceptadas y que contribuirán, espero que para el informe del año que viene, a mejorar la respuesta en general del Ayuntamiento de San Sebastián a la ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, el objetivo del buzón de la ciudadanía es que exista un canal de comunicación y que sea útil y de respuesta a las peticiones. Con motivo de la pandemia, como comentaba la concejala, pues se han multiplicado las consultas y las peticiones, y creemos que se debe ir por esa vía y mejorar los resultados. Coincidimos con lo expuesto por el señor Viles en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en lo que se refiere al hecho de proponerse como objetivo mejorar cualitativamente el buzón de la ciudadanía para poder sacar información para aplicarlo a la gestión. Desde nuestro grupo municipal incidimos en la importancia del Ayuntamiento como institución más cercana al ciudadano, también considerar que se han recogido bien las consultas por temas, y esto permite que el informe resulte más manejable. Y resaltar que en el informe del 2020 no se han incorporado las propuestas como tal y como comentamos en la comisión de mejora que presentamos hace un año en la comisión, que se aprobaron por unanimidad y que después en el Pleno también fueron ratificadas. Realizamos 4 propuestas de mejora y solo ha sido recogida una. Entendemos que debe rectificarse y así lo han considerado, y que ya en el próximo buzón de la ciudadanía están integradas estas mejoras. Eskerrik asko. Zuri, talde Popularrak. Eskerrik asko, sí, muy breve. Simplemente, sí es cierto que además es notable, es objetivo, que se está mejorando a la hora de contestar en el índice de respuesta de la mayoría de solicitudes y quejas. Lo que sí hice mención, no en la última, sino en la anterior reunión que tuvimos al respecto, que no es lo mismo dar respuesta que solucionar el problema. Entonces sé que es difícil de cuantificar, porque no es fácil cuantificar el solucionar el problema que el dar una respuesta, pero creo que habría que trabajar también un poco en esa línea, porque mucha gente puede haber recibido una respuesta pero seguir con el mismo problema. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak talde bezala ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, ez da ere, jeltzaleak,
Bueno, pues primero yo también quiero empezar agradeciendo a las trabajadoras de Udalinfo, en primer lugar, que son quien en un momento dado recepcionan y hacen el seguimiento de las comunicaciones, las distribuyen también con los departamentos y les asesoran y ayudan en los problemas que puedan tener a la hora de responder. Y también, por supuesto, a todo el ayuntamiento, a todos los departamentos del ayuntamiento y a todos sus organismos que han hecho un esfuerzo este año de respuesta muy importante que permite poder dar unos datos de un gran aumento o una subida de las notificaciones mediante este canal de 19.000 el año pasado, casi rozando 20.000, superando las 30.000 este año y, sin embargo, hacen que el tanto por ciento de respuestas no haya decaído. Eso refleja, entre otras cosas, un gran esfuerzo por parte de los y las trabajadoras de este ayuntamiento para dar respuesta a sus ciudadanos. Y por así, antes que nada, pues el primer paso debía ser el agradecerlo. Con respecto al objetivo que desde Gobernanzas hemos tenido siempre con este canal de comunicación con la ciudadanía, que no es el único, siempre lo decimos. Aquí andamos hablando de un 30%, de unas 30.000, estamos hablando de un 30% de las comunicaciones que tenemos con la ciudadanía se canalizan a través de este canal, pero sí que es cierto que es muy importante porque es probablemente el que más aplica las nuevas tecnologías y nos sirve también para hacer pruebas de cara a un futuro que ya realmente es un presente. El trabajo de los últimos 6 años ha ido dando un resultado y un resultado que se ve en este informe y, sobre todo, un resultado que nos ha podido permitir tener buenos datos en una época muy difícil. El año 2020, creo que estamos todos de acuerdo, ha sido un año muy difícil y el hecho de haber trabajado durante 5 años antes, modificando incluso y reestructurando todo lo que era el servicio de Udalinfo y el funcionamiento de este canal, probablemente nos ha permitido llegar a esta situación con esta situación de satisfacción general. Otro de los temas que siempre nos ha preocupado es el nivel de respuesta, un nivel de respuesta que, como antes han dicho, por lo tanto no voy a repetir, se ha mantenido a pesar del gran aumento de comunicaciones, por lo tanto, doble satisfacción. Y luego un elemento que ya lo cité en la comisión y suele resultar importante. El 90% de las comunicaciones que se reciben a través de este canal tienen que ver con consultas, con quejas y con sugerencias. La división entre consultas, quejas y sugerencias siempre ha sido, en los últimos 6 años, ha sido siempre más o menos de un 30 y tantos, lo que es igual un tercio, un tercio, un tercio. Sin embargo, este año, también probablemente debido a la pandemia, las consultas se han disparado. Y con respecto a quejas y sugerencias se ha roto ese equilibrio y hay muchas más consultas que quejas y sugerencias en este informe. Probablemente también por ello del Departamento de Presidencia asciende y sube en el ranking de los departamentos que habitualmente suelen tener más comunicaciones, porque también dentro de esa subida más del 50% de las comunicaciones que ha respondido el Departamento de Presidencia han tenido que ver con situaciones provocadas por la propia pandemia. Y sin nada más, agradecer la colaboración de los diferentes grupos en lo que es la comisión. Efectivamente, hemos llegado al acuerdo, consenso total de las nuevas modificaciones que efectivamente tenemos que empezar a plantear, ya que cuantitativamente estamos llegando probablemente a nuestro techo, empezar a mejorar también la información de manera cualitativa. Muchas gracias. Eskerrik asko, ez dakit presidenteak izteko txandarik erabili nahi duen, ez, beraz zuzenean bozkatuko genduke. Ez, kontu ematea da, bukatu da puntua. Hurrengo puntura pasatzen gera. 12. Informazio sustapen eta kontrol partean, mozio arruntak, lehenengoa, 11. puntua, mozio arrunta, Elkarrekin Donostia, taldeak egina, Uliako hobi komuna berreskuratzeko egindako urratzei buruzkoa. Asunto número 12. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a los pasos dados para la recuperación de la fosa común de Ulía. Existe una enmienda presentada, no lo sé, es por algún grupo, no recuerdo en este momento el grupo. PNV-PSE, bai. Elkarrekin Donostiak dauka hitza.
No puedo empezar este punto sin recordar que hoy se cumple el 90 aniversario del asesinato de al menos 7 trabajadores arrantzales de Pasaia, la mayoría de origen gallego, que se dirigían en manifestación al centro de esta ciudad reivindicando pan para sus hijos y libertad para sus compañeros encarcelados, precisamente por luchar por la mejora de las condiciones laborales que venían reclamando. Y junto a ellos, y siendo parte de ese conflicto, encabezaba la movilización el que sería el primer secretario de mi partido, el Partido Comunista de Euskadi, Juan Astigarrabía, siendo clase trabajadora y luchando por los derechos de nuestra clase. Hoy reivindicamos la memoria de quienes nos precedieron y lamentamos que, a pesar del anuncio del Gobierno municipal hace una semana, no se haga un acto institucional en su memoria. Y como decía Benedetti, el olvido está tan lleno de memoria que es por ello que hoy traemos a pleno una iniciativa para recuperar la fosa de Ulia. Una fosa que, según un informe preliminar que hizo Aranzadi en 2003, gracias a testimonios como el del párroco de María Eren Biotza, tiene un emplazamiento concreto. Estaba prevista la intervención en el Plan de Fosas de 2015-2020 con una prioridad de intervención media. Sin embargo, en lo que han utilizado como balance, que no está el balance, ya que recoge las intervenciones que se han hecho a lo largo de los años a través de Gogora, esta fosa se ha calificado como no viable, sin haberse realizado ninguna prospección. Así, tenemos que de todas las fosas conocidas que puede haber en Donostia, todas han sido exhumadas menos Ulia. La información con la que contamos es que no se ha intervenido y se concluye. No sabemos con qué argumentos en que no es viable. Nuestra propuesta ante esta situación fue plantear la moción que hoy traemos, donde pedimos que el Gobierno vasco cumpla con el plan de fosas y se proceda a la recuperación de los posibles desaparecidos de la fosa y para ello, evidentemente, hay que prospectar. En el segundo punto solicitábamos al Gobierno vasco que en la futura Ley de Memoria de Euskadi se garantizara lo que hemos pedido. La enmienda del Gobierno habla de analizar, de dar continuidad a las ayudas actuales y obvia que en el proyecto de ley no hay nada de pedagogía y divulgación de los lugares de la memoria, hecho que es fundamental, tal y como señalan los expertos, para garantizar la no repetición como principio básico de recuperación de la memoria histórica. La concejala delegada conocía nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo. Si el viernes a mediodía el Gobierno registraba su enmienda, el lunes a primera hora estaba yo en su despacho con una propuesta de transacción que, he de confesar, pensé que había tenido una buena acogida, pero quedó en que tenía que hablarlo con el señor Viles. Lamentablemente he de señalar que se han negado a negociar. Un Gobierno que pasa el rodillo, que no tiene intención de negociar y en el que el papel del PSE queda relegado a la falta de voluntad de un PNV al que le sobra el Pleno y el resto de la corporación. Y entro a explicar las diferencias entre lo que les proponíamos en la transacción y lo que el Gobierno ha decidido no negociar. Se limitan a solicitar que se remita el balance. Y yo puedo decirles que lo pueden ver en la página web de Gogora, pero también pueden bajar a la Biblioteca Central, que está en este mismo edificio, para poder verlo. De Ulia aquí no hay nada. Les pedimos que se proceda a cumplir con el plan de fosas, porque no se ha cumplido. Y ahí se puede ver que no solo entre 2015 y 2020 no se ha actuado ni prospectado, sino que tampoco en 2003, con el informe preliminar de Aranzadi, supongo que lo tendrán, nosotras ya lo tenemos, no se realizó ninguna prospección, simplemente se realizó una visita al lugar con testigos. Por tanto, pedir que se analice la posibilidad de realizar nuevas prospecciones incurre primero en un error, ya que hasta ahora no se ha prospectado. Y evidentemente, si ustedes se limitan a solicitar que se analice la posibilidad de intervenir, creemos que es claramente insuficiente. Si siguen pensándoselo, volverán a pasar 18 años sin hacer nada hasta que alguien vuelva a reclamar. ¿Hasta cuándo? En segundo lugar, pedimos que en la futura Ley de Memoria Democrática se garantizara la señalización de lugares de memoria, que sí que está recogido en el artículo 23 de ese proyecto de ley, así como su divulgación. Y les planteamos que la parte divulgativa, que no está en el documento base y que es básico, sea incorporado. Garay, Andrea. Sí, termino. Y el último punto, donde ustedes planteaban dar continuidad a la línea del Gobierno vasco destinada a los ayuntamientos, decir que el presupuesto del año pasado fue de 137.500 euros para todo Euskadi, lo que significa 547 de euros de media por municipio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Este grupo está totalmente de acuerdo con el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, de todas las vulneraciones de los derechos humanos, de todas las atrocidades que se cometieron antes, durante y después de la Guerra Civil Española.
Pero estas aberraciones fueron cometidas tanto por el bando nacional como por el bando republicano, y eso no hay que olvidarlo. Los historiadores Francisco Espinosa y José Luis Ledesma publicaron un cuadro que recoge por comunidades autónomas el número de muertos víctimas de la represión judicial y extrajudicial en ambas retaguardias durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra en las zonas ocupadas por el ejército franquista. En el País Vasco fueron 1.900 las víctimas de la represión franquista y 945 víctimas de la represión republicana. Esta investigación fue avalada por cerca de 40 investigadores, y entre ellos Francisco Echeverría. La verdad y la justicia no pueden aplicarse con medias tintas. Verdad solo hay una, y esta no se puede difuminar o descafeinar. En el País Vasco hubo 1.900 víctimas de la represión franquista y 945 víctimas de la represión republicana, pero de las 945 víctimas de la represión republicana no se habla, no se pide la reparación, ni la verdad ni la justicia, cuando también padecieron las mismas vulneraciones que las víctimas de la represión franquista. El anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática se sustenta en un par de mentiras. Ni es memoria, más bien desmemoria por obviar y borrar la historia. Y ni es democrática porque es sectaria y carece de veracidad. La única finalidad de este Gobierno con esta ley es obtener rédito político mediante el recuerdo de los crímenes efectuados por el bando nacional durante la Guerra Civil y la posguerra, con interesado olvido de los que llevó a cabo la izquierda durante ambos periodos e incluso antes, puesto que casi toda la violencia de los años de la Segunda República fue responsabilidad de socialistas, anarcosindicalistas y comunistas. Consideramos que las exhumaciones cumplen un fin eminentemente social, conocer mejor las identidades de las víctimas y permitir a los familiares recuperar y enterrar dignamente los restos de sus seres queridos asesinados. Pero el Plan 2015-2020 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil señala que las prospecciones en la fosa de Ulia han dado un resultado negativo o no viable. Y creo, corríjanme si me equivoco, que tanto el PNV como el Partido Socialista en el Parlamento Vasco descartan la exhumación por no ser factible. Solicitamos se nos permita la votación por puntos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, labur esatea eta Aizea Garaik ondo defenditu duelako bere puntua. Guk, Aizeak esaten zuenaren ildotikan Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztu duen mozioaren aldeko botoa ematera ginoa zen, eta bereziki bain nahiko genuke azpimarratu EAJ eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten mozioarekin ikusten dugun desberdintasun desberdintasun handienean, ez? Eta bereziki da, jatorrizko mozioak eskaera zuzen batzuk egiten baldin bazituen ere, proposatu den ordezko zuzenketak edo, hori ez azter ezala eta horrelako kontzeptuak erabiltzen ditulako. Eta iruditzen zaigu EH Bildutikan memoria historikoaren gaiari dagokionean badaudela bi urgentzia oso kontutan hartu beharrekoak. Batetik da, lehen mailako senideen desagerpen bat ematen ari dela, adin kontuen gatikan, eta bestetikan memoria kolektiboa gero eta aulagoa dela gizarte bizkor eta azkarre hauetan. Laburragoa edo antzgarriagoa, olbidadizoagoa. Eta zentzu honetan, iruditzen zaigu instituzioetatikan ere bai, konpromesu sendo eta irmoak hartu behar direla, eta horren gaitikan Elkarrekin Donostiak aurkeztutako mozioaren alde egingo dugu, eta, beste atera ezkero, abstentziora joko genuke. Talde sozialistak. Bai, eskerrik asko. Nosotros, como ya se ha dicho, hemos presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada porque creemos que, a pesar de que nos une la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y, en definitiva, el deseo de la recuperación de la memoria, para que avance, para que se pueda hacer efectiva la garantía de no repetición, hay ciertos matices con los que nuestras posiciones divergen. Y es fundamentalmente en la negativa a reconocer los pasos ya dados en materia de recuperación de la memoria, en donde no coincidimos,
porque sí, es cierto que queda camino por recorrer, pero creo que también es justo por esa promoción de la verdad reconocer lo que ya se ha hecho o lo que se está haciendo en este campo. Por eso en nuestra primera modificación eliminamos la obligatoriedad de la recuperación de la fosa de Ulia, tal y como se especifica aquí, y lo que solicitamos al Gobierno vasco es que nos remita ese plan de fosas que ha llevado a cabo en los últimos 5 años para que esa apertura de fosas se haga con rigor y como consecuencia del análisis realizado, porque sí, tenemos el informe de Aranzadi de 2003, donde efectivamente se especifica una zona donde puede estar albergada esa posible fosa, pero también hay otro informe de Aranzadi de 2010 donde se ubica otro lugar que no es exactamente el de ese primer informe del 2003. Lo que sí, las declaraciones que hacía también Francisco Echeverría en 2003, creo recordar, creo que era en Nice, el medio, era que era una fosa, supuesta fosa complicada, bueno, no tanto complicada, sino que no había evidencias de que eso fuera efectivamente una fosa, sino que lo que sí que estaba constatado era que era una zona de fusilamientos y que esas personas que se asesinaban allí, porque se asesinaban, después sí que es cierto que aparecían pues, en Hernani, Astigarraga o incluso en el cementerio de Donosti. Asimismo, también es verdad que en este momento no hay familiares que estén demandando la exhumación en Urgul. Por ello, creemos que efectivamente queremos avanzar en este sentido, pero con rigor y con, bueno, pues con los criterios que nos dictaminan y nos indican pues los expertos y, en este caso, pues la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En segundo lugar, hemos introducido una pequeña corrección en el segundo punto de la moción para introducir en la redacción el hecho de que esta garantía de desarrollo de los lugares de la memoria y de la divulgación ya está contemplada en el proyecto de ley, es decir, que no estaríamos hablando de nada novedoso porque el proyecto de ley lo contempla y, en cualquier caso, también con ánimo de defender el trabajo de este ayuntamiento en materia de memoria, no está de más recordar que el ayuntamiento tiene una web con un mapa con los lugares de la memoria y que estos lugares están físicamente señalizados en la calle con sus correspondientes placas. Y además, en materia de divulgación, tenemos los paseos de la memoria para escolares que gozan de un gran prestigio en la comunidad escolar y también los paseos teatralizados para el público en general. Y todo esto se ha hecho por iniciativa propia del Ayuntamiento de San Sebastián. Es decir, bienvenido el amparo de la Ley de la Memoria Histórica, pero en esta materia yo creo que el Ayuntamiento va por delante del proyecto de ley. Y, por último, en su tercer punto, donde se solicita el desarrollo de una línea de ayudas al Gobierno vasco, creemos más adecuado reconocer que estas ayudas ya existen y que el deseo de este ayuntamiento, por lo menos, es que el Gobierno vasco continúe en esta línea de trabajo, ya que nosotros, como ayuntamiento, nos acogemos anualmente a estas ayudas a los municipios para desarrollar proyectos de recuperación de la memoria histórica. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Bueno, yo creo que la delegada ha explicado muy bien cuáles son las razones que nos han llevado a presentar unas enmiendas a una moción que, desde un inicio, y estando de acuerdo probablemente con el fin, creo que los medios tienen más intención de separar que sumar. Porque en algunos casos hay mociones que se traen aquí que lo que buscan es que no se asume uno a ellas. Porque parece que el contenido no es lo importante. Lo que tiene que hacer es una visualización de una confrontación política y partidista, y da igual qué tema es el que se aborde. Porque el compromiso del Partido Nacionalista Vasco con la memoria histórica viene de lejos, entre otras cosas por haberlo sufrido, la persecución de la que se hablan en esos textos. Y me gustaría recordar que fue el lehendakari Juan José Ibarretxe, el lehendakari, quien en diciembre de 2002 empezó a impulsar una política activa de recuperación de la memoria histórica que dio lugar, entre otras cosas, a que 1.500 familias pudieran presentar solicitudes sobre personas represaliadas, fusiladas y desaparecidas. Y producto de esa voluntad política del lehendakari Ibarretxe es el actual mapa de fosas que ustedes, o que aquí estamos hablando en este pleno. Sí que me gustaría hacer también una referencia a lo que he oído desde el Grupo Popular, que cada vez que se habla de este tema
Se hace una especie de falsa equidistancia que no se ciñe además a la realidad. Se llega incluso a cuestionar la viabilidad o la necesidad de este tipo de leyes. Este tipo de leyes son necesarias. Se podrá discutir si se llega lejos o se quedan cortas, pero no se puede a estas alturas, en 2021, decir que son o no son necesarias en una falsa equidistancia. Claro que hubo también víctimas en la retaguardia republicana, pero tuvieron memoria, tuvieron justicia y tuvieron reparación durante 40 años, cosa que no han tenido aquellos que fueron represaliados no en la posguerra de la guerra civil o en la guerra civil, sino durante todo, y no me gusta siempre recordarlo, durante toda la duración de una dictadura militar que ocupó 40 años en el espacio de la historia de España. Y por último, también recordar a EH Bildu que van a apoyar el punto número 1 de proceder a investigar y recuperar la fosa común de Ulia, decirle que esa fosa estaba ya catalogada desde abril, desde el 2003 creo que es, con lo cual también habían tenido en la época que ustedes ocuparon el gobierno esa posibilidad. ¿Qué ocurrió? Que se encontraron con las mismas dificultades que nos estamos encontrando ahora nosotros, avaladas por Aranzadi, que es la misma institución científica que asesoraba al gobierno de Bildu en aquel momento. Y por último, referir a las afirmaciones que se han hecho desde Elkarrekin Podemos, insistir en lo que he dicho antes. Hay mociones que unos podríamos sumarnos perfectamente, pero cuando se escuchan los discursos que usted ha hecho, en el que ha convertido esta moción en algo distinto, para incluso cuestionar la propia relación de los grupos políticos que participamos en el Gobierno, o incluso cuestionar la autoridad de la delegada y de la delegación que parece que debe tener que estar esperando a que alguien que no es delegado de la materia le diga si lo tiene que hacer, desde luego ayuda a todo menos a votar que sí. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bueno, en primer lugar, al Partido Popular, que 85 años después tengamos que soportar la ignominia de la derecha y seguir basando su postura sobre una mentira es inadmisible. Y tildarla por el futuro del proyecto de ley de memoria democrática como no democrática, realmente háganselo mirar. Vox y ustedes de la mano en este aspecto. Luego, liberales y moderados, pues hay que verles en este tema. Se ve que les escuece, a pesar de que han estado atropellando los derechos de la mayoría social durante toda una dictadura y de la mano tienen a sus presidentes herederos del franquismo. Yo al señor Viles, yo he hecho este discurso porque yo he vivido la voluntad de que el lunes por la mañana voy con una transacción que a todas luces perfectamente se podía haber acordado, hay una buena recepción por parte de la delegada y al día siguiente, cuando veo que no hay respuesta y voy a la delegada, pues es que es una cerrazón absoluta. No hay por dónde negociar. Entonces, yo mi discurso lo baso porque creo que ha sido este Gobierno el que no ha querido negociar algo que hubiera sido importante, que como ayuntamiento hubiera mostrado una disposición y un empuje a la hora de poder recuperar la fosa de Ulia. Y en ese informe del 2003 al que hacen referencia, si lo han leído, podrán ver que simplemente se realizó una visita, no se ha prospectado. El lugar está específico. La señora Oyarbide dice que en 2010 hay otro informe, prospéctese una zona y la otra, pero no hacer nada y llegar a una conclusión en el que pone el Gobierno vasco informe preliminar, el de abril de 2003, intervención, una marra. No se ha intervenido, observaciones, es decir, la conclusión, no viable, varios individuos. Bueno, pues que alguien explique cómo se ha determinado que es no viable si ni siquiera se prospecta. Y cuando se dice que los familiares y nos reclamaron en 2003 y que ahora pues vamos a insistir, 18 años más tarde del informe preliminar, 85 después de las desapariciones, la responsabilidad es institucional. Son 120.000 desaparecidos en el Estado, pero no lo olvidemos, una parte de ellos están en nuestras cunetas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozketara pasatuko. Bai, izteko txanda gobernuak egia da, bai. Vale, eskerrik asko. Efectivamente, hay 120.000 personas metidas en la cuneta y yo creo que como debemos dar a aquellas familias que tienen a personas desaparecidas
una solución, una paz, que no han encontrado un entierro digno para sus familiares. Las prioridades deberían estar marcadas por aquellas personas que efectivamente están demandando esa respuesta para después poder avanzar en esa búsqueda de la verdad. Me resulta curioso cómo, bueno, pues hay momentos en los que la que habla es la concejala delegada, soy yo, otras veces soy Aranzadi. En ningún caso los discursos que yo haga o diga pueden tenerse en cuenta o tienen ningún valor. Pero bueno, para que no quede ninguna duda, nosotros creemos firmemente que deben seguir dándose pasos en la recuperación de los restos de las fosas que quedan por exhumar, y creo que el Partido Socialista siempre ha estado a la vanguardia en la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y los de la posterior dictadura franquista. Vuelvo a repetir, creemos firmemente que se debe avanzar en la recuperación de restos de las fosas que quedan aún por exhumar, para que se les pueda dar un entierro digno y para que los y las familiares puedan recordarles pues, con la paz de haberlos encontrado. Pero no podemos negar que para ello es necesario el rigor científico, y son todas estas problemáticas que yo creo que el señor Viles también ha explicado muy bien. Y en esta línea yo creo que bueno, pues no está de más destacar que hoy mismo se ha firmado el convenio para poder digitalizar los documentos de la represión a los presos políticos encarcelados durante la Guerra Civil y la dictadura, un convenio que ha firmado hoy Carmen Calvo con el ministro de Cultura, Uribes, y un archivo que sin duda nos dará fuentes para conseguir la reparación de las víctimas y sus familiares, porque en este asunto ético de la búsqueda de la verdad y de la recuperación de la memoria, los socialistas vamos a ello y vamos con todo, sin fisuras. Eskerrik asko, hainbai bozketara pasatuko ginateke. Lehenengo zuzenketa bozkatuko genuke, talde sozialistak eta jeltzadeak aurkeztutako zuzenketa, horren aldeko botuak. Talde sozialistak, jeltzadeak, talde popularrak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, abstentzioak, EH Bilduk, eta orain mozioa bera bozkatzeari ekingo genioke, baino hemen puntuz puntuka bozkatzea eskatu da, ezta? Ez dago eragozpenik, 3 puntu dira, ezta? Eta horre da egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak. Bai. Bai, mozioa bera. Zuzenketak sartuta, ja. Hori onartu da. Bai, berriro. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak. Talde Popularra, Jeltzadeak, Sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, berdin, kontrakoak, ez, berdin ez barkatu, Talde Popularrak ez. Kontrakoak, Talde Popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, onartzen da, eta 3. puntuari aldeko botuak, Sozialistak, Jeltzadeak, kontrakoak, Talde Popularrak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia. Hau ere onartzen da, beraz 3 puntuak onartuak gelditzen dira, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 13. puntua, mozioa arrunta Elkarrekin Donostia taldearen bozeramaile Aitzole Aranetak aurkeztua tokiko kultura sektoreari laguntzeko ildoei buruzkoa. Asunto número 13 del orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre las líneas de apoyo al sector cultural local. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, mozioan jartzen duen bezala, apirilaren amaieran jakin genuen Tabakalera Kultura Garaikidearen nazioarteko zentroan dagoen arte uparte proiektuak Tabakaleran behintzat, eta momentu horretan gainera zabaluzen informazioagatik ateak isten zituela, ikusi genuen komunikabideetan. Arduradunak elkarrizketa batean zioenez, Tabakalerako iturriek ziurtatzen zuten, alokairu kontratua hainbat hilabete lehenago desegintzela, eta hori aldaketa estrategiko batek eragin zuela. Proiektuaren arduradunetako batek galdetzen zion bere buruari
zein izango ziren tabakalerak alokatzen dituen lokal horien erabilera berri horiek, izan ere galdetu omen zuten, baina tabakalerako zuzendaritzaren aldetik ez zuten erantzunik jaso, eta tabakaleran espazio asko utzik zeudela eta bota egin zituztela zioten. Arte Uparteren ordezkariaren arabera, hilabeteak zeramatzaten tabakalerako arduradunekin hitz egiten saiatzen, eta zioenez gauza arraro xamarra zen, proiektu batzuetan bat egin baitzuten tabakalerarekin, eta tabakalerak berak hainbat gauzetarako kontratatu egin baitzituen. Batzordetan, zinegotzi ordezkariak, Intxausti jaunak, adierazitakoaren arabera, bildu ziren, azkenean, tabakalerako zuzendaritza eta Arte Uparte, eta jada Arte Uparte taldea beste lokal batean omen dago, eta pozten gara inkomunikazio hori zuzendu dela jakiteaz. Bai egin zitzaigun bereziki deigarria tabakalerak, nazioarteko arte eta kultura garaikidaren erreferentzia, eta gainera Donostian funtsezko garrantzia duen gune honek, erabaki estrategiko horiek medio Arte Uparte bezalako proiektu bat, gainera beraien ekimenetan auzo kontsumoa sustatzen ere aritu dena, eta baita ere merkataritza txikia eta hurbileko artea eta kultura sustatzen duten proiektu bat, momentu horretan ezin zela egun tabakaleran pentsatzea, eta hortaz aparte, alokatzen dituzten lokalen estrategia berrirako irizpideak jakinarazi ez zirela jakitea. Eta batez ere, gainera pandemia garai honetan, inork ez bezala COVID-aren golpea jasan dituen kultura sektore bat izanik. Azken urte honetan kalera atera da baita ere sektorea, sektoreko langile asko egoera jasan ezin batean daudela askotan ikusi dugu, eta kinkalarrian daude, eta batez ere gainera Donostia hiri kultural bat ere izanik, auzoko eta gertuko sormena sustatzen duten proiektuak ez ditugu inoiz soberan. Eta horren ondorioz, aurkeztu dugu mozio arruntau, eskatzen lehenik eta behin, badago hor, Arte Upartek ja badauka beste lokal bat, beste leku bat, tabakaleran jada ez dago, eta bilatu dute beraien bidea, baina iruditzen zitzaigun garrantzitsua tabakalera, bai Donostiako udalaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ere bai parte hartzen duten nazioarteko kultura zentruak, alokatzen dituen lokalen jarduera arautzen duten irizpideak aditzera ematea, eta gainera baita ere bultzatzea tokiko eta auzoko sortzaileek bultzatutako proiektu artistiko eta kultural berritzaileentzako laguntzak eta lankidetza areagotzea, sortzaileek bereziki gogorrak izaten ari diren bi urte hauei bizirauteko. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, bai? Eskerrik asko, Kate jauna. Bueno, solo para que quede claro que nosotros condenamos profundamente y sin ambajes la dictadura franquista en España, condenamos el fascismo español, condenamos también lo que Stefan Zweig denominó los 4 totalitarismos que arrasaron Europa en el siglo XX, el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, el comunismo soviético y el peor de todos ellos, según Stefan Zweig, el nacionalismo. Efectivamente, lo condenamos. Yo no sé si ustedes estarían también en disposición de expresar públicamente esa condena. Señor Corominas. En cualquier caso, empiezo con la moción. No, empiece, no, es que o mantenemos todos el orden o esto se convierte en que cada uno hace lo que le da la gana. Y no puede Alcalde, ser. yo, como comprenderá, no puedo permitir que me llamen fascista y mantenerme callado. Muy bien, pero no estamos en ese punto. Ese es el punto. ¿Puedo empezar con la moción? No, tenía que haber empezado ya. Sí, pero puedo empezar ahora. Muchas gracias. Esta moción no va de apoyar al sector cultural local, va de subvencionar a una empresa privada por la cara. Porque si Arte Uparte se ha ido es porque no ha hecho frente a los pagos de su alquiler. Tabakalera es una institución pública, es verdad, pero no es una ONG. Y no sé si os habéis preguntado por qué una institución pública debería subvencionar a Arte Uparte y no a una sala de conciertos que programe música en vivo para grupos donostiarras.
por ejemplo? ¿O por qué debería subvencionar a la librería que en su día dejó Tabakalera y no a Lagun o a la librería de Donostia o a cualquier otra librería de la ciudad? Entiendo que desde la izquierda, o que la izquierda ve los recursos públicos como infinitos. Si se acaban, subimos los impuestos. Y si ya no podemos subir más los impuestos, pues imprimimos billetes, que no pasa nada. Bueno, pues sí que pasa. Me consta que Tabakalera está trabajando para destinar ese espacio a un proyecto que de verdad tenga un impacto duradero en el tiempo, estable y continuado. Un proyecto viable en lo económico y viable en lo social. Confiamos en la autonomía y profesionalidad de la dirección de Tabakalera y estoy absolutamente convencido que sabrán encontrar la mejor solución para la institución y para la ciudad. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai? Bai. Solo para poner de manifiesto que afortunadamente las instituciones públicas velan por la permanencia de la cultura como instrumento fundamental de formación de las personas, además de formación de personas críticas, que es, yo creo, que una de las esencias que tiene la cultura, ¿no? Y la cultura en Guipúzcoa y en San Sebastián es, además de fuente de esperanza en el sentido de formación de personas críticas, también es fuente de empleo y de riqueza. Y en ese sentido, me gustaría subrayar, al hilo de esta moción, que parece que las instituciones no hacen nada, pues en la institución, no solo en el ayuntamiento, sino en la institución que tenemos más cerca en el territorio, como es la Diputación Foral de Guipúzcoa, que se van a destinar 5,5 millones de euros para hacer frente a la crisis económica en el sector cultural. 5,5 millones de euros. 1,5 millones más que en el año 2020. Para diferentes iniciativas, pequeñas, grandes, medianas, ayudas a los ayuntamientos y especialmente a los proyectos, las empresas y las entidades que promocionan el tejido industrial cultural en San Sebastián y en el conjunto del territorio de Guipúzcoa. Y menos mal que hay instituciones públicas que velan porque el sector cultural siga dando trabajo, empleo de calidad y siga apostando por proyectos innovadores y críticos. Menos mal. Eskerrik asko, Bildu taldeak, bai? Bai. Bueno, gaiaren inguruan hasteko eskatuko genuke puntukako bozketa, bigarren puntuarekin evidentemente bat gatoz. Laguntzak ematen ari garen bezala ostalaritzari, merkataritzari eta industria, automozioko industriari adibidez, ze esanik ez kultura sektoreari, ez? Beraz, puntu horrekin bate egiten dugu bete-betean laguntza horiek indartzearen alde gaude. Lehenengo puntuan ez dugu argi ulertzen lehenengo puntuaren lehenengo zatia. Bigarrenarekin bat etorriko gineke arazorik gabe, orduan eskatzen diot favorez azaltzea zer den, eta gaztelaniazkoa irakurri behar izan duet, euskarazkoa ez nuelako ondo harrapatzen, evaluar la pertinencia de que siga, ez? De que arte uparte siga. Ez dakit, ez dut ondo harrapatzen zein den zentzua, esan dan bezala dagoeneko arte uparte ez dago, guk bertako nagusiekin hitz egin dugu, eta, bildu dugu informazioa, eta Tabakaleran administrazio kontseiluan kide garenez, han tratatzeko asmoa dugu gai hau. Hain zuzen ere, han, garelako aginte organo bat, ez, Tabakaleran.
ez Miramarren bezala, Kursalen gauden ordezkariak espai gara aginte organoa. Kursal Miramarreko kudeatzaile hutsa da, eta zinegotziari eskatuko nioke hori mesedez argit zuzentzea, han Kursal espaita ezer Miramarren espada kudeatzaile. Pleno honi dagokio hitz egitea estatutuei buruz. Orduan, Tabakalerako gaian bai eramango dugu, Tobacco Daysekin egin genuen bezala, han galdera egin genuen, dagokion lekuan, eta horregatik besterik gabe, argitu nahian lehenengo puntu horren lehenengo zatia, eskatzen dizuegu hori argitzea gure bozka alde batea bestea egiteko, besterik gabe. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzadearen berriz ere, batzordean aipatu genuen eta azaldu genuen ze testu ingurutan eman zen Arteu parte eta Tabakaleren arteko negoziazioa edo harreman edo komunikazio falta hura, eta dagoeneko enpresa honek, galeri honek badauka lokalizazio berria, aurreko astean ireki zituen ateak, eta pentsatzen dugu bere bidea egin duela, eta guk lehenengo puntua behintzat babestu ez dugu babestuko. Eta bigarrenarekin sartuko naiz gehiago, mozio honetan, orokorran mozio arruntak erabiltzen ditugu, gainontzeko instituzio erakundei gauzak eskatzeko eta exigitzeko, eta horrela egin behar denean horrela egiten dugu, inolako konplexu eta lotxarik gabe jakina, baina gauzak ere, txukun edo lanak egiten direnean ere, aipatzea ere garrantzitsua iruditzen zait, ezta? Eta aurreko urtetik ona, ekainaren batetik ona, zehazki, 2020ko ekainaren batetik ona, uste dut egokia izan dela eta ona izan dela instituzional arteko elkarlana, ze posible izan zan kultur ekipamenduak zabaltzea ekainaren batean hori izan zan erakunde desberdinen arteko elkarlan bat egon zalako. 3 hiriburuen artean, erkidegoko 3 hiriburuen artean, foru aldundien artean eta Jaurlaritzaren artean. Eta uste dut horren, lankidetza horren emaitza izan zala ekainaren batean kultur ekipamenduak zabaltzeko aukera. Eta uste dut hori badala, elkarlanaren adibide hon bat, ezta? Gero ere, gustatuko litzaidake ere aipatzea, kultur jarduerari edo sektorari dagokionez, gure hiriak edo behintzatu da honek ere izan duela elkarlan horren emaitza hon bat. Ze 2021ko aurrekontuak prestatzerakoan, bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta baita ere Eusko Jaurlaritzak, zintzo jokatu dute gurekin. 3 jaialdi nagusiak, bai jasaldia, musika magostaldia eta zinemaldia babestu egin dute, euro bat ere jetxi gabe, eta bestalde gure kultur ekipamendu edo partekatuak diren egoitza horiek ere, izan Victoria Eugenia, Santelmo, Kursala Tabakalera edo Miramar Jauregia, hortan ere eutxi diote finantziazioari. Eta hori izan gertatu adibidez aurreko krisian. Eta hontan eutxi egin diogu, eta hortan uste dut, bai Jaurlaritza eta Foru Aldundiak zintzo jokatu dutela. Gainera jakinda, udal erakundak, Donostia Kulturak, bere diru sarreretan jetxira dezente handia izan duela, ezta? Eta gero ja, laguntza lerrotan sartuta, guk bigarren puntuari babesa emango diogu, uste dugu ona dela eskatzea, baina baita ere, esan beharra dago, hortan dabiltzatela, bai Jaurlaritza eta bai Foru Aldundia. Garmendi Andreak aipatu du, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2021 5,5 milioi euroko laguntza lerroak atera ditu, aurreko urtean baino 1,5 milioi euro gehiago, eta Jaurlaritzak 6 milioi euroko lerroa ere atera du, egiten duenaz gain, 6 milioi eurotako lerroa ere atera du. Lehenengo deialdiko, aurreko urteko deialdiko, utxune horiek, sektorearen izaera partikular edo berezia kontuan hartuta eta utxuneak konponduta, 6 milioi eurotako laguntza ere atera du. Beraz, bai, jakina exigituko diegu lerro berriak ateratzea, baina gauzak ere egiten dituztenean ere, esan beharra dago. Eta uste dugu, lerro horretan dabiltzatela, udalarekin behintzat ere lankideitzan gabiltza, eta hori da gure posizioa. Izteko txanda, elkarrekinek. Saiatuko naiz, emate idean 2 minututan denari erantzuteko denbora. Lehenik eta behin, EH Bilduk zeukan zalantza, ez? Lehenengo puntu hau, mozioa arrunta hilabeteren hasieran erregistratu genuen, gero egia da Tabakalerak eta Arteu partek hitz egin dutela, eta Arteu partek bere lekua bilatu duela. Baina baita ere idazkaritzan galdetu genuen, puntu bat erretiratu zitekeen, eta esan ziguten horrek bat ezintzela erretiratu. Eta hala ere badago hor azken zati bat, nik uste interesgarria dela,
da, ez? Hacer públicos los criterios que rigen la actividad de los locales que se alquilan. Gu ez gaude Tabakalerako administrazio kontseiluan, eta nik uste transparentzia eta gardentasunarik eta hori egitea beti dagoela ondo. Orduan, agian hori ondo ulertu ez bada, azken aste hauetan, elkarrizketa bat egon delako eta pauso batzuk eman direlako, baina hori zen helburua. Al PP decirle que igual está muy enfadado por la intervención anterior, pero en todo caso, igual el enfado le ha impedido leer la moción. O sea, hacer públicos los criterios que rigen la actividad de los locales que alquilan y buscar líneas y colaboración a proyectos artísticos y culturales. No sé qué eso tiene que ver con los billetitos o con subvencionar, pero bueno, supongo que estaba cegado un poco por la ira. Eta baita ere, nik uste dut hemen sakonean dagoen debatea ere bai, diru laguntzak, aipatzen da, nik hartu dut kultura.euskadi.eusetik informe bat, eta hor jartzen du diru laguntzen inguruan. Los datos muestran que un grueso de agentes culturales no se están beneficiando de muchas ayudas en un año marcado por la pandemia, precisamente por la falta de estructura, dificultad de cumplir los requisitos de las convocatorias, por ejemplo. Orduan, nik uste dut badago labidea sakontzeko, eta gero hemen azken finean badago hiriaren eredu kulturalaren inguruko hausnarketa bat egiteke, ez? Nik uste deno gaudela ados. Aranet, Andrea. Bere honetan utziko baina nik uste hortikan zijoala, hildo horretatikan. Eskerrik asko, delegatuak ez du izteko txandarik erabiliko, eta beraz bozketara pasatuko gera puntuz-puntuka. Eragozpenik espadin badago, bidira, lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, ez da onartzen beraz, eta bigarren puntuari aldeko botuak, bigarren puntua hau batez onartua gelditzen da, eta beraz mozioa onartua gelditzen da, baina puntu bakar batekin. Eta orain, eguneko gai zerrendako azken puntu bezala daukagu, erakunde adierazpen bat, plenoan tratatzea adostu genuena, merkataritzaren tasaren ingurukoa, Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa, eta beraz, irakurri dezada nahi badin badu izenburua idazkariak, beste da, pasatuko gera puntu honetara, eta lehen txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Eskerrik asko. El sector del pequeño comercio estaba ya gravemente dañado antes de la crisis sanitaria y a día de hoy afronta una situación límite. Por tanto, el comercio de proximidad existente en nuestros barrios es evidente que afronta claramente una situación de gran riesgo. De esta manera, no solo estamos perdiendo una parte fundamental del sector comercial, sino que la esencia de cada una de nuestras ciudades y pueblos puede desaparecer solapada por las grandes superficies. Por ello, y desarrollando políticas a futuro proteccionistas con nuestro comercio de proximidad y buscando un modelo de vida y de consumo más sostenible a pie de barrio para todas las donostiarras y los donostiarras, deberíamos adoptar sin demora medidas urgentes para solucionar este problema. Las grandes superficies utilizan un modelo de negocio agresivo y carente de una política ecológica de futuro. Además, fomentan la competencia desleal e impulsan la precariedad laboral, entre otras situaciones que afectan a un mercado equilibrado. Es por ello que una manera de comenzar a revertir esta situación pudiera ser la de impulsar la creación de una tasa de solidaridad comercial que, desde una perspectiva del impacto medioambiental, grave a las grandes superficies con el objetivo de reinvertir lo recaudado en la adopción de medidas innovadoras que impulsen el comercio local donostiarra. La idea de implementar esta tasa a las grandes superficies no es algo novedoso, ya que se han grabado impuestos a quien contamina y está avalado por la jurisprudencia tanto española como europea. Las grandes superficies deben de tener un espacio en Donostia, siempre y cuando desarrollen sus negocios en igualdad de condiciones. En consecuencia, se ve oportuno que tributen por ello en base a criterios objetivos sobre sus impactos ambientales. Hay que tener en cuenta la cantidad de residuos que generan estos centros comerciales, como es el exceso de plásticos, envases, embalajes y proliferación de vehículos a motor. La proactividad de las instituciones se hace necesaria para empezar a compensar los desajustes que provoca esta situación de desequilibrio.
El Gobierno vasco, junto con las instituciones competentes como agentes políticos que son, deberían sostener la atención pública sobre asuntos relevantes desde un punto de vista de políticas a futuro, evitando conductas oportunistas o de gobierno a corto plazo con el objetivo de fomentar propuestas que reviertan en el bienestar de la ciudadanía. Para ello es conveniente dotar de más ayudas públicas, por lo que esta tasa viene a complementar este déficit. En lo referente a esta cuestión, se debería, por tanto, implementar la tasa solicitada y que su reinversión repercuta en beneficio del pequeño comercio, sector que ha sufrido, como sabemos, un gran impacto debido a la pandemia. Este sería el fundamento último, ya que es necesario equilibrar el consumo en los comercios de cercanía frente al de las grandes superficies. En este sentido, las instituciones, en los 3 niveles territoriales, Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento, deberían ser las impulsoras de este tipo de iniciativas, actuando de manera urgente para recaudar y reinvertir los fondos públicos de forma más justa y progresiva, con el fin de lograr una recaudación fiscal más igualitaria. Y por ello solicitamos al Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Donostia solicita al Gobierno vasco y a las instituciones competentes en materia fiscal un estudio con el objetivo de valorar el impacto económico de una tasa medioambiental a las grandes superficies, así como la viabilidad de reinvertir lo recaudado en ayudas al pequeño comercio. Y el Ayuntamiento de Donostia demanda al Gobierno vasco la creación de un grupo de trabajo que, de forma coordinada junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa, el propio Ayuntamiento y los agentes del sector pequeño comercio, busquen los consensos necesarios con todas las instituciones afectadas con el objetivo de impulsar una tasa medioambiental para que dicha recaudación obtenida a nivel municipal se destine en exclusividad a la promoción del pequeño comercio de proximidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Sí. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, ustedes han detectado un problema y es la crisis del pequeño comercio local en San Sebastián, en este caso. Y propone una solución carente de imaginación, carente de ningún tipo de validez empírica. Me gustaría que en su próxima intervención me dijera dónde ha funcionado algo parecido y en qué caso ha funcionado algo parecido. Y ustedes plantean poner una tasa a los grandes centros comerciales, que no pagarán los accionistas de los grandes centros comerciales, ni siquiera lo pagarán ustedes, clientes de los grandes centros comerciales. Lo pagarán los proveedores de esos grandes centros comerciales, los pequeños proveedores y sus trabajadores de esos grandes centros comerciales, que tienen una impresionante y una muy importante capacidad de compra y van a poder negociar a la baja los precios que pagan por esos productos, para hacer frente al impuesto que ustedes pretenden imponer. Yo les pediría un poco de seriedad en sus propuestas. Ya sé que es muy fácil decir, oye, las cosas no funcionan, subamos impuestos. ¿Qué implicación tienen subir impuestos? No sé, yo... es un poco el juego del dominó, ¿no? Y les pediría que hicieran ese esfuerzo del dominó, bueno, la caída en cascada de las piezas del dominó. Cualquier cosa que tú muevas tiene una implicación que puede ser negativa. Y esta sin duda lo es, y lo va a ser. Entonces, les pediría, lógicamente, por supuesto, nuestro voto va a ser un gran y enorme no. Pediría al resto de grupos que hicieran una reflexión, yo imagino que la habrán hecho, y votaran también en contra de una medida que va en contra, repito, no de los grandes accionistas o de los propietarios de esos centros comerciales, tampoco va en contra de los consumidores de esos grandes centros comerciales, va en contra del pequeño trabajador proveedor de esos grandes centros comerciales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, Borja Korominasi gogoratu nahiko nioke mozio honetan ez dela arazo bakarra detektatzen komertzio txikiarena, bi arazo detektatzen dira, bat komertzio txikiaren egoera eta bestea larrialdi klimatikoa. Eta injustu ere hitz egiten du larrialdi klimatikoari begira horrelako establizimendu handiek sortzen duten kalteari buruz. Eta kalte horren erreparazioa bideratza proposatzen da komertzio txikira. Nik uste erresa dela ulertzen gure aldetikan zalantzarik
ez daukagu aldeko bozka emango dugula, larrialdi klimatikoak edo klima larrialdiak eta zer esan COVID-19aren virusak eragin duen pandemiak gure ustez agerian utzi du gauza bat, edo bi hauen kombinazioak aurretikan zetorren gauza bat oso agerian utzi du. Batetikan amaitu zen etengabeko hazkundearen logika edo festa, amaitu zen petroleo merkearen festa eta orain arte indarrean egon den hazkunde ereduak eta eredu honek eragin dituen ondorioi aurre egiteko neurriak kontrajarriak direla. Orain arte bezala ezin da guztia egin. Erabakiak hartzeko momentuan gaude, bat edo bestearen alde egiten hasi bargera benetan larrialdi klimatikoak jartzen digun premiari erantzun nahi baldin badiogun, eta iruditzen zaigu zentzu honetan horrelako establezimentu handien gainean egiten den plantamenduak bete-betean jotzen duela gure asmo eta helburuekin. Eta bai gustatuko litzaiguke gogoratzea, aurretikan ere hitz egiten egon geralako komertzio txikia eta ostalaritzari dagokionean, eta badaukagu sentsazio bat, eta da, pasatzen ditugun edo bideratzen diren instituzioetatik, komertzio txikiaren alde bideratzen diren laguntza lerro guztiak, juten ari direla zuloa duen zaku batetara, baldin eta ez baldin badira laguntza horiek bestelako neurri batzuen bitartez laguntzen. Alegia, ez du zentzurik diru laguntzak ematea komertzio txikiari sustatzen jarraitzen dugun bitartan establezimendu handiak. Orduan, berriro diogu, bat eta bestearen artean erabakiak hartzen hasteko garaian gaude, eta hau aukera paregabea iruditzen zaigu. Orduan, ondorioz, baiezko bozka emango diogu Elkarrekin Donostiak egiten duen proposamenak. Eskerrik asko, jeltzaleak. Egunon berriro. 8 de abril de este año, el grupo Elkarrekin Guipúzcoa de las Juntas Generales presenta exactamente lo mismo que aquí. Desarrollo de una tasa de solidaridad comercial en base al impacto ambiental, en la que se pide al Gobierno y a la propia Diputación se pedía que pusieran en marcha esta tasa y además que se creara un grupo de trabajo con el Gobierno, la Diputación Foral, el pequeño comercio, etcétera, para estudiárselo. Hasta aquí, parece lógico que siendo los mismos hagáis lo mismo. Sin embargo, inicialmente, sorprendentemente, a la semana siguiente se retira esta iniciativa. Y digo yo, ¿y esto por qué lo retiran? Pues yo veo una explicación bastante razonable, que es la siguiente. Una tasa, por definición, retribuye un servicio público que se ofrece y que se impone a los administrados, a algunos administrados. Entonces, eso es lo que retribuye. Tiene que ser, además, por ley, por debajo del coste de lo que te cuesta. Es decir, por ejemplo, si hablásemos de la tasa de recogida y tratamiento de residuos, nosotros, si nos costase 100, no podríamos recaudar 150. Podríamos recaudar 100 o menos. ¿Por qué? Porque tiene, como digo, que retribuir o que compensar o que contribuir al desarrollo de ese servicio que se ofrece. Por lo tanto, es imposible que una tasa tenga el fin que vosotros queréis aquí que tenga, porque no puede tener. Habría otras figuras fiscales que efectivamente sí sería posible, pero una tasa no. Y por lo tanto entiendo yo que esa puede ser la razón por la que, entendiéndolo, lo supongo, no lo sé, porque lógicamente no soy de este grupo, retiran, como digo, inicialmente de manera sorprendente, pero luego pensándolo con un cierto acierto. Y por lo tanto nosotros no podemos apoyar algo que sabemos que no tiene ningún recorrido, porque es que es algo que es inconsecuente en sí mismo, que no se ajusta a nada de nadie. Por lo tanto, votaremos que no. Vale. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Empezando por el tema, por lo que ha comentado el grupo del Partido Popular, no entraré mucho en el juego, la verdad, porque realmente hay sendas sentencias de que este impuesto medioambiental se está agravando y son varias las que tengo aquí: IKEA, el Corte Inglés, Carrefour, que han puesto sus recursos y que han sido todos rechazados. Concretamente, esta iniciativa se ha llevado a cabo también desde Bilbao, desde nuestro grupo también ahí en el Elkarrekin Bilbao, y ha habido otras iniciativas por parte de otros grupos también de la oposición. Información hay. Está claro que, evidentemente, nosotras tenemos muy claro de que esta tasa no les interesa, no quieren ni oír hablar de ella, y nos parece que en este momento de situación extraordinaria en la que miles de familias, personas con sus proyectos de vida están viendo peligrar
realmente sus negocios, pues creemos que es un momento para ser resolutivos y para no quedarnos en los planes de ayuda, que son muy necesarios, los planes que se está haciendo desde este gobierno municipal. Planes de ayuda al pequeño comercio y a la hostelería y todo lo que hemos hablado en este pleno, pero nos parece que se trata de que el pequeño comercio de proximidad realmente pues, es una parte de nuestra historia y creemos que las instituciones no están buscando maneras ni vías posibles para mejorar esto. Y creemos que esta tasa medioambiental que revierta en el Gobierno en el comercio local es evidente que si se quiere y se quiere desde todas las instituciones hacer trabajos, porque nosotros lo que estamos haciendo es buscando una vía, abriendo una vía, diciendo que se puede hacer un grupo de trabajo, que se puede hacer un estudio. No estamos imponiendo esta tasa, no lo hemos querido hacer. Hemos querido explorar vías, pero el no rotundo evidencia la falta de proactividad y de interés por parte del Gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, zuri, delegatuak izteko. Bueno, aquí al final lo que se vota es lo que se dice y lo que se propone, no lo que se quería proponer o lo que pensaba uno que proponía. Y aquí claramente habla de lo que habla. Esto es como si queremos arreglar un vehículo, un coche, pues con piezas de bicicleta. Pues no se puede. Y en este caso es lo mismo. No puede haber una tasa medioambiental que favorezca luego con esos ingresos otro tipo de cuestiones que no sea el servicio público que se da para imponer esa tasa. Esto es así de claro. Ados, eztabaida bulkatuta bozketara pasatzen gera. Beraz, adierazpen instituzionalaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak. Gainontzeko hiru taldeak eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi den. Ez, beraz, eguneko gai zerrenda orain bai agortuta, kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, Maldatxo kalearen egoerari buruz, Elkarrekin Donostia taldeko zinegotzi Aizea Gaiastegik egina, eta EH Bildu taldeko zinegotzi Olaia Odarte Lópezek egina. Moción de control presentada por Aizea Gaiastegui relativa al estado de la calle Maldatxo. Bai, den txanda Elkarrekin Donostiak izango duke. Los y las vecinas de la calle Maldacho de Guía llevan tiempo denunciando el mal estado del pavimento de la carretera de esta calle. El ayuntamiento hasta 2015 hacía algunos parcheos en la calzada, pero desde entonces la situación de la misma se ha deteriorado hasta el punto de que transitar por ella es un peligro tanto para quienes circulan en vehículo como para viandantes. Los y las residentes de esta calle señalan que pues Maldacho es una calle privada de uso público que en su momento daba acceso a la Clínica San Antonio y dado el tráfico que generaba, mientras estuvo en funcionamiento, la clínica se encargó de los servicios públicos de limpieza, alumbrado y mantenimiento del asfaltado. Tras el cierre de la clínica en 1986, el vecindario se quedó sin estos servicios y solicitó y acordó en aquel momento con el Gobierno municipal, en el año 1988, que el ayuntamiento, se encargara del mantenimiento. Desde entonces, los servicios de alumbrado y limpieza han funcionado correctamente. Sin embargo, el ayuntamiento ha dejado de cubrir el servicio del asfaltado desde el año 2015. De hecho, queremos recordar cómo en agosto de 2016 la Asociación Vecinal Egia Bizirik presentó una solicitud firmada por un número de vecinos y vecinas y, en relación a problemas que había en un muro y el pavimento de la calle que estaban en muy mal estado. 5 años después, el 29 de abril de este año, los y las vecinas de la zona han vuelto a denunciar que son ya varios años en los que no se ha llevado a cabo ningún arreglo y el deterioro de la calzada ha llegado a un límite insoportable, generando riesgos para las personas que transitan por esta calle, circunstancia que ha hecho que trasladen un escrito al alcalde acompañando de numerosas firmas solicitando la reparación de la calzada. Este Gobierno municipal ha justificado su inacción señalando que esta carretera es de propiedad particular. De hecho, en comisión, la concejala delegada aseguró en 2 ocasiones que Maldacho es una vía privada sin servidumbre de paso, hecho que no es cierto, ya que solo a través de esta vía se accedía primero a lo que era la Clínica de San Antonio y en la actualidad a Osalan. De tratarse de una calle privada sin servidumbre de paso, tampoco se entendería que este ayuntamiento hubiera acordado en 1988 con el vecindario
cubrir los servicios de alumbrado, mantenimiento y limpieza viaria, así como el mantenimiento del asfaltado. Acuerdo que se ha cumplido, queremos recordar, completamente hasta 2015 en su totalidad y en la actualidad de forma parcial, ya que mantienen el alumbrado y los servicios de limpieza viaria. Pero es más, el Gobierno municipal no ha sido desconocedor y no lo es del problema cuando esta cuestión se ha traído ya a varios plenos en la pasada legislatura. Así, en enero de 2017, siendo aprobada por unanimidad, se instó al Gobierno municipal a realizar las labores de reparación en esta zona, reponiendo el muro que estaba en malas condiciones. Igualmente, se les planteó que analizaran exhaustivamente la titularidad de la parcela, si era de propiedad pública o privada. En julio de 2017, nuevamente se aprobó por unanimidad que se rehabilitara el muro de Maldacho. En noviembre de 2017, vuelta a empezar de cero, pidiendo que se cumplieran lo aprobado en los plenos de enero y julio, pero lo que realmente resulta sorprendente es que, por ejemplo, el señor Díez Bustos, del Partido Socialista, en 2012, estando en la oposición, reclamaba para Maldacho atención por parte del Gobierno municipal. Pero luego, ¿qué ocurre? Que estando en el Gobierno reiteran una y otra vez que es una vía privada sin servidumbre de paso y se desentienden de sus vecinos y las condiciones en las que está la calle. Por ese motivo, les hemos pedido en la moción pues que se proceda a cumplir con el compromiso adquirido por parte de este ayuntamiento con el vecindario y se repare y se mantenga el asfaltado de la calle Maldacho, de la misma manera que se lleva a cabo el mantenimiento del alumbrado y la limpieza viaria, y se comunique a los vecinos por escrito cuándo se va a proceder a reparar el asfaltado sobre el que han presentado numerosas quejas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldearen txanda orain. Pues como decía la señora Garay, este es un tema que hemos tratado en varias ocasiones en este pleno y en esta ocasión volvemos a hacerlo 5 años después, ya que siguen sin solución por parte de los vecinos y vecinas. En agosto del 2016, la asociación Egia Bizirik presentó un escrito solicitando la reparación del muro de la calle Maldacho y del pavimento. Y 5 años más tarde, como decía, nos encontramos en la casilla de salida. De hecho, en la queja que presentaron los vecinos en abril, el mes pasado, decían: la calle Maldacho de Guía, 200 metros de Tabacalera, es la gran olvidada. Más que baches, los agujeros de su asfalto son cráteres. La primera respuesta que dio el concejal delegado, allá por 2017, el señor Díez, como comentaba la señora Garay, era que la parcela era privada y que el ayuntamiento no tenía que intervenir en la zona. Necesitó 6 meses para comprobar que los vecinos y vecinas y este grupo municipal estábamos en lo cierto y que se trataba de una parcela pública que habían cedido los franciscanos al ayuntamiento en 2007 para la creación de una acera pública. Bestetik, Maldatxoko aleko bizilagunek behin eta berriro adierazi dute erabilera publikoko kale pribatua dela eta garai batean San Antonio klinikara sartzen uzten zuela eta sortzen zuen trafikoa ikusita, klinika jardunean egon zen bitartean klinika arduratu zela garbiketaz, argiztapenaz eta zuloak estaltzeko zerbitzuaz. 1986an klinika itxi ondoren, bizilagunak zerbitzu gabe geratu ziren eta azaldu dugun bezala, 1988an, hau da duela 33 urte, udalarekin erabaki zen erakunde publikoa arduratuko zela mantentze lanez. Gainera, kontuan izan behar dugu, bide horretatik osalanera iristen garela eta beraz publikoki erabiltzen den bide bat dela. Harrezkero, 1988tik argiteria eta garbiketa zerbitzuek behar bezala funtzionatu dute, baina udalak asfaltatze zerbitzua bertan bera utzi zuen 2015-tik. Y aquí al gobierno no le vale el comodín de Bildu, porque creo que un tal Eneko Goya fue nombrado alcalde en 2015, que es justamente cuando se dejaron de hacer estos trabajos. O sea que todavía estamos a la espera de ese motivo por el que el acuerdo no se ha mantenido y continuamente nos devuelven a esa sensación de déjà vu desde el 2015 con este tema, en la que otra vez estamos debatiendo si es de uso privado, si es de uso público, si el ayuntamiento tiene que hacer ese asfaltado. Nos vemos otra vez en una no respuesta a los vecinos y en una cesión de responsabilidades que se deja en manos
de los propios vecinos y vecinas. Y esta mañana uno de esos vecinos me escribía y me decía: Maldacho es una calle de utilidad pública y de eso no cabe duda, ya que los vecinos de Guía acceden por esta calle por tener pendientes menos elevadas que con Correnea y ser una vía directa desde Duque de Mandas, por lo que entendemos que es un asunto de voluntad política seguir cumpliendo con el acuerdo establecido en 1988. Hori dela eta, mozio honekin berriro ere insistitzen diogu udal gobernuari eta eskatzen duguna da, udal honek bizilagunekin hartutako konpromisoa bete dezala, eta kaleko asfaltoa konpondu eta mantendu dezala argiteria eta bide garbiketa mantentzen dituen modu berean. Eta bigarrenik eskatzen diogu gobernuari auzotarrei idatziz jakinaraz diezaiela, kexa asko aurkeztu izanaren ondoren, noiz konponduko behar duen mantenua, kale hortako asfaltoa, eta noiz beteko duen bere ardura. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, primero adelantar que votaremos que sí, lógicamente. Es más, teníamos detectado también el problema. De hecho, el mes pasado presentamos también una interpelación sobre esta misma problemática en la que pedíamos, además de lo que se pide aquí, pedíamos un paso de cebra frente a Nazaret, pedíamos una marquesina con asientos en la parada de autobús, decíamos además, denunciábamos la falta de contenedores de residuos en la zona y además las aceras siendo estrechas y estando junto a uno de junto al centro de día de rehabilitación psicosocial de Maldacho, dificultaba mucho con esas aceras estrechas y por la falta del paso de cebra dificultaba mucho el acceso para las personas usuarias de este centro. Interpeló al Gobierno, lo único que se nos contestó es que, a pesar de ser conocedores de la problemática, que no era viable y punto. Pero mientras tanto seguimos discutiendo si esto es público o privado. Lo cierto, mientras seguimos discutiendo que si esto es de titularidad pública, de titularidad privada, lo cierto es que los vecinos y los usuarios de este centro de día siguen teniendo la misma problemática, las mismas dificultades para acceder y sigue sin hacerse nada. Por lo tanto, por supuesto que votaremos que sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai. Bueno, primero, un tal Eneko Goya no. Es Eneko Goya el alcalde, les guste, nos guste o no nos guste, pero es elegido democráticamente. Eso lo primero. Creo que no son formas para referirse al alcalde, sea Eneko Goya o sea cualquier otro. Eso lo primero. Lo segundo, pues claro, es que no es baladí discutir si es público o privado. No lo es, porque efectivamente si es público no hay ninguna discusión y lo tenemos que hacer, y si es privado no lo tenemos que hacer, pero tendremos que encontrar una solución. Y eso es lo que tenemos que hacer, encontrar una solución. Pero el terreno, estamos hablando de Maldacho, y el camino de Maldacho no consta como propiedad municipal ni aparece formalizada la servidumbre de uso público. No es. El camino tiene carácter de titularidad privada. Y eso aparece recogido en informes de la sección de patrimonio de este ayuntamiento. Y no solo eso, sino que si ustedes se pasan por Maldacho, verán cómo hay varias señales de prohibido aparcar terreno particular excepto propietarios. Prohibido aparcar excepto residentes de Maldacho. Todo. Prohibido aparcar excepto residentes. No es un camino en el que cualquier ciudadano donostiarra pueda aparcar, por ejemplo. No, lo pone bien claro. Prohibido, terreno particular, solo propietarios de Maldacho. Entonces, tendremos que ver qué manera arbitramos para que o eso se ceda a titularidad pública y en ese sentido podamos actuar, o mientras eso sea privativo de los y las residentes de Maldacho, pues tendremos que buscar alguna solución intermedia. Y hay un dato, por ejemplo, que corrobora lo que yo estoy comentando, porque en el año 2011 se encargó un proyecto de estabilización de los taludes del vial de camino
del camino de Maldacho y se ejecutó subsidiariamente y a costa de los propietarios de los edificios del camino Maldacho número 19 a 27, la sujeción y estabilización de las tierras del talud del frente en mal estado, porque era privado. ¿Que hay un problema? Sí, pero hay un problema porque efectivamente no hay dominio público. No hay dominio público. Bueno, pues entonces los propietarios y propietarias tendrán también que asumir su responsabilidad y buscar fórmulas o cesión o expropiación o lo que sea que haya que hacer para que nosotros podamos intervenir como institución pública en un suelo público. Y en eso tendremos que buscar los puntos de encuentro para solucionar un problema. Mila esker. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, eta orain izteko txanda denengo elkarrekin Donostiak izango duke. Bueno, la sensación es que volvemos a empezar de cero. Estamos ante una única vía de acceso a Osalan, por tanto, la servidumbre de paso es sí o sí. Sí, porque es que con Correnea, por donde podían acceder, está cerrado desde hace un tiempo. Bien, no, porque desde Concorrenea, insisto, si han ido, podrán ver que se han puesto unos pivotes y una acera por la que es imposible acceder. Después, a mí me sorprende que si es privado se mantenga el alumbrado y la limpieza, pero no el asfaltado. Y yo lo que no entiendo es que si había un acuerdo de este ayuntamiento desde el 88 que se ha cumplido íntegramente hasta el 2015 y misteriosamente a partir de 2015 hay una parte del acuerdo que se decide incumplir unilateralmente, nadie hable con esos vecinos. Porque yo lo que no entiendo es qué ocurre para que se deje de mantener el asfaltado. La decisión por dónde viene. O sea, hay unas cosas que sí que se mantienen y otras no. Es que tienen que aclararse, porque lo que no puede ser es que haya una parte que se mantenga y otra no, y los vecinos estén en esta situación de abandono absoluto. Y además, esos vecinos y vecinas, en algunos casos además, que tienen solicitado unos vados, están pagando a este ayuntamiento, pues con lo que pagan de los vados, pues perdónenme, utilícenlo para mantener el asfaltado, porque es que si no encima, ¿dónde va? Es que ricasco. Bai, Bildu taldeak izteko txanda. Bai, el problema igual está en que usted se ha esforzado más en rebatir esta moción y en buscar motivos para un no, que en sentarse con los vecinos y vecinas y buscar una solución y ver realmente cuál es la situación, porque sí que resulta bastante frustrante estar en la casilla de salida en el mismo punto que en el 2016. ¿Cuánto tiempo va a necesitar para tomar una decisión y ver si es privada, si es pública, por qué hay vados, por qué se sigue suministrando el alumbrado y la limpieza viaria? ¿Cuánto tiempo va a necesitar para dar una solución? Si es que ya han pasado 5 años, es que, hombre, a veces podemos entender que se necesite un periodo y un tiempo, pero estar una y otra vez con la misma situación encima de la mesa es que se le ha pasado una legislatura y está ahora en la mitad de otra. Y el tema ya no es tanto la calle Maldacho, sino es un modelo de gestión y de tomadura de pelo hacia los vecinos y vecinas y a las asociaciones de vecinos. Porque este es un gobierno que está muy acostumbrado a engañar, a tomar el pelo con titulares que luego no cumple y se ponen nerviosos con estos temas porque saben que con titulares falsos no pueden solucionar la frustración que están generando en muchos barrios, en muchos vecinos. Y tenemos muchísimos ejemplos pleno a pleno de esto. Me acuerdo, por decir de memoria, algunos proyectos. La Plaza Zuberoa en Gros, que se iba a cubrir en el 2016, no tenía que estar cubierta, ahí estamos esperando. Plaza Undieneguía, que si problemas con los garajes, que si tal, que si cual, tampoco. El miniestadio, tampoco. Oleta Picabea, el tema de la accesibilidad, que luego tratará mi compañero, el señor Echeburúa, tampoco. ¿Cuántos proyectos retrasan, hablan, venden, que luego no llegan a cumplir? Y aquí, además, estamos hablando de algo que se venía haciendo hasta el 2015 y que de repente deciden dejar de hacer. Dejen de tomar el pelo y de marearnos la perdiz con decisiones, análisis y demás que se retrasan 5 años, insisto.
Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Pues mira que para engañar les está llamando a ustedes tontos y tontas a los miles de ciudadanos y ciudadanas donostiarras que han dado su voto a este gobierno municipal. ¿Les estamos engañando? Pues fíjese que, hombre, un poquito de respeto a la ciudadanía, a la que nos vota a nosotros y a la que les vota a ustedes también, porque ya vale ya de utilizar el insulto para desacreditar una actuación política. Usted puede criticar lo que considere oportuno, pero no puede utilizar ni la mentira ni el insulto. No, es así. Y está haciendo un flaco favor a la ciudadanía, a los miles de ciudadanos y ciudadanas donostiarras. No, la jeta la tienen ustedes. La jeta la tienen ustedes. Y no me vale que utilice este foro para soltar el ventilador, porque es lo único que hacen. ¿Por qué no piden que expropiemos, por ejemplo, esos terrenos que son privados? No, si ustedes están buscando soluciones, planteen soluciones. Porque no es lo mismo, insisto, tener un terreno privado que ser público. Y en Picabea, que hablaremos, también es un terreno de titularidad privada, por ejemplo, y no es lo mismo. Y parece mentira que ustedes, que son los adalides de la izquierda, no sepan distinguir lo que es privado de lo que es público. Mila esker. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz aurrera jarraitzen dugu. Bigarren kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko Zigor Etxeburuak aurkeztua Altzako kiroldegia eraikitzeko lanen atzerapenei eta aurrera begirako neurriei buruzkoa. Moción de control que presenta Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre los retrasos en las obras de construcción del polideportivo de Alza y sobre las medidas a adoptar. EH Bildu taldearen txanda. 2016tik daude altzatarrak kiroldegirik gabe. 2 urteren buruan, kiroldegia izateko esperantzan ziren, 4 urte terdi pasa dira, eta oraindik ez dago kiroldegia prest. Eraikitze lanak abiatzea ikaragarri kostatu zen. 2019ko ekainaren 29an hasi ziren. Beraz, 2 urte haiek behar zirenak egiteko, ordura arte abiatu gabe pasa ziren. Gainera oso motel abiatu ziren. Eta proiektuak 18 hilabete behar bazituen egiteko, kalkuloak ematezun 2021 urtearen hasieran amaituta egon behar zuela kiroldegiak. 3 aldiz atzeratu dira amaitze lan horiek. Beraz, 4 data ezberdin eman dizkigute amaierarako, lanen amaierarako. Azkenak, esaten du, aurten urte amaieran amaituko dela guztia. Eraikitzea eta kiroldegia hornitzea. Beraz, kiroldegia bota zutenetik 5 urtera. Nik ezagutzen dut Altzan porra bat egin zuena, esanez 5 urte beharko zirela, eta tamalez irabazi egingo dit porra. Nik filma honi jarriko nioken izenburua 3 atzerapen, 2 garestitze eta frustrazio handi bat. Atzerapena zuritzeko, aipatu digute Filomena ekaitza. Izen polita du, baina hau aipatu zigun zinegotziak, esan zuen Filomenak ekaitzak eragin zitula atzerapenak estatuan eta hainbat arazo, baina ez zigun gogoratu Madriletik lanera etortzen zen Felix Llorente Garabizalea edo Galizatik igandero Donostiara etortzen ziren langileen lan baldintzetan iruzurki aritzeak lanak ere eten zituela. Hori ez zigun gogorarazi.
Proiektua, esan bezala, esan digute, aldatu egin dela, hormak, gehiago irauteko hormak hobeto egitea erabaki dutela, eta estalkia hasieran pentsatutakotik beste modu batera egitea erabaki dutela. Horrek, ekarri du, proiektua zailtzea, luzatzea eta 2 milioi euro garestitzea. Harrigarriena da, hori nolatan etzegon hasieratik pentsatua. Esan behar da ere, kanpoko igerilekuak esleitu gabe egon direla, pasaden batzordean, behintzat, ordura arte esleitu gabe zeuden. Eta beraz, egiteako 2022ko maiatza izango omen da. Errepide sarea ere, inguruko errepide sarea, presaz izapidetu egin behar izan dute, batera amaitu dain guztia. Honek erakusten du aurrikuspen falta, kontrol eza. Eta gu kontrol horretarako proposatu genuen jarraipen batzorde bat osatzea, ez zuten nahi izan. Kontrolerako ere proposatu genuen parte hartze herritarrei informatzea. Gogoratu behar da proiektu hau, diseinu proiektua, parte hartze prozesu batean onartu zala 2013an. Kosta zaizkigu, bilera horiek lortzea. Orain, 15 hilabete da ez dela antolatu bilera publikorik eta eskatu indugu bilera publiko horiek antolatzea. Auzotarrek kezkak dituztelako eta gure gana jo dute galdetzeko ia behin-behineko kiroldegiak jarraituko ote duen, ia errepide sareak berra bidean eragingo ote duen, edo abono sarrerari egin zaion salbuestea jarraituko ote duen. Edo kudeak eta ereduaren inguruan, galdetu digute ere, bai kirol taldeek eta bar. Horregatik presentatu dugu kontrol mozioa. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, los vecinos de Alza llevan esperando ya demasiado tiempo para poder disfrutar de las instalaciones que van a hacer posible que puedan practicar sus actividades deportivas en el polideportivo que se está construyendo en el barrio. 5 años para ser más exactos y en los que se han sucedido una serie de acontecimientos que han hecho que se produzcan retrasos en la construcción de dicha instalación. La inquietud y preocupación que ha generado en los vecinos y vecinas la falta de información acerca de la fecha de apertura del polideportivo y el no trasladar las vicisitudes y problemas que esta instalación está atravesando aleja a los ciudadanos de las instituciones. Una vez más, en la reunión que tuvo lugar el 4 de mayo en el Patronato Municipal de Deportes, volvió a quedar patente la falta de información necesaria para poder tener la oportunidad de analizar y proponer soluciones ante situaciones referidas y que competen al Patronato de Deportes. Los consejeros no fuimos informados y, por tanto, no tuvimos conocimiento del nuevo retraso en la apertura del polideportivo de Alza. Eso sí, nos enteramos por la prensa, de nuevo del retraso de estos 3 meses y del sobrecoste del 12,6%, que serían 2 millones más. La última fecha puesta sobre la mesa para la finalización de las obras es la del 30 de septiembre, según tenemos entendido, y es de prever que a finales de año es cuando se va, presumiblemente, a abrir el polideportivo, cuando su fecha prevista era en enero del 2021. También se nos abren interrogantes referidos a cuestiones como las de qué va a ocurrir con el gimnasio que se habilitó provisionalmente en el edificio de la construcción, como indica la moción. Tampoco sabemos a ciencia cierta si van a poder ser abiertas al público las piscinas exteriores, coincidiendo con la apertura del polideportivo. Y por eso consideramos que se hace necesario atender a las dudas y a las consultas que los vecinos y vecinas de Alza comprensiblemente pueden tener en este momento. La comunicación es una parte muy importante en la ejecución de proyectos y la falta de esta indica que hay una falta de previsión y gestión. Nosotros vamos a votar a favor de los 5 puntos. Consideramos que son pertinentes soluciones, respuestas de este Gobierno municipal, puesto que creemos que es un momento de tomarse en serio el Distrito Este y los barrios. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Bai, eskerrik asko. Bueno, el caso del polideportivo de Alza se estudiará, yo creo que algún día en los libros de historia. Es la historia de nunca acabar. Y vamos prácticamente a fecha de finalización diferente por año. 4 diferentes en 5 años. Yo ya no sé si creerme esta o ya ir preparando la siguiente moción para dentro de 6 meses, porque a este paso parece que nos dejáis fácil ya por lo menos el prepararlo por una vez.
No sé cuándo va a acabar este polideportivo, la verdad, pero creo que ni los alzatarras ni ningún donostiarra se merece estos retrasos y más pasando por encima de los consejeros sin dar aviso y a golpe a palos de ciego diciendo en prensa que van a acabar una vez, volviendo a decir a los meses que van a acabar en otra fecha, etcétera, etcétera. Yo de verdad creo que es una falta de respeto para todos los donostiarras, ya no solo para los que estamos aquí representando, sino para todos los donostiarras y en especial a los alzatarras. Lógicamente votaremos que sí a esta moción y sí me gustaría hacer hincapié al punto 4, porque creo que, aunque a priori parece un punto más pequeño o que se puede pasar más por encima, creo que es de vital importancia, ya que también los grupos de desescalada estuvimos hablando mucho sobre estrategias diferentes para captar clientes y más en estos tiempos en los que a nivel económico tanto está sufriendo la mayoría de la población, en este caso los donostiarras. Por un lado, tiene un beneficio económico, lógicamente, para poder amortizar o para poder hacer el mantenimiento de todas las instalaciones de nuestra ciudad, sabiendo que son o que han sido durante mucho tiempo referentes, yo diría que en toda España, porque hemos estado muy avanzados, aunque últimamente nos están ya pillando. Pero por otro lado también, después de los tiempos de pandemia, es verdad que ha habido mucho sedentarismo, van a salir muchísimos problemas derivados del sedentarismo, ya no solo físicos, de salud física, sino también de salud mental. Yo creo que este tipo de iniciativa, en este caso, que es el eximir del pago de la entrada al abono durante más tiempo del que estaba previsto, creo que habría que hacerlo, ampliarlo incluso a todos los polideportivos, porque creo que hay que ser valiente, en un momento como ahora hay que ser valiente, atraer a toda la población que se pueda, porque el ejercicio físico es el primer paso de la salud, el primer paso de prevención en cuanto a salud, y creo que es un momento en el que nos debería estar preocupando mucho más de lo que parece que nos está preocupando ese punto. Es una inversión para prevenir de cara al futuro, y creo que encima en este caso los vecinos de Alza llevan 5 años privados de un polideportivo por lo menos terminado, y creo que llevan cerca de año y medio con uno provisional. Dicho esto, por supuesto, votaré que sí a los 5 puntos. Votaremos que sí a los 5 puntos. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko, eta egun on guztioi berriro. Bueno, estamos otra vez ante una moción que parece que está hecha para visibilizar la falta de control que por parte del Ayuntamiento se realiza o se ejerce sobre las obras municipales y públicas, y además denunciar una falta de previsión sobre las necesidades contratadas. Y desde luego, después de escuchar las intervenciones, parece que no se puede además pensar de otra manera, pero bueno, como más de ustedes saben, están faltando a la verdad. Yo ya expliqué en la comisión los motivos y las razones por las que se estaba llevando adelante la modificación de este contrato. Y la respuesta fue que mis argumentos eran muy técnicos, que necesitaban de interpretación, pero bueno, he visto que por lo menos se quedó, que con la tormenta Filomena efectivamente hubo unos retrasos, que tuvimos interés en reforzar lo que eran los muros y que también tuvimos interés en cambiar la cubierta y en hacerla más bonita. Parece que la modificación del contrato es un instrumento que nos lo hemos inventado este Gobierno. Pues no, los contratos se modifican. Porque hay muchas veces que ocurren cosas que no se pueden prever o durante la marcha de una obra pensamos que la podemos mejorar. Y si el margen de la ley, como en este caso la modificación de este contrato, lo permite, se puede llevar adelante. No nos gusta utilizar este recurso, pero solo quiere decir que es un recurso legal que está tasado por la ley y que no corresponde o responde a caprichos políticos, sino muchas veces técnicos, que parece que no tenemos que tener contacto con el mundo técnico, pero desde luego algunas ejercemos la política atendiendo y escuchando a los técnicos. Y lo que lo voy a decir, y voy a dejar bien claro, que el interés de este Gobierno municipal y en concreto de este Partido Socialista es hacer el mejor polideportivo para los alzatarras, para todos los usuarios que quieran disfrutar, y que si el precio que tenemos que pagar, además de más dinero, es un poquito más de tiempo, este Gobierno está dispuesto a hacer ese sacrificio, porque lo que nos importa es el resultado final, no el cómo, que parece que no nos importa, pero también nos importa. Y las cosas las estamos haciendo, yo creo que correctamente y muy bien, porque es verdad, usted ha puesto un límite del tiempo que empieza en el 16, claro, se olvida de todo lo que se dijo en el 15, en el 14, en el 13 y todo lo que pasó delante del 16. Claro, usted no habla que esta obra se ha retrasado 4 años porque hubo falta de previsión por gobernantes anteriores, no a esta legislatura y a la anterior, sino los que estaban hace 3 legislaciones, en prever lo que había en ese suelo. Se estaba soñando en hacer un nuevo polideportivo. No, perdona, estaba gobernando Bildu. Y el que en el 2015 dijo en enero y dijo en marzo, era el flamante concejal
o respetuoso concejal de H. Bildu de Deportes, Josu Ruiz, y están las declaraciones, no tiene más que ir a la hemeroteca. La obra iba a empezar en el verano de 2015, justo después de la campaña electoral, y se iba a terminar en el 17, y todo eso aparece en la hemeroteca. Si no quieren recordarlo, no lo recuerden. No creo que es lo importante en este tema. En estos momentos lo importante es terminar bien y con un polideportivo que yo creo que se merece toda la ciudadanía de donostiarra y en especial los de Alza. En cuanto a la moción muy concreta, el primer punto, que se reúnan con los vecinos, ya le dije en su día, se lo dije en la comisión y se lo vuelvo a repetir, porque es lo único que están haciendo ustedes, repetir lo de la comisión, pues yo también, que eso ya se organizará y cuando esté organizado se les avisará. El segundo punto, muy sencillo. El pleno que se va a adjudicar cuanto antes. ¿Pero qué les parece? ¿Que no queremos adjudicar las piscinas exteriores? Está en tramitación, está llevándose la contratación como se tiene que hacer y en cuanto se pueda se va a hacer. No se preocupen, que eso también llegará y lo verán terminado. En cuanto al interés en poner multas a las empresas que realizan las obras municipales. Esta es una labor y una tarea que se realiza constantemente y, de hecho, ponemos multas cuando hay que hacer y se sancionan a las empresas. Y si aquí hay que hacerlo, se hará. En cuanto al cuarto punto, que se exima de pagar el pago de entrada a los abonados al polideportivo durante 6 meses. Esta ciudad tiene la suerte de poder incorporar todos esos abonos que ya están previstos, pero no solo en el polideportivo de Alza y para 6 meses, sino en todos los polideportivos y mientras sea necesaria esa situación. Pero hay que tener en cuenta el nivel de renta, no a todo el mundo libre para que se abone, porque una vez más seguimos beneficiando a los de siempre. El criterio del nivel de renta es muy importante a la hora de dar ayudas públicas. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Vale, no te preocupes, Duñi, que te tomo el relevo y continúo. A ver. Cuestiones varias. Nosotros nos tomamos muy en serio el distrito este. Tan en serio que yo le insto a cualquiera de los grupos de la oposición aquí presentes a que hagamos un relato de cuáles han sido las inversiones que han hecho cada uno de los gobiernos de esta ciudad en el distrito este, pero no en la materia de deportes, en materia de cultura, en materia de movilidad, en materia de comercio, en la que quiera. Cuando quiera, pero con datos, objetivable. Segunda cuestión. Voy a centrarme más en el ámbito de la gestión deportiva, que Duñique ha podido entrar menos por falta de tiempo. Inicia el señor Echeburúa diciendo, desde el 16 de noviembre de 2016 los vecinos y vecinas de Alza no tienen polideportivo. Falso. Hay un polideportivo provisional. Hay un polideportivo provisional que lleva funcionando varios años. Remito a lo que dice, estoy en el turno de palabra, luego me rebate. Siguientes consideraciones. No le voy a insistir de dónde venimos, ya se lo ha dicho la señora Agirrezabalaga, de aquel informe que en alguna ocasión se lo he tenido que... Usted no estaba aquí, se lo he tenido que poner encima de la mesa, donde había una estructura que amenazaba colapso y alguno que estaba en el Gobierno miraba para otro lado y no tomó ninguna decisión. De ahí venimos. Ojalá hubiéramos tenido otra situación para poder abordar. Y a partir de ahí toda la problemática del amianto que todos conocemos. Efectivamente, no exento de problemas todo esto. En cuanto a la gestión deportiva, me pregunta si vamos a mantener la posibilidad de la extensión del pago de la cuota de entrada del abono. Vamos a ver. Este pleno municipal, cuando aprueba los precios públicos todos los años, en un anexo, este pleno, no este Gobierno, este pleno decide si sí o si no. Entonces, me pregunta al Gobierno si lo vamos a mantener. Lo decide el pleno, lo hacemos todos los años. De momento, la exención del pago de entrada de la cuota del abono está así. ¿Hasta dónde? Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, porque lo hemos aprobado aquí. Usted ha formado parte de esa votación. Me pregunta algo que debería de conocer. Me habla de la privatización de la gestión de los polideportivos de Zuaizti y Riberas de Loyola. Yo es que alucino, de verdad. ¿Por dónde empiezo? ¿Riberas de Loyola? A ver si me da tiempo. Mire, Riberas de Loyola ha pasado de una gestión... Akatu galdera hori kendu egin zan, barkatu hori ezago puntuan. Ni daukatitxa. Riberas de Loyola ha pasado de una gestión de una empresa privada con su gobierno, una gestión indirecta. Por cierto, una empresa que no pagaba los cánones al ayuntamiento, una empresa que no permitía el acceso a la Quirol Txartela y que tampoco hacía el mantenimiento de la instalación. Nos ha costado Dios y ayuda recuperar esa instalación. Se ha hecho una inversión, se gestiona a través, efectivamente, de otra empresa privada. Se accede con la Quirol Txartela y hay una inversión en una instalación que en 15 años va a revertir al Ayuntamiento de San Sebastián. Punto número 1. Me habla del Polideportivo de Zuaizti. El Polideportivo de Zuaizti había una gestión indirecta a través de un club. Aquí pone la moción.
A través de Nik un ez club. dut Yo le hitz. pediría al presidente que me dejara Eske puntua el kendu turno. intzenuten. Yo le permitiría que me dejara el turno para explicarme y luego me rebata lo que quiere. Hace mención al Polideportivo de Zuaizti. El Polideportivo de Zuaizti hacía una gestión indirecta a través de un club. Hoy en día hace una gestión indirecta a través de una empresa. El modelo de gestión de ese club era un modelo empresarial, efectivamente. Pero voy a ir más allá. Le voy a poner ejemplos de gestión de lo que pide EH Bildu. Ejemplos de gestión... Ejemplos de gestión del modelo de EH Bildu. Etxoin, Martín. Txoin. ¿Quién ha hablado aquí del modelo de gestión? ¿A quién ha preguntado? Martín, bale. Kudeaketa ereduaz aritu zeate. Orduan, nik uste dut debate honen barruan dagoela, barkatu. Eta nik eskertzen dizuet bihotzez, ni laguntzeko egiten dezuten saio hori, baina sinistu diazue ez da beharrezkoa. Eskerrik asko, Martín, zu daukazu hitza. Yo entiendo que resulta incómodo y continúo. Es que el modelo de gestión, por ejemplo, ¿de cuál me habla? ¿Del modelo de gestión de EH Bildu en Orio o, mejor aún, del modelo de gestión de EH Bildu en Oiartzun? En un ayuntamiento como el de Oiartzun, entiendo que les incomoda. ¿Saben los ciudadanos cuál es el modelo de gestión del Polideportivo de Oiartzun? Gestión indirecta. Gestión indirecta. ¿Sabe a través de qué? A través de una empresa. ¿Sabe de qué Este empresa? debate en el patronato. De la misma que menos Zuaizti me y hablan. Riberas de Martín, Loyola. este debate en el patronato. Este debate... A ver, se acabó el debate. Señora Carrere, por favor. Baina eske... Señora Carrere. A ver, calla. Carrere Andrea, mesedez, lasaitu. Carrere Andrea, lasaitu, mesedez. Lasaitu, mesedez. Nik uste dut egoki portatzea dagokigu da guztioi osoko batzar honetan. Lasaitu, mesedez. Ni oso lasai nago. Carrere Andrea, kapaz izango zera dauzkagun arauak eta txandak errespetatzeko? Bai? Ba, eskerrik asko, eta jarraitu egingo dugu. Alquiza Andrea, lasai. Continúo y prometo no cortar a los demás como están cortando a mí en el uso de la palabra que me da el presidente. A ver si lo consigo. Termine, por favor, porque está a punto de terminar. De los 5 minutos o los 4 minutos he estado 2 cortados, señor presidente. En el modelo de gestión ustedes me han preguntado. Y el modelo de gestión, pues efectivamente, ¿el modelo de gestión cuál? ¿El que ustedes aceptan, por ejemplo, en otros ayuntamientos? Pues entiendo que para lo que allí les parece correcto, aquí pues no tendrán mayor inconveniente. Y en cuanto a la apertura o mantener abierto o no el gimnasio de la escuela provisional, bueno, yo le insto al debate presupuestario porque el tener 2 instalaciones abiertas acarrea un debate presupuestario y es allí donde habrá que hacer las enmiendas correspondientes para decidir si se abre o no se abre. Eskerrik asko, izteko txanda, orain bai. Kirolean beti trampatiak itxusia dira. Martin, kirolean trampa egitea itxusia. Baina azte naiz ni mosten, baina azte naiz ni mosten. Trampa egitea itxusia da. Trampa egiten ari zara, tramposo, bai. Hau puntu hau, espresuki kendu zenuten, eta aritu zara 2 minutu hortaz hitz egiten. Ikusten da nun egiten dizun mina, badakigu nun egiten dizun mina ari zara privatizatzen. Eredu privatizatzailea daukazue ez da oraingoa, aspaldikoa da. Eta hori aizera hemen justifikatu nahian, baina trampa indezu. Bueno, zuen jarduteko eredua da, oso eskuinekoa, por cierto. Bueno, eta aurrekontuetaz, favorez, irakurri mozioa ondo, ze esan duguna da, ireki ondoren jarraitzia salbuespena, ireki ondoren. Zuek esan dezue, irikiko dela urte amaieran, beraz, aurtengo aurrekontuetan ja ezin da, hortaz, urrengo urtekoetaz. Orduan hitz egingo dugu urrengo urtekoetan. Eta basoeri errespetu pixka bat. Ze arrokeri hori, gandorrain, altxata eukitzia, altzan 5 urtera doanean jendea kiroldegiri gabe, uste eta apaldu inbar dezuela. Arrokeri hori. Ze gure osasuna jokoan, PPko kideak ondo azaldu duen moduan. Altzan, amiantoa eukidegu,
amiantoa estaltzea lortu da, 2 urte pasadegu lan horretan, baina gero jendea zain egonda noiz irekiko dan kiroldegia. Eta hori da ez bakarrik osasun kontu bat, osasunaren alde egiten duen, da elemento traktore bat dalako baita ekonomikoa ere. Altzak behar ditu horrelako elementuak. Ez altzak bakarrik, bidebietak eta intxaurrondok ere bai. Eta Donostian egoera makurrenean dauden auzo guztiek. Elemento traktoreak bizi nahi dugulako gure auzoetan, desplazatu behar izan gabe beste inora. Hori gutxienez merezi dugulako. Eskerrik asko, izteko txanda dedegatuak. Bai, labur, eta nik uste dut arrokei gutxiek dutela, ematen du arrokeia esaten dela, egiak esaten direnean. Ez nahi ditugun entzun egiak, entzun beharra dakonean. Aquí lo único que hay imprevisible, lo voy a dejar bien claro, y es lo que no sabemos lo que nos costará, son los actos vandálicos a los que vamos a tener que dar vueltas una vez terminado el polideportivo, y con lo que no espero que cuente con el apoyo de ustedes. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, jarraian, beraz mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak. Puntu hau amaitu dugu eta hurrengo puntura pasatzen gera beraz. 3. kontrol mozioa, Oleta Pikabea auzuneren irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko plan bereziari buruz, EH Bildu daltaldeko zinegotzi Zigor Etxeburua Urbizuk egina. Moción de control sobre el plan especial para la mejora de la accesibilidad y de la seguridad del barrio de Oleta Pikabea, presentado por Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, Oleta auzoan irisgarritasun arazoa ezaguna da. Aspalditik urte asko auzo hontan bizilagunak irtenbideen zain eta hainbat konpontze lan egin dira, ezin dira ukatu, egin diren hainbat lan, baina ez da azterketa orokor bat egin lan horiek egin direnean. Ez da egin berdintasun sailak 2019an egin zuen arte. Orduan, aztertu ziren auzoan dauden fluxuak bereziki 2 puntutan, eskaileretan eta trenbidepeko tunelean. Pena da, ez zaiola jarraipenik eman proposatutako irtenbideei. Eta hain zuzen ere, trenbidepeko tunela lotuta egon daiteke gaur egun topoaren trenbide zatiaren etorkizunarekin. Aurreko batzorde batean, planteatu genuen, gure ustez izan daitekela aukera bat puntu horri irtenbide bat emateko. Erantzun zitzaigun, Eusko Trenbide Sarearekin hitz egiteko asmoa badagola eta horren zain egongo gara. Egia da, auzo honetan badagola aldagai korapilatsu bat, hain zuzen ere lurrak jabetza pribatukoak direla gehienak. Baina hori bera gertatzen da Donostiako hainbat auzotan, bereziki auzo zaharrenetan. Eta horiei irtenbideak bilatu behar zaizkie. Bai, hain zuzen ere auzo horiek indirelako zahartu, bere bizilagunak zahartu diren bezala, eta gaur egun askotan ez daukate indarrik, kemenik, haien artean adostasunak lortu eta irtenbide behar dituzten irisgarritasun irtenbideak adosteko. Horregatik eskatu zuten jada 10 urte laguntza Donostiko udalean eta geroztik zenbait urrats egin badirare arazoa larriagotu besterik ez da egin. Jendea are zaharrago, 10 urte zaharrago badelako. 2020ko aurrekontuetan irtenbide bat proposatu genuen udal talde honek, plan berezi bat diseinatzea auzo honetarako, hain zuzen irisgarritasuna hobetzea lortzeko. Aldaketa adostu egin zen, baina geroztikan plan hori oraindik ez da abiatu. Gaia birritan ekarri dugu batzordeetara eta azkenekoan erantzun zaigu baduela udal gobernuak hori gauzatzeko asmoa. Kontua da, eperik ere ez daukagula. Beste
puntuan berriki oraintxe esan zaigun bezala, asmoa bai, baina epeak ez ditugu ezagutzen. Egoerak duen premia eta dituen korapiloak ezagututa, gure ustez lehen bailen erantzun behar zaio honi. Oleta auzo, bazterrean geratu den auzo bat da, eta ez dugu uste horrela jarraitu behar duenik. Altzan eta oletan bizi den jendeak merezi du, irtenbideak bilatzia eta haiekin adostea. Horregatik, planteatzen dugu lehen bailen abiatu dezala plan berezi hori irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko, eta plan horrek kontuan har ditzala bere garaian berdintasun sailak proposatutako irtenbideak, eta bestalde antolatu dezala parte hartze prozesu bat auzotarrekin, honek guztiak eduki dezan beraien adostasuna eta argitu daitezen dituzten zalantzak eta premiak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hurrengo txanda Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Queremos recordar que en el año 2019 el Pleno del Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad aprobó por unanimidad el documento Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal, con el fin de garantizar la accesibilidad a todas las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca. El Gobierno vasco adoptó el acuerdo de aprobación de la Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal en sesión celebrada el 4 de febrero del 2020, comprometiéndose a realizar una actuación integral e integradora desde todas sus áreas de actuación. Es por ello que creemos que se debe impulsar y adquirir el compromiso desde todas las instituciones de impulsar la accesibilidad para acabar con las barreras físicas y de comunicación que obstaculizan a las personas en su integración y participación plenas en la vida social y comunitaria. El objetivo es hacer de Donostia una ciudad plenamente accesible, más inclusiva y justa, no solo en lo que se refiere a los espacios urbanos, sus edificios públicos, sus lugares de trabajo y sus viviendas. Se trata de una situación que viene sufriendo un déficit de atención por parte del Ayuntamiento, ya que los ciudadanos vienen demandando soluciones desde hace 10 años. Es, por tanto, necesario que tengamos unas instituciones cercanas, transparentes y comprometidas que acompañen y que tomen en consideración al ciudadano. ¿Es aceptable que después de aproximadamente 10 años de demandas vecinales en 2019 por fin se decida realizar un estudio? Pues creemos que no. Esto es un ejemplo de atención que el Ayuntamiento está dedicando a los ciudadanos y nos parece que debería revertirse y cambiarse. Estos tiempos de atención no deberían ser ni corresponder a una ciudad como Donostia. Tampoco entendemos cómo puede ser que exista un acceso directo a unas vías de tren durante estos años. Es un acceso bastante peligroso. Y consideramos si es tan costoso colocar unas vallas, por ejemplo, en este caso. No es aceptable que medidas tan sencillas para unos problemas de seguridad tan críticos no se realicen por estar pendientes de realizar un plan más ambicioso o global que tarda 10 años y que puede ser aplazado. En la zona existen graves problemas de accesibilidad y movilidad, sobre todo para la gran mayoría de personas mayores que actualmente viven en el barrio, los cuales tienen que soportar las innumerables cuestas y escaleras para su desplazamiento al ambulatorio y realizar las compras día a día, ya que en el barrio no existe ninguna tienda. El asfaltado en varios tramos está en pésimas condiciones y además es compartido por automóviles y peatones. Consideramos que el tiempo va pasando y que se van a poder dar otras situaciones que dejarán de estar contempladas también para hacer un estudio que puede estar desfasado respecto al entorno actual. Nos preguntamos, tenemos muchas preguntas al respecto porque esta moción las está generando. Creemos que debemos caminar en la dirección correcta y conseguir una ciudad más justa, más igualitaria, más inclusiva, y vamos a apoyar los puntos de la moción porque consideramos determinante e importante llevar a cabo soluciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Vale, muchas gracias. Sin duda, el barrio de Oleta tiene problemas de accesibilidad importantes. Problemas que, en parte, gracias también al impulso del Partido Popular, se han ido solucionando. La barandilla del muro de la parte alta del paseo o el desplazamiento de unos containers en el paseo que impedían la movilidad han sido impulsadas por el Grupo del Partido Popular, en silencio y con mucha dedicación. También se consiguen cosas y eso se lo tengo que reconocer
porque es justo hacerlo al concejal, a Miguel Ángel Díez, concejal de Mantenimiento Urbano, que cuando nos hemos acercado a él con ese tipo de iniciativas, siempre ha respondido muy bien y se lo agradecemos. En cualquier caso, hay todavía mucho que hacer en el barrio. Hay, por ejemplo, un primer peldaño irregular en las escaleras que acceden al mirador de Oleta desde el paseo, muy peligroso para las personas. Ah, pues ya se ha hecho, Miguel Ángel, pues avísame que hacéis estas cosas, porque si no me entero. Gracias. También hay iniciativa del Partido Popular. Muy bien, Miguel Ángel. Y la parte, bueno, lo habréis hecho en las últimas semanas. Y la parte sur del paseo es muy sombría y suele estar muy resbaladiza. En cualquier caso, el principal punto crítico en cuanto a la movilidad es el paseo soterrado del tren, inaccesible no solo para personas con movilidad reducida, sino también para mayores, padres y madres con carritos o simplemente para todos aquellos que van a Trincherte a hacer la compra. Hay mucho que hacer, Sigor, y es verdad. A ver si finalmente nos ponemos entre todas las pilas. En cualquier caso, no veo necesario abrir otro proceso participativo para arreglar lo que todos sabemos que se tiene que arreglar. Votaremos a favor del primer punto y en contra del segundo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bai, gure aldetik lehenengo puntuari baiezkoa emango diogu, egia da esan ez plan berezia bere kontratatuta dago egiteko, epe bat jarri dugu 3 hilabetekoa, eta bigarren puntuari buruz, onartuko dugu, baina bilerak egingo ditugu, logikoa den bezala bizilagunekin, eta bai hasieran, eta planare erabatean eginda dagoenean ere bai, beraiekin hitz egingo dugu, aztertzeko planak esaten duena ongi edo ondola ikusten duten jakiteko. Bai, izteko txanda, EH Bilduk. Pozten naiz, benetan, hori da, ez? Badago sensazio bat, auzotarren artean askotan, halako resignazio bat, ez? Gauzak horrela izan behar ote duten, eta, bestalde, ona ekarri gaitu, beraiek, auzotarrek, mugitu dutelako gaia, berriz ere ez. Posten nau, eta besterik gabe, gure auzo guztietan kalitate parametro berdinekin, goi mailako kalitate parametroekin bizitzera iriste izango litzateke gure desioa, eta dauden desorekak desegitea, eta bide horretan, ekimen honek, ni uste, emango dula bizikalitatea hobetzeko aukera bat. Geratuko zaizkigu gauzak egiteko, dudik gabe, eta hor, trenbidepeko paso hori benetan gauza aztertzekoa da, eta nik uste horretara jarri beharko genukela, segurona plan berezi honek ezingo dio horri bere horretan atenditu, baina beste parte gehienei bai, eta nire ustez urrengo erronka hortxe ukiko dugu, urrengoa, aspaldiko erronka, eta gonbidatzen ditut talde guztiak horretan ere buru belarri jartzea, herreran lortu dena ere, oletan ere lortzeko. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda delegatuak? Bai, nik esan beharra ditut gauza pare bat, ez da, eta hemen gauza asko entzun dira gaur goizean, eta bat izan da polikiroldegiaren buruz, gobernu honek ez duela zer egiten, gustatzen zaiola prentzan ateratzea, gauzak esaten, eta ez egiten, baina kuriosoa, mozio honetan nik irakurtzen dut zuk idatzita gainea, badira gutxienez 10 urte pikabeako auzotarrak irten bidezkeari dira, eta 2007an eta 2011an hasi ziran. Zein egon zan hemen 2011etik aurrera zuek egon zinaten, etzen duten ezer egin, zein ari da bain egiten gu? Eta beste gauza bat esango dizuet, kuriosoa da, baina neradetik behintzat, esango dizuet gauza bat, onartzen dugu zuzenketa bat agolako, baina zer esango diet nik hemendik aurrera Los Luiseko jendeari, Nuestra Señora del Coro, Irurak, Añorga, Aiete, eske lekupila badaude arazo berdinakin, eta danak batean ezin dira, baina zuek eta erre zaudete pikabea oletakin, eta ni galdera bat egingo nuke, oain dala 10 urte, konponbide bat egon zan, eta hor egon zian, bizilagun batzuk, 2 edo 3, ez dakizen bat izan zian, ezesko eman zutenak.
Eta horregatik anetzan aurrera jarraitu. Horregatik anetzan aurrera jarraitu. Eta orduan ez dakit ze interes berezia dagon kasu honetan, baina beste auzo asko daude, arazo berdinakin, eta niko hain ez dakit benetan ze arpegiakin behatu behar dieten beraiei. Eskerrik asko, ez da bai da maituta bozketara pasatuko gara, 2 puntu dira eta eskatu da puntuz-puntuka egitea, ez dago eragozpenik, pentsatzen dut. Beraz, lehen puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, talde popularrak, 2 puntuak onartzen dira, beraz mozioa onartuak gelditzen da, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Corominas Fisasek aurkeztua eta hori buruzkoa. Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, presenta moción de control sobre la OTA. Talde popularraren txanda. Muchas gracias, alcalde. Bueno, aparcar en la ciudad es muy difícil. Aparcar en el centro, aunque vivas en el centro, es muy difícil. Aparcar en Gros, aunque vivas en Gros, es muy difícil. Aparcar en Alza, aunque vivas en Alza, es muy difícil. Y aparcar en Bidebieta, aunque vivas en Bidebieta, es muy difícil. Aparcar en tu barrio es, en San Sebastián, prácticamente misión imposible. No tardará mucho la oposición y el Gobierno, ya les veo afilando las lenguas, en llamarme ecoterrorista, contamilover, machirulo, o cualquier otra cosa de estas que les gusta tanto. Ya va siendo habitual que cuando señalo la luna ustedes se queden mirando el dedo. Ya me acostumbré. Pero por mucho populismo que hagan, el problema va a seguir ahí. Porque si lo que quieren es reducir el número de coches en la ciudad, lo que tienen que hacer es ofrecer alternativas. Estoy seguro de que ustedes los coches no los compran por capricho. Los compran y los mantienen por necesidad. Y mientras exista esa necesidad, la obligación del ayuntamiento es ordenar su uso y también su estacionamiento. Asegurar, dentro de lo posible, que los donostiarras no tengan que dar vueltas durante 45 minutos cada tarde, colapsando y contaminando la ciudad. Cada día aumenta el número de viñetas que vende el ayuntamiento y cada día disminuye el número de plazas en superficie. El juego de la silla tiene cada vez menos sillas y más niños corriendo en círculos y pagando un dinero para seguir corriendo. Llevamos 2 años pidiendo parkings disuasorios, ni caso. Llevamos 2 años pidiendo que se incremente la red de Bidegorris, ni caso. Llevamos 2 años apostando por una inversión seria en movilidad vertical, ni caso. Llevamos 2 años pidiendo campañas serias de movilidad sostenible, ni caso. Llevan 6 años gobernando. Todavía no han presentado un plan de movilidad. Si hubieran hecho sus deberes, quizás muchos donostiarras no se hubieran endeudado para comprar un coche que necesitan. Quizás muchos mayores podrían llegar al centro de día andando. Quizás muchos trabajadores podrían llegar a su centro de trabajo en bicicleta. Pero no han hecho nada y siguen obligando a los ciudadanos a pagar por su pereza. Gracias. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak. Es ricasco. Bueno, Borja, pues nada, de hacerte el ofendidito al Club de la Comedia, en un paso. Yo no te voy a llamar machirulo, de hecho me encanta que me sigas abriendo la puerta y en todo caso te llamaría micro machirulo. Pero bueno, desde nuestro grupo, en principio, al menos, a menos que haya algo en este debate que nos haga cambiar de opinión, nos vamos a abstener en la votación de esta moción y lo vamos a hacer porque el grupo que la propone da a entender que ha habido una desaparición generalizada de zonas de residentes a favor de la OTA comercial. Sin embargo, nosotras no contamos con datos que justifiquen que esto sea así y es por eso por lo que nos vamos a abstener. Precisamente lo que sí creemos, y esto se lo hemos criticado además al Gobierno anteriormente, es que en Donostia, para ser una ciudad que tiene declarada efectivamente una emergencia climática y que se supone que está trabajando en una zona de bajas emisiones, tiene demasiadas facilidades para venir en coche hasta Donostia y aparcar en el centro, bien sea en superficie o en parkings de la ciudad. Y por eso hemos criticado que se sigan construyendo más, porque esa facilidad para aparcar produce un efecto llamada que hace que la gente se anime a venir más en su propio coche. Y en este sentido,
nosotras sí estaríamos de acuerdo en que, desde luego, hubiera una reconfiguración de las zonas de aparcamiento en función de las necesidades detectadas, una reconfiguración que fuera penalizando cada vez más venir con tu propio coche. Y en esa reconfiguración, si se detectan casos de zonas en las que efectivamente los residentes están sufriendo dificultades para aparcar derivadas de esa atracción que se genera cuando hay demasiados sitios para aparcar, en esos casos sí que defenderíamos eliminar aparcamientos de OTA por aparcamientos de residentes. O incluso, ¿por qué no?, que en parkings municipales se eliminaran plazas de rotación en favor de plazas de larga duración si se detectara esa necesidad. Sin embargo, como he dicho, nosotras no tenemos ahora mismo datos que respalden eso en los términos que aparecen en esta moción y es por ello por lo que nos vamos a abstener. Talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, ezta ere, talde jeltzaleak, bai? Sí. Bueno, es una moción en la que se han hablado de tantas cosas y se han mencionado tantos problemas, sobre todo por parte del señor Corominas. Yo, desde luego, alguna vez ya lo he dicho, tengo la teoría de que cuando se empieza con un tema y se acaban mezclando en los mismos 2 minutos otros 10 problemas, es que no se quiere ni hablar del primero que se ha propuesto y creo que ese es el caso. Voy a ir a lo que está escrito y a lo que nos hablan de la OTA. Bueno, la OTA es un servicio que sobre todo busca el equilibrio. Efectivamente, no hay plazas. Las plazas públicas en zona pública de San Sebastián no son suficientes para aparcar todos los vehículos de residentes, evidente, eso creo que lo sabemos todos. No hay sitio para todos en la calle, evidente. Entonces, como hay lo que hay que hacer un equilibrio como servicio público, parte a los residentes, parte la OTA comercial más cara y más limitada en cuanto al tiempo que uno puede estar allí, y luego otras muchas plazas en las que se llaman, bueno, la OTA normal, vamos a llamarla, en la que también pueden aparcar los residentes. Entonces, bueno, lo que me pide en esta moción el Partido Popular es decir que se eliminen plazas de OTA comercial para reconvertirlas en plazas de residentes. Y eso se me hace, la verdad, raro oírlo del representante del Partido Popular. O sea, si algo tienen las plazas de residentes es que efectivamente dan servicio, valga la redundancia, a los residentes en zonas de calles más residenciales, en las que hay menos agitación, menos el tráfico más calmado y efectivamente los coches no circulan tanto. Pero si algo tienen la OTA comercial, si algo busca y algo tiene, es que haya más agitación de coches, porque en esas calles comerciales hay negocios, bares, hostelería, comercios que nos piden y nos vuelven a pedir que esa agitación de coches y ese paso de coches les viene bien. Entonces, ahora el Partido Popular nos pide convertir plazas comerciales a plazas de residentes, pero eso va absolutamente en contra de lo que esos negocios que están en esas calles quieren, aun entendiendo que la OTA es un servicio, que es un servicio como casi todo en movilidad que busca un equilibrio, en este caso equilibrio entre residentes y entre OTA comercial. Bueno, esta petición de que todo lo que quieran los residentes se reconvierta de la OTA comercial, bueno, pues vamos a votar que no, claro, pero de verdad que no me lo puedo creer que lo pida el Partido Popular. Y luego, bueno, con las otras intervenciones que ha habido, se vuelven a mezclar, porque se habla tanto de residentes, o sea, de facilidad de aparcar, como de los que vienen de fuera. Por aquí nos dicen que hay poco sitio para aparcar y por allí nos dicen que hay demasiados sitios para aparcar. Bueno, pues efectivamente la OTA es un equilibrio, buscamos siempre el equilibrio, estamos dispuestos a sentarnos con el que sea para poder equilibrar, pero en ningún caso vamos a hacer convertir plazas de OTA comercial en residentes, porque es un perjuicio para la actividad económica de las zonas donde está. Gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Bueno, a Itzone mejor no le respondo. En cualquier caso, lo que plantea la delegada de movilidad es un falso dilema. Claro, está diciendo si suprimimos plazas de parking de OTA comercial, van a dejar de venir a las tiendas a comprar. Y por otro lado dice que están planteando subir el precio de la OTA comercial.
O sea, si ya es casi más barato aparcar en un parking subterráneo que aparcar en la OTA comercial, ¿por qué cree usted que si suben más los precios los usuarios, los conductores van a seguir queriendo aparcar en superficie? Bueno, preferirán aparcar en el parking del Buen Pastor, en el parking de Oquendo, en el parking de La Concha, en el parking que van a construir ahora en San Bartolomé. Entiendo, si les sale más barato y les dejan en el centro, pues ese es un falso dilema. Sobre todo, si tenemos en cuenta que ustedes no han hecho los deberes, porque si yo le estoy hablando de otras, estoy hablando de parques disuasorios, de fomentar la movilidad sostenible, de fomentar e incrementar el número de bidegorris, si estoy hablando de todas estas medidas, es porque si se hubieran tomado a tiempo, ahora no tendríamos ese dilema encima de la mesa, porque la gente podría acceder al centro de una manera más sostenible y de una manera mucho más cómoda. La movilidad es un problema multifacético que necesita un enfoque integral. No necesitan parches, constantes parches, uno tras otro, que lo único que hacen es enredar a los ciudadanos, enredar a las administraciones y generar un ambiente y un estado de gran incertidumbre. Eskerrik asko. Zuri, delegatuak izteko txanda. Sí, bueno, poco más voy a aportar. Lo he dejado pasar en la primera intervención, pero efectivamente si nos están pidiendo aparcamientos disuasorios para los residentes, no sé cuántos residentes van a querer tener un aparcamiento disuasorio para aparcar su coche. No sé si es una medida que la haya usted contrastado con residentes o, en fin. Y me vuelve a mezclar los residentes con los que acceden al centro, con los de rotación que vienen. Efectivamente hay muchos temas, hay muchas aristas y conviene pensarlo y analizarlo bien, y desde luego no hacemos parches. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, jeltzaleak sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia hitzo ere bai, eta EH Bildu. Eta, bueno, ez da onartu, beraz, orain boto azalpen txandan, lehenengo sozialistak ez dute eskatu, EH Bildu taldeak daukatzen da. Bai, kaixo, guazten ditugu, iruditzen zaigulako hemen eskatzen dena kontrol mozio honetan osatu gabe dagoela, ez? Aipatzen da justifikazioan hirien egiten diren lanak direla eta jarri diren terrazaketa ere kendu direla eta oparkalekuak, guk ere horri buruzko kezka adierazi genuen batzordetan, terrazen inguruan, eta behar bada konpentsazio bat beharko zutela, baina iruditzen zaigu olako neurri batek neurri osagarriak behar ditula. Eta gu beti esan dugu ez, parkinekin arazo bat daukagula hiri hontan, eta azkenean egoiliar horientzako aparkaleku egokiak izan daitezkeela parkin horiek eta espazio publikotik aterako txea, ez? Horregatik, zinegotzi arduranak esaten duenean espazio publikoaren berregituraketa bat behar dela oreka bat, guk esango nioke oreka bat ez dela autoentzako bakarrik, ez? Oreka hori edo berregituraketa hori beharko dela oinezko eta bizikletentzako. Eta, aipatzen duenean tau komertziala eta horrek zer on egiten dion komertzio eta ostalaritzari, esango genioke mugikortasun jasangarri baten alde zer on egiten dioten peatonalizazioak eta bidegorriek ere komertzio eta ostalaritzari. Eskerrik asko. Egia esan faltan bota dut, zuek ematen didazuten laguntza plenoa zuzentzerakoan boto azalpen txanda etzerako oso zuzena, kasu honetan, baina tira. Aurrera jarraituko dugu hurrengo puntuarekin, zuri. 5. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisasek egina Atotxa Errekari buruz. Borja Korominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, presenta moción de control sobre los movimientos de tierra en la zona de Atotxa Erreka. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, el 30 de abril de 2008 se adjudicó la urbanización de Atotxa Erreka a la UTE formada por Asfaltos Naturales de Campezo y Arbar Construcciones por un valor de 18 millones de euros. El proyecto de obras mayores 66/08 mencionaba la existencia de tierras peligrosas en este entorno, trasladadas en su día desde la zona de Zubachú, y exigía su depósito en un vertedero autorizado y la reforestación de la zona. Ninguna de estas condiciones se cumplió. Las tierras sobrantes de la urbanización de Atotxa Erreka se utilizaron para rellenar una vaguada en un caserío cercano en beneficio de las empresas contratistas
que vieron así reducido considerablemente el coste de la obra y, por lo tanto, sus beneficios. El 12 de mayo del 2011, durante el mandato de Patxi López, se denunció esta circunstancia en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, adjuntándose toda la información necesaria. Esa denuncia misteriosamente desapareció y no se volvió a hablar de los rellenos ilegales de Atocha Erreka hasta el 19 de diciembre del 2016, 5 años más tarde. En esa fecha, el Gobierno vasco solicitó al Ayuntamiento de San Sebastián los informes correspondientes a estos rellenos, así como la licencia de los mismos. El 12 de enero del 2017, el entonces concejal de Urbanismo, el señor Enrique Ramos Visto, contestó al Gobierno vasco que el Ayuntamiento nunca autorizó ese relleno. El 2 de mayo del 2018, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco hace un resumen de los escritos que ha enviado al Ayuntamiento de San Sebastián, indicando que todos los informes son desfavorables por la afección que se produce en los terrenos y en la vegetación existente. La Dirección de Biodiversidad y Participación Ciudadana del Gobierno vasco firma el 18 de enero del 2017 un informe demoledor al respecto, en el que se indica, entre otras cosas, que se destruyeron 10.000 metros cuadrados de robledal autóctono y se exigía la revegetación del entorno, señalando que el responsable único del control del cumplimiento de las medidas señaladas era el Ayuntamiento de San Sebastián. Yo confío en que todo esto sea simplemente un gran malentendido, de verdad que lo digo, y sean ustedes capaces, en su turno de réplica, de lanzar algo de luz sobre este asunto. En caso contrario, estén ustedes seguros que vamos a poner toda la información de la que disponemos en manos de alguien que entienda las implicaciones legales que puede tener este asunto. Un vertido ilegal de materiales potencialmente peligrosos en un entorno natural dentro de la ciudad de San Sebastián. Espero ansioso sus explicaciones. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Pues sí, a nuestro grupo hay varias cuestiones en este depósito de tierras que nos preocupan. En primer lugar, la legalidad o no con la que se efectuó el movimiento de tierras y el depósito, ya que según los informes vistos en ningún momento parece que se haya dado licencia para efectuar dicho depósito, tal y como señalaba el concejal del Grupo Popular. En segundo lugar, el impacto medioambiental. Según el informe emitido con fecha 27 de diciembre de 2012 por la entonces Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno vasco sobre el expediente idoneidad del emplazamiento seleccionado para la ejecución de un relleno de tierras en la zona de Atocha Erreka en Donostia, que fue desfavorable, se pudo comprobar que se había eliminado un robledal, tal y como se ha señalado, de aproximadamente 10.000 metros cuadrados de superficie. En el mismo informe se señalaba que el promotor debía restaurar la totalidad de la parcela con bosque autóctono, parcela que en su totalidad comprende 42.473 metros cuadrados y que todavía no ha procedido a restaurarla, pero es que tampoco se le ha obligado desde el Ayuntamiento a hacer ni la restauración ni la reforestación de los 10.000 metros cuadrados de robledal, lo que nos recuerda a otras actuaciones de este Gobierno en ámbitos como Lourdes Txiki o Belartza. Y, en tercer lugar, nos importan las consecuencias para la salud, ya que en la zona o terrenos en los que se encuentra el depósito pasta ganado, del que se obtienen preferentemente productos lácteos, y además el agua de la lluvia se filtra a través de esos depósitos antes de ir a parar a diferentes regatas. Son ya varias legislaturas las que han pasado y el problema de estos depósitos sigue sin resolverse. Por eso, desde nuestro grupo creemos que este Gobierno municipal, además de tener que responder y apoyar la solicitud que realizan desde el Grupo Popular, que hablan de investigar si la obra cumplió con todos los requisitos y si el relleno de Atocha Erreka con material que proviene de la urbanización del entorno cumplió con todos los requisitos administrativos, habría que ver también la necesidad de depurar responsabilidades políticas si las hubiera. Pero además, a esto que se solicita, bajo nuestro criterio, se debería de, por un lado, hacer cumplir a los promotores del relleno de Atocha Erreka la obligación de repoblar la zona, establecida en el informe, como decíamos, del 27 de diciembre de 2012 de la entonces Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno vasco, y asimismo
Creemos que sería necesario realizar un estudio sobre la procedencia concreta de las tierras utilizadas para ese relleno, realizando catas y analizando los materiales para determinar la calidad de las tierras vertidas en el relleno, ya que en su caso, si pudiera haber agentes contaminantes o indicios de contaminación, exigir inmediatamente a los promotores que efectuaron el relleno la descontaminación de los suelos. En todo caso, votaremos a favor de la propuesta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, egunon berriro. Eta bueno, sobre este tema, lo que se está comentando es que si había permiso o no para hacer el relleno de esa vaguada y si se cumplieron o no con todos los requisitos de reforestación en ese entorno y por qué se dijo por parte del concejal de urbanismo en el año 2017 que nunca se autorizó con una licencia este relleno. Bueno, y a mí me gustaría aclarar que los movimientos de tierra solicitados en obras promovidas por el propio ayuntamiento, cuando hay un proyecto de urbanización, en principio no necesitan tampoco una licencia y por eso a lo mejor no se tuvo que pedir la misma. Yo sí quiero recordar que estas tierras se depositaron en un terreno privado con el visto bueno y el consentimiento del dueño de esa propiedad, que desde el Gobierno vasco también se analizó la calidad del suelo y dijo que no era peligroso en cuanto a las tierras vertidas y por eso en estos momentos y después de tantos años es un terreno recuperado porque también se cumplió con la obligación de reforestar la misma. En su día ya se analizaron las responsabilidades que pudiera haber habido, que se pudieran haber dado y se procedió yo creo que como correspondían y poco más puedo añadirle yo a estas alturas. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Pues la verdad es que es un asunto, bueno, pues que llama mucho la atención. La verdad es que desgraciadamente llama la atención inicialmente, aunque luego es verdad que, bueno, si hay una de las cuestiones donde efectivamente se debe poner un mayor celo por parte de las administraciones es en todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los residuos, con un deficiente control de lo que pasa cada vez que hay una operación sobre este tipo de cuestiones. Pero es verdad que, tal y como decía Borja, bueno, pues efectivamente en ocasiones existe esa tentación, que supone obviamente una infracción, de no llevar los elementos a vertedero como está previsto y como está aprobado y como así decía en su momento, sino, bueno, pues quizás nos ahorramos un dinero si en lugar de ir a no sé dónde lo he hecho en otro lado. Y, bueno, pues en ocasiones además existe una connivencia del propietario del terreno donde se van a depositar los terrenos que a cambio de pues una cantidad económica, de una compensación económica, pues admite que se le echen, con lo cual, bueno, pues de alguna forma ya hay dos que ganan y no uno. Pero, evidentemente, ¿necesita un vertido de tierras licencia? Sí, sí necesita. Y en la medida en que un vertido de tierras necesita licencia, pues obviamente, salvo que esté contemplada en la propia operación de planeamiento que esté contemplado ese vertido en ese sitio. Pero si en la operación de planeamiento contempla que va a ser en vertedero, no está contemplando que su vertido se va a hacer en otro terreno, con lo cual cualquier vertido de tierras, en función de la Ley Vasca del Suelo, es una de las cuestiones que necesita la licencia y, por lo tanto, en ese caso, ese tipo de acuerdos de componendas entre privados no está exento de la necesidad de obtener previa tramitación administrativa la correspondiente licencia, con lo cual, evidentemente, sí es necesario. Si además a esto le añadimos que en parte de los terrenos existía al menos la sospecha de que alguno de ellos podía tener efectivamente bueno, pues, tierras que podían ser consideradas como depositarias o depósito de materias peligrosas, pues a mayor incidencia, evidentemente. Simplemente la mera sospecha, en función de la ley medioambiental, la mera sospecha de que un terreno puede tener este tipo de materias, obliga a hacer una caracterización del suelo previa, de forma previa a depositar ese terreno, a mover ese terreno, esas tierras a otro elemento. Y desde ese punto de vista, pues obviamente, bueno, pues si eso es así, que si ese aspecto efectivamente estaba reseñado así por parte del Gobierno vasco, que es el que se encarga de hacer esa, de alguna forma, caracterización de suelos en el mapa de superficies potencialmente contaminadas, pues así lo reflejaba, pues evidentemente esto requería efectivamente esa caracterización previa del suelo antes de vertirlo en cualquier
sitio. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a respaldar íntegramente la moción de control que presenta el Partido Popular. Nos preocupa lo que está pasando en materia de vertidos de suelos, porque bueno, pues ahí tenemos también otro expediente que tiene también este ayuntamiento, que es el de Belartza, y lo que le está costando, a pesar de haber tenido un fallo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que se ejecute la propia sentencia. Todavía estamos, no se sabe bien por qué, en esa dificultad, porque cada paso le pedimos permiso a un pie para mover el otro, y de aquí a pues no sé cuánto, pues igual se termina cumpliendo una sentencia si antes alguien no ha intentado modificar las circunstancias para lo que era obligatorio deje de ser obligatorio, y así me libro de cumplir lo que me está diciendo el mandato judicial, cosa que nos preocupa un poco este tipo de cuestiones, porque modificar el planeamiento para legalizar una situación ilegal es ilegal de suyo, con lo cual esperemos que esto no sea la tentación por parte de nadie, porque si efectivamente esa fuera la tendencia sería también bueno, pues susceptible de ser llevado a los tribunales. Pero en cualquier caso, centrándonos en lo que dice Atocha Reca, que es un asunto que efectivamente parece grave lo que está diciendo, y nosotros sí coincidimos que efectivamente ese vertido de tierras, a medida que no entendemos que estaba contemplado, necesitaba licencia, pues nos parece adecuado y respaldaremos íntegramente la moción. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda talde popularrak. Vale. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, me sorprende enormemente que siendo un tema que han liderado siempre los concejales de urbanismo en este ayuntamiento, sea ahora la concejala socialista de proyectos y obras la que lo defienda. La sensación que me da es que el PNV ha dicho, uy, esto huele a podrido, que se lo coman los socialistas, que son los que la han liado, ¿no? Esa sensación que me da. Igual me equivoco. También me extraña mucho que en este ayuntamiento sea necesario pedir una licencia de obra para reformar un baño, pero parece ser que no es necesario solicitar una licencia para mover 417.222 metros cúbicos de residuo, que según un informe del propio Ayuntamiento de San Sebastián, y leo textualmente, dice que ya en su día, cuando se procedieron a efectuar algunos de los movimientos que se emplazaron en la ladera norte, que desde Atocha Reca descienden hacia Zuachu, se depositaron tierras no autorizadas que no podrán ser trasladadas a esa nueva ubicación. O sea, el Ayuntamiento de San Sebastián sabía que ahí había tierras no autorizadas para desplazar más que a un vertedero especializado. Y aún así no hicieron nada. Y me extraña, repito, que no sea necesario solicitar un permiso cuando se solicitó ese permiso. Porque leo también textualmente, dice, se informa que con fecha 8 de agosto del 2008 se solicitó por parte de 3 individuos autorización para la realización de un relleno de tierras en la zona de Atocha Reca, expediente de obra mayor número 66/2008. Asimismo, se informa que la citada solicitud se tramitó, pero no se llegó a autorizar la licencia y el relleno objeto de la solicitud. Bueno, es extraño que no se necesite solicitar una licencia, pero se solicite. Y cuando se solicita, se deniega. Y aún así, se haga. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ez dago izteko txandarik, eta beraz bozketara pasatzen gera. Mozio honen aldeko botuak, talde popularrak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz aurrera jarraituko dugu. Seigarren kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko zinegotzi Zidogor Etxeburua Urbizuk aurkeztua Bidebietan kultur etxe bat sortzeari buruzkoa. Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, presenta moción de control sobre la creación de una casa de cultura en Bidebieta. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, Bidebietan ez dago kultur etxerik, eta Donostian kultur etxerik ez duen auzori jendetsuena da. Eskari historikoa dute auzotarrek, gertuen dituzten kultur etxeak 2 kilometrora dutelako Casares, Larratxo kilometro terdira, edo Larrotxene kilometro batea. EH Bilduk aurtengo aurrekontuetan zuzenketa bat sartu zuen, moneda baserrian kulturetxea
ezartzeko kutxarekin hitzarmen bat eginda, baina ez zuen aurrera egin. Geroztik, Ekialdeko Barrutian ere, beste bi proposamen egon dira, bat gure taldearena, hain zuzen, asmo berarekin, beste modu batekoa, hain zuzen kaso horretan zen Bidebietako Institutoarekin elkarlanean egitea, baina, onartu du Ekialdeko Barrutiak proposamen bat, eskatzen duena aztertzea aukera hau Bidebietan kulturetxea jartzeko. Orain, Donostia Kultura Erakundearen erantzunaren zain gaude. Garai berean, auzotarrek kanpaina bat abiatu dute kulturetxea eskatzeko. Eta, honi buruz bilera egin dugu guk ere gure udaltaldeak bai arduradun politikoekin eta bai batzordeetan eta bai bilera horretan emandako erantzuna izan da, aztertu izan dutela gaia, tartean izan dela kontadorez edo eskola horia baliatzeko aukera. Eta, baina gero baina batzuk ere azalerazi dizkigute. Beste auzo batzuk badirela, zerrenda hortan, auzo berriak edo etor daitezkeenak, eta gaur egungo kulturetxe sareak ere konponketa beharra handia duela, ezta. Gure taldearen ustez premia handia da, zor historiko batetaz ari gara, 50 urte da auzo hori eraiki zela, hasieratik oso jendetsua izan da, eta premiak handiak izaten jarraitzen dute. Oroitu nahi dut, Bidebietako Institutuko zuzendariak esaten zigula, beren ikasleen arazoetako bat zala, ez zeukatela etxean ikasteko tokirik. Gogoratu behar da, Bidebietako dorreen egitura, behintzat 12 ezagun hoiena, etxe oso txikiak direla. Auzoan ez zeukaten non ikasi eta horrela etorri zen zuzendariak gurekin egin zuen harreman hartatik egin genuen proposamena. Uste dugu erantzuteko garaia dela, erantzun behingoz ambizioso bat emateko garaia, eta gu prest gaude, udalak aztertu dituen aukera horietakoren bati ere, begion gure baiezkoa emateko. Donola ere beti bezala nahiko genuke auzotarrekin aztertzea eta horregatik eskatzen dugu egin dezala udalak azterketa bat ze aukerak dauden eta ze baliabide beharko lirateken eta horiek udaltaldeokin tratatzea, aztertzea, izan dadin adostasun zabalenarekin egingo den ekimen bat, ezta? Eta beti ere, auzotarren parte hartzea bultzatuta. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, llevamos ya varias mociones que estamos hablando de cuál es la situación de los barrios y creemos que es momento de llevar a tomar decisiones importantes y esta moción creo que toca ese tema, ¿no? Creemos que la mejora y cuidado de los barrios de la ciudad pues es una responsabilidad que debe ser tomada por el Ayuntamiento y que es necesario un trabajo de conjunto para que cada barrio reciba un trato igualitario con el objetivo de contribuir a la cohesión social. El Grupo de Red Vecinal de Bidebieta, junto con diferentes asociaciones culturales y de otra índole, pues nos han trasladado, ya que nos hemos reunido con ellos, una serie de reivindicaciones y preocupaciones que requieren darle solución y que son imprescindibles para el barrio, para la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de una buena convivencia. Uno de los asuntos prioritarios, como hablamos, pues es que nos han trasladado que, evidentemente, efectivamente, en el barrio de Bidebieta no cuenta con una casa de cultura. Una reivindicación histórica que hasta ahora no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno municipal de la debida manera. Por ellas, las iniciativas culturales, los ensayos de los grupos de música, de teatro, de todo tipo de manifestaciones artísticas no pueden ser llevadas a cabo por las vecinas y vecinos de Bidebieta. En este momento
Vecinos y grupos del barrio han iniciado una campaña, como comentaba el compañero, de recogida de firmas para reclamar que se instale una casa de cultura en el barrio. Para ello hay alternativas, según nos trasladan, como el Colegio Amarillo, que tiene instalaciones pues, que están siendo infrautilizadas desde hace ya tiempo y que los vecinos y vecinas ven con buenos ojos que se transforme en una casa de cultura como posible propuesta, y esperando que si el Gobierno municipal tiene una propuesta de hacer una casa de cultura en un edificio determinado, pues que ellos están estarían encantados de que eso pasara, ¿no? Decir que es triste que estos vecinos no tengan un espacio donde reunirse, no lo tienen. La Iglesia, el párroco les permite poderse reunir ahí. Hemos sido testigos. No pueden acceder a la oferta cultural del ayuntamiento, ya que necesitan una casa de cultura. Pueden acceder a la otra oferta cultural que hay en la ciudad, pero no desde su barrio. No pueden, por ello, desarrollar iniciativas y realmente consideramos que, además, tampoco hay una biblioteca para todos los ciudadanos de todas las edades. Los vecinos reivindican igualdad de trato en todos los sentidos con el resto de los barrios. Se sienten olvidados y menospreciados. Y creemos desde nuestro grupo municipal que debe haber un trato acorde al resto de los barrios de la ciudad para que se sientan parte de Donostia, y decir que la cultura tiene una importante dimensión política de construcción de comunidad y convivencia que es imprescindible fomentar. Desde nuestro grupo defendemos el derecho y acceso a la cultura y a una implicación activa, acercarlo a la ciudadanía. Debemos proteger el tejido cultural de la ciudad. Apostamos por desarrollar actividades culturales participativas en espacios sociales y públicos de toda la ciudad, buscando el equilibrio de la acción cultural entre todos los barrios. Y acabaría diciendo que, citando a un libro que es La inutilidad de lo útil, que es de Nucio Ordine, que es muy interesante, en el que dice que en las épocas de crisis, pues lo primero que se hace es reducir los presupuestos de cultura, y creemos que es la manera equivocada de enfrentar, puesto que sabemos que la cultura nos humaniza y evitamos como eso el antídoto de la barbarie, ¿no? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Este grupo siempre hemos defendido la igualdad entre todos los barrios de Donostia. Y al barrio de Bidebieta, al parecer, se le está tratando como a un barrio marginado y desatendido. No lo digo yo, lo dicen los vecinos de Bidebieta. En estos días nos hemos trasladado al barrio de Bidebieta y, aparte de escuchar las quejas de los vecinos por falta de limpieza, del escaso mantenimiento de los jardines, de cómo se encharcan las calles por la falta de limpieza de las alcantarillas, de la falta de la poda de árboles, del escaso mantenimiento del mobiliario urbano, lo hemos visto. Es lógica la reclamación y el enfado de estos vecinos. A fecha de hoy, todos los barrios de San Sebastián tienen un centro cultural, a excepción, si no me equivoco, del barrio de Añorga y Bidebieta. Y entendemos que no tienen que ser menos que los otros barrios de San Sebastián. La lógica nos dice que la creación de una casa de cultura, su adecuación, el personal, mantenimiento, etcétera, requiere un importante desembolso. Cantidad que, a las alturas que estamos y al no haberse presupuestado en los presupuestos del 2021, este cuantioso importe para el caso de su realización se debiera quitar de alguna otra partida, a ver cuál. Por este motivo, entendemos que puede haber un término medio, pudiéndose habilitar parte de la cuarta planta del edificio de contadores, que está vacía desde hace un par de años. Dicho sea de paso, no entendemos muy bien cómo el equipo de Gobierno puede tener este espacio vacío sin darle utilidad alguna, e ir aumentándola dependiendo de la demanda y de las necesidades culturales que se vayan solicitando. Digo esto porque desde el mismo Centro para Jóvenes de Contadores nos informan que, a pesar de ser un centro para jóvenes, cuando no se cubren las plazas de las actividades que les ofertan, se ofrecen a las personas mayores de 35 años y en muchas ocasiones tampoco se llenan. Estamos totalmente de acuerdo que este mismo año se ponga en marcha un estudio para determinar las posibilidades de creación de una casa de cultura en Bidebieta y a que se prevea qué recursos precisan para ello, sin que se descarte la posibilidad de habilitar parte de la cuarta planta del edificio de contadores dependiendo de la demanda y necesidades culturales que se vayan solicitando.
Solicitamos la votación por puntos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai, eguerdion, batzordean aipatu nituen honen aurrekariak zeintzuk izan ziren eta, bitzetan aipatu nuen aurreko agintaldi bukaeran ezaguna zela baita ere, kezka hau auzoan eta beharra, eta Donostia Kulturako zuzendaritzak egin zuela horrelako azterketa txiki bat ikusteko ea ze aukera zegoen Bidebieta auzoan kultura zerbitzuak ezartzeko. Eta besteak beste, kontadoresera joan ginean, bertan Donostiako sustapenak okupatzen zuen solairu bat libre geratu zalako. Eta area joan ginean eta ikusi genuen, solairu horrek diru dezente eskatzen zuela kulturretxe bihurtzeko eta kultur zerbitzu bat ezartzeko. Eta are gehiago jakinda, erekin hori ez dala udal jabetzarena, foru aldundiarena baizik. Eta horrek ere baldintzatzen zuela dezente honen garapena. Hala ere, konstiente ginean eta gera behar horretaz, eta erabaki genuen bai, behintzat alderdi honek bere hauteskunde programan ezartzea, asmo hori edo azterketa eta baita ere gobernu programan. Eta egun, eta ja gaurko egorara etorrita, eta lehenengo puntuari lotuta, guk lehenengo puntuari baiezkoa emango diogu, baiezkoa bozkatuko dugu, bai aurreratzen dut, udaleko taldei baino nik uste administrazio kontseibari dagokiola behintzat lehenengo txosten edo azterketa hori jasotzea, eta hala egingo genuke, baina batzordean behin baino gehiagotan aipatu nuen kontzeptu bat zala argazki osoarena. Kontuan izan behar degula Donostiako argazki osoa, ze puzlea ez atxikia. Donostia Kulturak dauzka bi antzoki, Victoria Eugenia eta Antzoki Zarra, bi museo dauzka, Santelmo Museoa eta Urkulto entorrean dagoen museoa, 11 kulturretxe, irakurketa publiko egiteko 20 gune dauzka, eta horrek gehitu behar diogu liburutegi nagusia eta aur liburutegia, eta azkenik Konstituzio plazako eraikina. Beraz, gure asmoa baldin bada, puzlea onditzea, kontuan hartu behar dugu honek ze suposatzen duen. Zegin dezakeguna da, ekipamendu gehiago izan, beste eraikin bat, kontuan izan behar dugu, eraikin hauek dagoeneko dauzkagunak zer eskatzen diguten, asko eta asko zarkituta daudelako, ez delako berrikuntzarik egin, eta bestaldere kontuan izan behar dugu, gure hiri hau handitzen ari dela. Urume ardatzartuta handitzen ari delako, edo hiriko mendebaldean ere promozio batzuk datozelako. Eta balorazio bat edo ondorio bat ateratzeko orduan, eta lehentasunak ezartzeko orduan, garrantzitsua zela hiru irizpide hauek kontuan hartzea. Hala ere, uste dut aproposa dela azterketa bat egitea, hortik ikusiko dugulako ze beharrezkoak izango dian, bereziki ekonomikoak, ezta? Baina hala ere bai aipatu nahiko nuke, udal gobernu hau, etorri zanean agintera 2015ean, ez zuela inolako aurreikuspenik, ez aurrekonturik, ez planik, ez programarik aurkitu, eraikin hauen inguruan. Ez zeudenak berritzearen inguruan, ez da ere berriak ezartzearen inguruan. 1.000 euro zeuden, 2011tik 2015era, eta ziren exekutatu. Eta gure asmoa bada iristen garen lekuetara gauzak aurkitzen ditugunak, baina hobeago uztea. Eta uste dut lan horretan Donostia Kulturan azkeneko urtetan egindala saiakera hori, ezta? Baina akaso igual, gertuago egongo ginateke Bidebietan kulturetxe bat lortzetik, baldin eta iraganean egin izan balira, adibidez, liburutegi nagusiko obrak, Larrotxeneko hobekuntzak, Ernest Lukeko kulturetxe berria, Okendoko klimatizazio berria, fatxada historikoen zainketa. Guzti horiek ez dira egin, orain gabiltza guzti horiek egiten, edo bakaso, arlo personalean sartuta, Donostia Kulturako organigrama edo lanpostuen balorazioa. Guzti horiek ere egin dira, eta erabaki guzti horiek, jakina, badaukate borondate politiko pixu handia, baina badaukate ere ondorio ekonomiko bat. Eta uste dut hori ere badela mai gainean jartzeko elementu bat. Hartzen digutugun erabaki horiek, azkenean gure aurrekontua handitzera doazelako, eta aurten zehazki gure aurrekontua 4 milioi euroetan jetxi denean. Eta Elkarrekin Donostiako ordezkariari bai eraitzun nahiko nioke, ze beak tristura hitza aipatu du, eta baita ere, holako gizon bat ere parafraseatu du, baino argi utziko dut, 2020ko aurrekontuak egiterakoan, aurreko urtekoak, zuek 1 milioi euro bateko berakada proposatu zenuten gastu arruntean. Eta hori da, gure zerbitzuak elikatzeko bide bakarra. Beraz, esan bezala, lehenengo puntuari baiezko emango diogu, azterketa egingo dugu, baina beti ere kontuen hartuta hiriko argazkia eta honek ze suposatzen duen ekonomikoki. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Posten hau, lehenengo puntu hori, pentsatzen dut, oskatu beharko dela puntuka. Eskatu dezue, ez dut ulertzen zergatik bigarrenari, ez? Hain zuzen, auzotarrak ari badira hainbeste eskatzen, baldin badago zalantza nun kokatu izan daitekela
arazo zentraletako bat, uste beraiekin hontaz hitz egitea beharrezkoa dela. Beste gauza guztietan bezala, auzotarrekin kontrastatu inbarko dira gauza hauek. Kontuan izan behar da, aukera bat daukagula, gainera, aurrera begira, nun kokatu hori, interesgarria izan daitekela baloratzea bidebietaren eremua gainditzen duten beste auzo batzuk ere harrapatzea, adibidez Gaiztarro edo Herrera. Orduan, nik uste hau hasieratik kontuan izatea auzotarren parte hartzea beharrezkoa dela. Egon nola ere pozik, lehentasunetan sartzea eskatzen dugu, inbertsio planen lehentasunetan, bai, ze jakina konponketak egin behar dira, eta auzo berriei zerbitzuak eskaini behar zaizkie, jakina. Orduan, egin behar diana da, inbertsio plana eta inbertsio planen lehentasuna. Eta ez dugu nahi jarraitzea bidebieta azkentasuna izaten. Uste dugu, auzotarrek urte asko pasa dutela gehiegi esango nuke isilik, eta badagola kontzientzia hartze bat beren beharren eta nahien inguruan, jarraitu nahi dute beren auzoan bizitzen, jarraitu nahi dute bizi kalitate, nahi dute, aspiratzen dute, bizi kalitate maila handietara, beste Donostiako hiriko gainako auzoetan daudenaen parekoa, eta uste horri atenditu behar diogula, bait azkarren, hortarako, denon adostasuna egotia eskertuko genuke. Eskerrik asko, zuzenean bozkatzera pasatuko gera, 2 puntu dira, banan egingo ditugu, eta lehen puntuari aldeko botuak beraz, hau batez, lehen puntu hau, eta bigarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste 3 taldeak, beraz bigarren puntu hau ez ditzateke onartuko, baina denengoa bai, eta puntu horrekin mozioa onartuta geldituko ditzateke, ez dakit botaz pentsandarik nahi dan, ez, beraz, aurrera egingo dugu. 7. kontrol mozioa, Mikel Lezama Zubeldiak talde popularreko zinegotziak egina, 30 kilometroko gune berrien eresanak diela eta. Mikel Lezama Zubeldia, concejal del Grupo Popular, presenta moción de control sobre las afecciones de las nuevas zonas 30. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko. La ley que traemos hoy aquí, con la que se está legislando, es una ley a nivel nacional para limitar la velocidad de las zonas urbanas, pero es una ley genérica que interpreta o quiere pensar que hay muchas casuísticas luego a nivel municipal, a nivel de diferentes municipios, y permite hacer excepciones. De hecho, lo pone en el artículo 50, en el punto 3, menciona literalmente que excepcionalmente la autoridad municipal podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta una velocidad máxima de 50 km por hora, previa señalización específica. Esta legislación, estos límites nuevos que se están planteando, se están haciendo unilateralmente desde el Departamento de Movilidad sin contar con nadie. Las limitaciones van desde los 10 km por hora, que en principio iban a ser en zonas peatonales, pero que estamos viendo que se están haciendo también en zonas no peatonales, con el riesgo que esto conlleva también, porque hay muchos coches que a ralentí van ya a 13-15 km por hora. Y pensamos que si ponemos un límite a 10 km por hora, la gente está intentando buscar un sitio donde aparcar y ponemos un radar y le coge a 15 km por hora, es que estamos diciendo que va un 50% por encima del límite de velocidad. Y las multas no es baja, porque va por porcentajes. Luego están las zonas de 10-20 km por hora, que ya estamos viendo que además los propios conductores, no solo de bus, sino también del Urral de bus, ya comentan el peligro que supone ir a estas velocidades, porque muchos patinetes y bicicletas les adelantan, generando situaciones de mucho peligro. En las zonas 30 es verdad que hay zonas en las que, independientemente del límite, se circula a 30 por tráfico, semáforos, etcétera, pero hay otras muchas vías que la propia vía prácticamente te pide ir a más velocidad. Por lo tanto, va a exigir que muchos coches o autobuses vayan forzados incluso a mirar el cuentakilómetros en lugar de la vía y ver quién salta o no a la calzada. Luego, las zonas 40, que al final lo único que van a generar es caos porque es meter una velocidad más. Por lo tanto, en algunos de los casos creemos conveniente mantenerlo a 50, como por ejemplo en la carretera de la Concha o en el paseo de Anchieta, que además darían mucho oxígeno luego al servicio público de transporte.
Pero, como digo, se está haciendo de manera unilateral. Y la ley es necesaria, porque todos tenemos la misma visión de una ciudad más amable, con menos humos, en la que el peatón cobre todo el protagonismo del centro de las ciudades y cada vez más de las periferias. Y, sobre todo, esto acompañado, lógicamente, de un fuerte servicio de transporte público. Pero, lejos de apoyarlo, tal y como están tomando estas medidas de manera unilateral desde el Departamento de Movilidad, se están dando pasos para atrás. Por un lado, va a haber, si queremos mantener las frecuencias, va a haber menos paradas. Esto supone, se ha hecho un cálculo de aproximadamente 1 millón menos de pasajeros anuales. También las líneas tendrían que ser más cortas, no llegando a lugares a los que ahora llegan, incluso después de muchas peticiones o de peticiones vecinales para que llegaran las líneas a ciertos sitios, ahora se va a ir para atrás. O si no, simplemente que la frecuencia sea menor, en lugar de ser 5 minutos, a lo mejor 10 minutos. O luego está la otra parte, que sería, para mantenerlo todo igual, poner un coche más en las líneas que sufren ahora mismo estos retrasos. Quiero recordar que cada línea cada autobús nuevo, cada autobús más en funcionamiento supone 330.000 euros anuales más. Ahora mismo, sin contar con estas nuevas restricciones o límites de velocidad, ya hay 3 líneas que no llegan en sus horarios. Ya se han detectado 5 líneas que con estas restricciones no llegan. Y hay otras 4 que ya se ve que están también, que tienen también la necesidad de contar con líneas especiales. Por lo tanto, serían 12 líneas. A 330.000 euros son casi 4 millones de euros más al año. Todo esto, claro, por tomar las medidas de manera unilateral desde un despacho, simplemente vigilando a ver si técnicamente tiene soporte jurídico o no, pero sin tomar en consideración a ninguno de los agentes afectados. Y toda esta visión que tenemos de ciudad verde, de ciudad amable, que todos la compartimos aquí seguro, gira en torno a 5 puntos, que son muy sencillos. Son el transporte público, la red de Bidegorris, la llegada del topo, el metro, las peatonalizaciones y los parking disuasorios. Son 5 puntos de los que incansablemente estamos continuamente pidiendo que se nos pase o que se nos facilite un resumen. Bukatzen dut, bai. Que se nos pase un documento en el que se diga cómo se va a llegar a ese objetivo final. Lamentablemente no se nos ha entregado de ninguno de ellos, como para encima tener ya un plan integral. Por lo tanto, lo único que se está haciendo ahora mismo es poner parches con el costo económico que esto supone de crear para destruir y volver a crear, porque tenemos muy claro el objetivo, pero no tenemos ni de lejos claro cómo llegar a él. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Vaya, eskerrik asko. Bueno, pues antes que nada decir que nuestro grupo estamos de acuerdo con la filosofía que hay detrás de la ciudad A30. Reduce la contaminación, el ruido, mejora la seguridad vial y facilita la convivencia en la calzada entre coches y otros vehículos, como pueden ser las bicicletas o los nuevos vehículos eléctricos que cada vez se ven más en la ciudad. Dicho esto, también decir que convertir a Donosti en una ciudad 30 no puede limitarse simplemente a cambiar las señales y decirle a la gente que por donde antes iba a 50, ahora tiene que ir a 30. La ciudad 30 no debería reducirse a una adaptación de la gente que circula por la calle. Lo que debería hacer es una adaptación integral del espacio público a esa filosofía que hay detrás de la ciudad 30. Y en este caso no se ha hecho, simplemente se han cambiado las señales. Y además, por cierto, no todas las zonas están bien señalizadas y a veces se genera cierta confusión sobre a qué velocidad se puede ir en cada sitio. Y volviendo a esta filosofía de la ciudad 30, el objetivo principal debe ser desincentivar el uso del vehículo privado y favorecer otros transportes más sostenibles. Y en este caso no se está dando, ya que los principales perjudicados de estos nuevos límites son los autobuses urbanos, tanto sus usuarios como sus trabajadores. Porque la realidad es que se han cambiado las velocidades sin reconfigurar los semáforos o sin tener en cuenta que el recorrido que antes hacía justo yendo a 50 por hora ya no se puede hacer yendo a 30 y cumplir el mismo horario. Y esto es un problema real que está sucediendo en la ciudad. Y está pasando porque a este gobierno municipal le pilló el toro, con los deberes sin hacer y teniendo que hacer los cambios a prisa y corriendo porque estaba vencido el plazo del Real Decreto que exigía los cambios en los límites de velocidad. Por eso tenemos que decir que Ciudad 30 sí, pero haciendo todos los cambios necesarios para adaptar la ciudad en su conjunto y, por supuesto, manteniendo un servicio de autobuses de la misma calidad tanto para los usuarios como para los trabajadores. Y en ese sentido sí que me gustaría
pediros si puede ser la votación por puntos al Grupo Popular, al Grupo Proponente, ya que tenemos intención de votar todos los puntos a favor, excepto el 2, en el que nos abstendríamos, si ustedes permiten la votación por puntos, y lo haríamos porque este punto habla de mantener la velocidad 50 en la Concha y otras vías, y sin embargo no pensamos que esta sea la única solución para el problema que se ha creado y que haya que renunciar a reducir la velocidad. Creemos que otras soluciones, como una reconfiguración de todos los semáforos en función de las necesidades de las líneas de autobús, puede ser incluso más efectiva, aunque esto, claro, lo tendrían que estudiar los técnicos del departamento. Y, por tanto, bueno, pues si permiten la votación por puntos, votaremos a la inmensa mayoría de los puntos a favor. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Bueno, nahiz eta justifikazioan egon zalantzazko adierazpen batzuk ez, badakizu eta horitzen genuen azkeneko kontseiluan 50 hiriaren alde bagaude. Hemen hitz egin da mugikortasun eta udal gobernu honen jarreraz eta kontseiluan ere bota nun, eta da dekretua egia da derrigorrez maiatzaren 11an barkatu jarri zela, baina aurretik ja publikatu zen boean. Orduan, hilabeteak bazituen udal gobernu honek bere mugikortasun sailarekin, neurri horrek eragina izango zuen eragileekin plangintza bat egin eta bateratzeko egin bartzuten plangintza hori eta zer eragin izango zituen neurri honek beraiengan. Badakigu azkenan 30 hiria iriatseginagoa dela, eta hori esaten dute, seguruagoa, jasangarriagoa, osasuntsuagoa, eta abantaila asko dituena. Eta helburua aipatu da hemen ere, mugikortasun jasangarri baten bila jutea, autopribatuak kentzea hirietatik, garraio publikoa indartu eta oinezko eta bizikleten espazio berreskuratu. Baina berriro aipatuko, hori egiteko plangintza bat behar da. Eta ondo esan Itzolek ez bakarrik seinaletik aldatzen. Plangintza bat eta noski inbertsioak egin. Hiria dagoelako eraikita, orain dela 30 urteko mugikortasun batekin, abiadura batekin eta ikuspegi batekin, baina hori aldatzen hasi da. Hau hasiera baino ez da. Eta hori nahi baldin badugu jarraitzea, behar duguna da plangintza integral bat. Eta da askotan esan duguna hemen. Udal gobernu honek ez duela mugikortasun plan integral bat. Eta orduan zer egiten du? Partxeak jarri. Eta partxeak jartzen ditu. Eta zein da azkeneko partxea jakin deguna? Eta aipatzen da mozioan, da azkeneko Debuseko administrazio kontseiluan autobus liniei eragingo dien murrizketei buruzkoa. Karo, esaten digute, momentu batean aukera bat dela, mahai gainean dagoen dokumentu bat dela, lan egiteko dokumentu bat dela, baina udal gobernu honek publiko egiten du hori egingo duela. Orduan, nik azken aldi honetan udal gobernu honek daukan jarrera ikusita, zalantza handia dauzkan berezioten ditun, egitean ote ditun, egia eta gezurra zer den eta zer esan behar dion jendeari hemen herritarrei. Argi dago, Debusek bazukala lehenago eta Mikelek aipatu du linea batzuetan arazo bat. Linea batzuk bazetozten larri zeduenak. Eta inbertitu beharrean honekin egiten dena da, azkenean linea justu horietan, eragin zuzena daukaten 30 kilometro horiek, eta egiten da murriztu, berriro diot, inbertsio gabe. 30ko aldaketa honi eta Debusen sortzen den arazo honi, barkatu, baina esan genuen da kontseiluki bezala barkatu, ezin dioguna da murrizketekin erantzun. Egin behar dena da, zerbitzua mantendu eta kalitatezko zerbitzua. Beti defendatu dugu, Debus dela kalitatezko zerbitzu publiko bat. Eta hori mantendu nahi badegu, egin behar deguna da, inbertitu eta defendatu. Eta hortarako, erabiltzaileak eukiko dute kalitatezko zerbitzuek eta baita gidariek ere, askotan esan diguten bezala ere, eragin honek, beraiengan ere, badaukalako, neurri honek, barkatu, badaukalako, eragin zuzena beraiengan ere, bai. Orduan, argi dago, udal gobernu honen borondate politikorik ez dagoela aldaketa bat egiteko. Dekretoz jarri du, eta orduan hori konpontzeko partxeak egiten ari da, baina borondate politikorik ez dagoela. Eta hori onartezina da. Hori esan da, eskatu nahi nuke nik ere puntuka egitea. Lehenengo puntuan hasten ditu ingo gea, hemen hitz egiten delako 5 mugikortasun lerroi buruz, baina guk iruditzen zaigu ez dagoela guztiz osatua Donostiko mugikortasun lerroa eta faltako lirateke Adif, Lurraldebus, orduan guk hitz egiten dugunan plan integrala da oinezkoak, bizikletak, garraio publikoa eta auto pribatua, eta lehentasun horretan aplikatuz. Bigarrenean ere abstenitu ingo gea, uste degulako, saiakera bat egin behar degula, 30 kilometro orduko horri eusteko. Eta badaude hiri batzuk horren eredu direnak, ez, Pontevedra, Oslo, denako 30koa bat dutena, eta orduan, neurri egokiak hartuta eta plangintza bat eginda, hortara heldu gaitezkela. Hirugarrena noski babestu ingo dugu,
eta laugarrenan ez dugu babestuko neurri hori, eta bosgarrenan abstenitu egingo geha. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak? Sí, bueno, voy a hacer algunos comentarios a contestación de lo que se ha dicho aquí y luego contaré nuestro planteamiento. Me decía el Partido, dice por escrito el Partido Popular en esta moción, dicen textualmente, entendemos y defendemos que el futuro de la ciudad pasa por una reducción muy importante, por no decir la desaparición del vehículo privado. Y recuerdo que en la moción anterior el señor Corominas nos pedía aparcamientos y aparcamientos para residentes. Bueno, y contradicciones como esta, por no dejar solo al Partido Popular, voy a decir una contradicción de Elkarrekin Donostia, que están a favor, y así lo creo, de la velocidad de 30 kilómetros por hora, pero nos aseguran que tenemos que mantener el nivel de servicio, el nivel de calidad extraordinario que tiene de bus. Les digo, pues eso es imposible. Podemos mantener las frecuencias, podemos meter más autobuses, podemos mantener las líneas y las frecuencias y todo, pero la velocidad comercial es pura física. La velocidad comercial se va a reducir. Si donde antes se podía ir a 50 kilómetros por hora, ahora, como dicen, vamos a ir muy bien a 30 kilómetros por hora, pues la velocidad comercial va a ser menor. Y la velocidad de llegar al destino es un importante factor de la calidad del servicio. Por tanto, como en otros puntos y como he dicho antes, pues vuelve a ser un tema que necesita un equilibrio donde se pongan en la balanza las bondades de ir a 30 kilómetros por hora, una de las cuales nadie las ha mencionado aquí, y es el menor riesgo de accidente, y si hay accidente tendrán menos consecuencias negativas o menos graves. Me decía el señor Lezama la atención extra que necesitas, y eso es un comentario bastante común, ¿no? La atención extra que se necesita para ir a 30. Pues yo digo que bendita atención extra para ir a 30, porque la peligrosa atención no extra que tenemos para pasarnos de la velocidad es la que ocasiona accidentes. Esa es la que ocasiona accidentes y si no, podríamos hablar con Stop Accidentes. Bueno, a lo que iba, el tema efectivamente es un tema de equilibrios, otra vez. Hemos intentado, y así lo hemos hecho, con un plan, por supuesto que tenemos un plan. Está planificado, pensado, analizado y decidido cambiar muchos de los viales a 30, dejarlos en 30 y mantener, que se pueden cambiar, pero como decía el señor Lezama, es verdad que se pueden mantener a 50 los viales, pero hay que justificarlos, no por que digamos, pues porque sí, a 50, hay que justificarlo. Bueno, nuestra decisión era mantener muchos viales a 30 y aquellos que más afectan al transporte público, dejarlos a 50 y a 40. Claro, va a tener afecciones que las vamos a ir solventando. Y creo que también es conocido por todos que cada vez que hay una actuación en transporte, la situación definitiva no es instantánea, necesita su tiempo y este caso también necesita su tiempo y por eso no están tomadas las medidas que vamos a tomar. Hay que esperar a que la situación se vaya estabilizando. Y por acabar, ante ese panorama desolador que nos han descrito tanto el representante del Partido Popular como de otros partidos, decir, no me suele gustar a mí tirar de refranes y de dichos, pero en este caso voy a ir a por uno de ellos, el que decía el Quijote, cuando ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Eskerrik asko, izteko txanda talde Popularrak. Eskerrik asko. Bueno, ha comenzado usted hablando de contradicciones. Voy a empezar yo también por la que ha hecho usted, porque hace poco a mi compañero Corominas le decía que cuando se mezclan temas es que no se quiere ir a lo concreto y es que usted ha mencionado muchas cosas pero no ha concretado en ninguna. Por lo tanto, sí que me gustaría que usted también intentara ceñirse al tema. Decía usted el refrán que cuando hace ruido pues parece que cabalgamos. Es que aquí el problema precisamente es que es que parece que Debus no va a cabalgar jamás como sigamos así. Y es que no somos catastrofistas. Es que este problema que tenemos sobre la mesa, repito, es porque han intentado hacer algo de manera unilateral, sin contar con el servicio de bus, desde hace mucho tiempo, que ya hace más de un año que se anunció que esta ley iba a estar sobre la mesa, y a día de hoy todavía ustedes no han puesto un plan sobre la mesa, les han obligado al propio servicio de transporte público a hacer un plan porque ustedes, con total inacción,
no han presentado nada y ellos, viendo que les pillaba el toro, viendo que no cabalgaba, han tenido que hacer ellos el ruido. Dicho esto también, nosotros desde el primer momento nos hemos ofrecido, y usted lo sabe bien, señor Arana, a echarles una mano en tema de bidegorris, en tema de debús, que encima le dimos nuestro apoyo cuando no tenía todo el apoyo mayoritario de esta sala, y el de las peatonalizaciones de la ciudad, precisamente para lograr un plan integral de la ciudad de la movilidad. Todavía no hemos recibido llamada alguna y seguimos sin tener ningún plan de movilidad sobre la mesa. Lo único que tenemos, como bien han mencionado también antes los compañeros de los grupos de la oposición, tenemos cantidad de parches que se van poniendo por la ciudad, una gestión a palos de ciego, porque lo que hoy nos parece que está bien, dentro de un año vemos que puede estar mejor o que se podía haber hecho mejor, volvemos a romper para volver a hacer, y al final lo que se está viendo es una nefasta gestión de todo el patrimonio público, de todo el dinero público y de todo el tiempo y trabajo público. Es que ricasco. Y agradecer a la oposición los puntos, al resto de grupos los puntos que votan a favor. Es que ricasco. Aizuri, iztego txanda de Sí, efectivamente, tiene razón que no he concretado en los puntos. Nuestro voto va a ser que no. Y además quería insistir en el punto 4 y el punto 5 que nos pone a votación el Partido Popular. Habla del radar móvil, habla de los agentes de movilidad, que se pongan bien visibles. Los agentes de movilidad siempre están visibles, están siempre visibles. Los puntos donde se ponen se publican todos los días a primera hora y se hace absolutamente con transparencia. Yo quisiera añadir una cosa. A nadie que vaya a una velocidad mayor de la permitida se le va a sancionar. A nadie, a nadie. Y eso es lo primero que tendríamos que recomendar desde aquí. Que a nadie se pase los límites de velocidad. Los agentes de movilidad se ponen de forma transparente. Eskerrik asko, 5 puntu dira, mozioak dituenak, banan-banan egingo ditugu. Lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, jeltzaleak sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialistak, jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu, ez da onartzen, hirugarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, talde popularrak, kontrakoak, sozialistak, jeltzaleak, ez da onartzen, laugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, talde popularrak, kontrakoak, sozialistak, jeltzaleak, EH Bildu, ez da onartzen, eta bosgarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, talde popularrak, kontrakoak, sozialistak, jeltzaleak, abstentzioak, EH Bilduk, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 8. kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko zinegotzi Ricardo Burutaran Ferrek aurkeztua, hirigintza sostengagarriko zinegotzi ordezkariak hirigintzako arau orokorrak onestearen arira merkataritza establezimendu handiak antolatzeari buruzko legeaz egindako adierazpenak direla eta. Moción de control que presenta Ricardo Burutaran Ferré sobre las manifestaciones de la Delegada de Urbanismo Sostenible con motivo de la aprobación de las normas urbanísticas generales sobre la Ley de Ordenación de Grandes Establecimientos Comerciales. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues el pasado mes se aprobó por este Ayuntamiento Pleno uno de los documentos más importantes de la norma suprema del urbanismo a nivel de ciudad, que es el Plan General, y en concreto, en este caso, las normas urbanísticas generales. La aprobación de las normas urbanísticas generales tiene una especial complejidad en la tramitación administrativa, un especial de alguna forma análisis por los distintos servicios e instituciones, en este caso, puesto que entre la segunda y la tercera aprobación, entre la aprobación provisional y la definitiva, media la necesidad de tramitar el informe de la COPU, de la Comisión de Ordenación del Gobierno vasco. Y con ocasión del informe de la Comisión de Ordenación del Gobierno vasco advertíamos en ese informe, en el informe de la COPU, que se hacía mención a dos cuestiones, una cuestión menor y una segunda cuestión con respecto a una cuestión sobre la que en este Ayuntamiento Pleno hemos debatido en distintas ocasiones, cuál es de alguna forma
el establecimiento de determinados límites, de determinadas regulaciones para la apertura de grandes superficies comerciales. Y en este caso se decía que efectivamente en ese informe se decía que era pertinente o que, bueno, que se entendía efectivamente ajustada la eliminación de lo que decían las normas urbanísticas anteriores en la medida en que efectivamente las mismas venían referenciadas a lo que establecía en el PTS, que había sido invalidado por parte del Tribunal Supremo, pero que, no obstante, se recordaba al Ayuntamiento que el Parlamento Vasco había aprobado la Ley 10/2019 de 27 de junio de ordenación territorial de grandes superficies comerciales, en el que establecía una serie de limitaciones, una serie de regulaciones sobre esta situación. Curiosamente, en la misma línea, Dendartean, la Asociación de Comerciantes de Dendartean, realizó distintas alegaciones sobre esa cuestión. Y curiosamente, pues en base a las alegaciones realizadas en periodo de exposición pública, pues nuestro grupo realizó distintas enmiendas con respecto a esa cuestión. Lo que ya nos parece más sorprendente es cuando la delegada, para contestar y para justificar la negativa de los partidos que sustentan el equipo de gobierno a respaldar las citadas enmiendas, bueno, pues dice que cuando se le habla, se le recrimina que ha habido un ocultismo por parte del Gobierno municipal, dice, y ocultismo no, se trataba de un error que antes de tener el Pleno ya estaba corregido. Textualmente es lo que dice, que antes de traer al Pleno ya estaba corregido. No es lo que dice el expediente urbanístico, no es lo que dice los sendos informes, porque hay sendos informes de la Dirección General de la Dirección de Urbanismo, ni el informe externo, ni el informe del director de urbanismo complementario. No es lo que dice cuando se informa a las alegaciones realizadas por Dendartean y no es lo que dice cuando se informa a las enmiendas presentadas por EH Bildu. Y por todo lo cual, ¿qué le pedimos al Gobierno municipal? Que, bueno, pues el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal, así como a todas las personas que detengan delegaciones en el mismo, a que como representantes del Gobierno municipal se abstengan de recurrir a la utilización de argumentos falsos o erróneos para justificar sus decisiones políticas sobre el contenido del documento objeto de aprobación, contribuyendo con ello a generar una imagen distorsionada a la ciudadanía del contenido real del documento objeto de aprobación. Vamos, dicho de forma fácil, que no se engañe o que no se genere dudas a la ciudadanía sobre lo que efectivamente se está aprobando. A la mañana la portavoz del Partido Socialista decía que no se puede utilizar la mentira. Pues bueno, pues evidentemente esta moción lo que pretende es eso, que no se pueda utilizar la mentira. Y en segundo lugar, se insta al Gobierno municipal a que en la línea de lo sugerido por la Comisión de Ordenación del Territorio y al parecer por la propia delegada se corrija esta cuestión. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, barkatu, talde popularrak, ez, talde sozialistak, ez. Barkatu, explicación de voto había pedido. Sí, pero eso es después de votar, sí. Talde jeltzaleak, ez, eta ezagititzi nahi duen EH Bilduk. Bueno, pues la verdad es que, bueno, en estas ocasiones ya no solo nos encontramos ante una situación donde, bueno, pues se falta a la verdad de forma clara sobre lo que efectivamente está sucediendo, algo que de por sí ya es sumamente grave, sino que además cuando se trae esta cuestión y se puede explicar esta circunstancia, se rehúye efectivamente a dar explicaciones sobre el asunto. Hombre, nos tememos que efectivamente es que hay ocasiones en las que es difícil dar justificación cuando no la hay. Y suele ser mejor, efectivamente, bueno, pues rectificar, decir que efectivamente no ha sido cierto, tomar nota y no volver a repetir los errores. Pero la verdad es que este Gobierno municipal, desgraciadamente, está haciendo últimamente gala del recurso a la mentira y a las inexactitudes en distintas declaraciones que está realizando una y otra vez. Y el pleno de hoy ha sido un ejemplo más de una de estas, porque también por parte de la delegada de urbanismo, con ocasión de la aprobación del plan especial, ha dicho una cosa con respecto a que si se cumplía o no se cumplía de alguna forma las limitaciones establecidas acústicas, ha dicho que no era cierto y están de nuevo, le reto a la concejala delegada a que analice el expediente y que compruebe que efectivamente es tal y como le he dicho esa cuestión.
porque tenemos la manía efectivamente de comprobar los expedientes, de leer los expedientes y de ver lo que se dice en los mismos. Si hay otras cosas que se escapan al expediente, lógicamente se escaparán a nuestro control, pero entendemos que debemos gozar todos de las mismas herramientas, se debe dar a todos los grupos las mismas posibilidades de intervención a partir del conocimiento de las mismas y, por tanto, nosotros nos sujetamos a los expedientes y a lo que se contienen en los informes que obran en los expedientes. Y desde ese punto de vista lo que le estamos pidiendo es efectivamente rigor, que se actúe con rigor, que se actúe con transparencia y que desde luego las decisiones políticas se tendrán que justificar con arreglo a criterios políticos. Desde luego no se pretenden ni se puede pretender justificarlas con arreglo o con el recurso a otro tipo de circunstancias como pueda ser el faltar a la verdad. Izteko txanda gobernuak. Eskerrik asko. Mire, señor Burutarán, en el primer punto de la moción, se le ha olvidado leerlo, usted utiliza la palabra detentar. En un principio, inconscientemente y muy inocentemente, pensé que estaba utilizando dicha palabra sin ser consciente del significado de la misma. Pero a tenor de la moción, no tengo duda alguna de que usted es plenamente consciente del significado de la misma. Detentar. Ejercer un cargo público especialmente de forma ilegítima. Mire usted, los concejales delegados que aquí me acompañan, por cierto, elegidos democráticamente hace ahora 2 años, no detentan delegaciones, señor Burutarán, sino que ejercen sus competencias delegadas por el alcalde. Y lo hacen, además, con la legitimidad que les otorga el haber obtenido nada más y nada menos que el 53,45% de los votos emitidos por las y los donostiarras con derecho a voto. Y dicho lo anterior, le adelanto que vamos a votar en contra de esta moción y aquí va a acabar mi intervención. Como bien ha dicho usted, voy a dar por callada la respuesta, no porque no se la pueda argumentar, porque se la podría argumentar y muy bien, sino que, parafraseando a un poeta y escritor inglés, Joseph Addison, el silencio nunca se manifiesta con tanta contundencia como cuando se emplea como réplica a la calumnia y a la difamación. Y aquí acabo. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gera beraz, mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen, ez da boto azalpen txanda eskatzen du, talde sozialistak. Barkatu bai. Bueno, solo explicar que nosotros hemos votado a favor, hemos entendido que en este sentido, pues si se han dado argumentos falsos o quien haya dado argumentos falsos en este sentido, pues que lo que se está aprobando, lo que se estaba aprobando no era lo que se estaba realmente diciendo, pues evidentemente no nos parece legítimo en política, sino que cuando quien sea traiga algo para ser aprobado en este pleno, pues que tiene que ser capaz de defenderlo con argumentos veraces. Eskerrik asko. Orain bai, talde sozialistak. Sí, pues nosotros hemos votado que no, y además muy a gusto que hemos votado que no, porque, claro, no es la primera vez que en este pleno se resta o se cuestiona la credibilidad, la legitimidad democrática de este Gobierno municipal, de estos delegados y delegadas, y al mismo tiempo de ustedes también, porque claro, si nosotros estamos aquí sin la legitimidad que nos dan los votos de las personas que nos han votado, pues a ustedes tampoco, ¿no? Habrá que darles legitimidad para decir, además, sin ningún pudor, lo que les viene en gana. Y, señor Burutarán, creo que usted es abogado y lo que usted está diciendo, yo creo que si fuera así, si usted se lo creyera, no estaría aquí, estaría en otras instancias. Solo le digo eso, no todo vale, no todo vale. Eskerrik asko. Señor alcalde, Señor, se nos ha acusado de injurias y calumnias. Señor Burutarán, no tiene usted la palabra, no tiene usted explicación de votos, el punto está agotado y pasamos al siguiente punto. Eskerrik asko. Pasamos al segundo punto. Pasamos a la siguiente cuestión.
A ver, que no hay debate, que se ha acabado el punto, señor Burutarán, que se ha acabado el punto, que se ha acabado el punto. Oiga, esto es un pleno de un ayuntamiento, no un circo. Muchas gracias. Hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control presentada por Garbiñe Alquiza López de Samaniego relativa al proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y de renovación del firme en la calle Irurac. Bai, EH Bilduren txanda. Bueno, mozio hau da, lehen Olaiak abiatu duen bidetik ez, eta Marisolek gezurtatu saiatu den bidetik, prentsan saldu den proiektu bat, baina egin aurretik eta egin ez dena. Egia esan behar badegulako delako pixkat lotxagarria eta harrigarria gertatu dena proiektu honekin. Hasteko, promesaz beteriko ez proiektua delako, eta gauzatu alizateko, ekarri barri izan ditugulako 3 interpelazio, 2 kontrol mozio eta galdera bat. Eta ekartzen ditugu bizilagunek eta bizilagun elkarteek eskatuta. Eta zein da proiektua? Proiektua da Irurak kaldeko arkitekto oztopoak egokitzeko eta lurzorua berritzeko proiektua. Proiektua 2018ko irailean onartu zen tokiko gobernu batzarrean. 149.993 euroko aurrekontuarekin eta 2 hilabete eta erdiko exekuzio epearekin. Helburua zen, Irurak kaleko zenbaki batzuetako eta Koru Andreko Maria kaleko beste zenbakiko irisgarritasuna hobetzea. Hau da, bizilagunak, aipatu izan dugunean askotan bezala, Intxaurrondo auzo zaharra da, eremurtako bizilagunak adinez ere, aurrera doaz, eta behar dukate irisgarria behar dute, irisgarritasuna beraien etxe ataritara iristeko, eta honek bermatu egin bertzuen hori. Proiektua onartuta, bakarrik lanak esleitza falta zen. Eta, orduko bide publikoetako zinegotzia den Miguel Ángel Diezek ere, 2019ko urtarrila edo otsailerako obrak bukatua egotea aurreikusi zuen. Hau da, 2 urte pasaira. Hori eginda, 2019ko uztailaren 15ean horri buruz galdetu genuen, eta esan zitzaigun hirigintza txostena oraindik egiteko zegoela eta hori gabe ezin zela esleipenik egin. Aukera bat eman genion gobernu hori. Eta beste interpelazio bat aurkeztu genuen eta eraman genuen udal batzarrera 2019ko uztailaren 18ean. Eta aho batez onartu genuen denek, Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari Irurak eremuko bizilagunen mugikortasun beharrak kontuan hartuz eta aurretik esan zitzaiena betetze aldera, lehen bailen gauza dezala Irurak kaleko arkitektura oztopoak egokitzeko eta lurzorua berritzeko proiektua. 2 urte egingo ditu uztailean. Ikusita proiektua ez zihoala aurrera, eta bizilagunek ez euskaten informaziorik eta bizilagun elkartearekin hitz egin da, 2019ko azaroaren 19ean berriro bizilagunek eskatzen dute informazioa, Miguel Ángel Diezi berriro, ez daukate informaziorik, ekartzen dugu berriro interpelazio bat, eta esaten zaigu, orduan bizilagunek emandako baimen batzuekin arazo batzuk egon zirela, eta horiek konpontzen ari zirela. 2019ko abenduan. 2021ko maiatzean gaude. Eta, berriro, 2021ko maiatzean, batzordetan galdetu dugu honi buruz. Eta, esan digute, gauza bera. Hau da, jabeek haien lurrak eman dituztela, eta momentu honetan, udalean dagoela tramitazioa, hau da, orain, 2 urteko edo urtebete terdiko erantzun bera, eta arazo nagusia ondare atalean dagoela. Iruditzen zaigu, jada, ordua dela, hau egiteko. Bizilagunek arkitektura oztopo ugari dituzte, 2018tik dago onartua, 2019ko urtarrila otsailean gauzatu egon bartzun proiektu honek, eta oraindik ez dira ere lanekin hasi. Hori horrela eskatu nahi duguna da, jada, esan digutenez ondare atalean badagoela horrelako atasko moduko bat, ondare atala indartzeko behar diren neurriak hartzea, horretarako giza baliabideak, antolaketa neurriak, baliabide materialak eta bestelakoak ezarrita, proiektua aurrera eraman alizateko. Bestalde, Irurak eremuko bizilagunen mugikortasun beharra kontuan hartuz eta aurretik esan zitzaiena betetze aldera urte hau amaitu aurretik lanak abiatzea, eta azkeneko puntua Irurak kaleko bizilagunekin batera, jarraipen batzorde bat osatzea. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Tal y como señalaban desde H. Bildu, el grupo proponente de esta moción, en agosto de 2018 se redacta el proyecto de mejora de la accesibilidad y renovación de pavimentos en el grupo Irurak, en Intxaurrondo.
Un mes más tarde se acuerda en la Junta de Gobierno local la aprobación del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y renovación del pavimento. Y, bueno, dentro del documento, como se puede apreciar, ya se contempla que las obras necesarias para la urbanización de una de las zonas del grupo de Nuestra Señora del Coro, la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes, de modo que al menos pueda existir un itinerario peatonal accesible hasta cada portal, y la limpieza y el sellado de los pavimentos de las aceras, tiene como objetivo, bueno, pues mejorar evidentemente los accesos a los portales, ya que están a diferentes alturas, con diferentes itinerarios de escaleras y barreras arquitectónicas, y que presentan evidentemente deficiencias respecto a la accesibilidad peatonal, ¿no? Se preveía, como se ha dicho, un plazo de ejecución de 2 meses y medio. Y, por tanto, bueno, hay que recordar que el entonces concejal de Vías Públicas, Miguel Ángel Díez, anunció que las obras podrían estar finalizadas para enero o febrero de 2019. Estamos hablando de que estamos tratando este asunto nuevamente 2 años más tarde y sigue sin ejecutarse. Tal y como se ha señalado, se han presentado diferentes iniciativas a pleno, aprobada, por ejemplo, en julio de 2019 por unanimidad, la necesidad para facilitar la movilidad de los vecinos de esta zona y cumplir con lo que se les había indicado anteriormente, procedieran a la ejecución cuanto antes de este proyecto, ¿no? En diciembre de ese mismo año, a la vista de que no había avances, vuelve a haber una interpelación, ya que la Asociación Vecinal de Inchaurrondo Viejo había registrado el 19 de noviembre de ese año, de 2019, a través del registro, una pregunta al concejal de Vías Públicas. Entonces, informan que hay problemas con algunos permisos. Y, bueno, una vez más, preguntado al respecto en las comisiones de mayo, se vuelve a señalar que, bueno, pues que las propietarias y propietarios ya habían aportado sus terrenos y que en ese momento se estaba tramitando en el ayuntamiento. Bueno, lo mismo que habían respondido un año antes, ¿no? Tras reconocer que este proyecto se está dilatando en exceso, ahora el principal problema parece estar en la sección de patrimonio, debido a lo que señalan escasos recursos existentes en la misma y que este y otros proyectos están atascados. Bueno, desde nuestro grupo, evidentemente, vamos a apoyar la propuesta que se trae a pleno, que no es otra que reforzar esa sección de patrimonio, habida cuenta que ahora el problema está allí, y así poder cumplir con los compromisos que se habían adquirido con los vecinos y las vecinas. El plazo que se plantea para la ejecución de la obra, que sea iniciar las obras antes de final del año, nos parece del todo razonable, teniendo en cuenta todo lo que se ha dilatado ya en el tiempo y que, bueno, que creemos que no tiene que haber ningún problema por parte de este Gobierno para asumir el compromiso de lo que se ha planteado, y asimismo que haya una comisión de seguimiento de las obras, porque entendemos, bueno, pues que habida cuenta de los problemas que ha habido hasta ahora, para poder empezar será importante hacer un seguimiento cercano para poder concluir cuanto antes. Y, bueno, nosotras estamos expectantes de lo que el Gobierno municipal vaya a responder ante esta solicitud, pero entendemos que, tal y como se ha hecho en anteriores ocasiones en relación a este mismo asunto, aprobará la moción que se plantea. Sin embargo, sí quisiéramos trasladar una última reflexión, y es que resulta incomprensible que no haya ningún mecanismo que permita obligar al Gobierno a cumplir lo que aprueba. Porque vemos que una vez tras otra, cuando no se dedican a pasar el rodillo, aprueban iniciativas que luego no cumplen, Caray, Andrea. como es el caso actual. Y termino. Pero también otros que hemos podido ver hoy. Por lo tanto, cumplan con la palabra dada. Estamos hablando de algo tan imprescindible como garantizar la accesibilidad a las vecinas a sus viviendas. Y, bueno, no me imagino una situación como esta en barrios con renta elevada. Nuevamente, Garai, estamos Andrea. hablando de un barrio del distrito este. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde Popularrak. Gracias, señor presidente. He de reconocer que la zona de la que hablamos, calle Irurac, es una zona muy complicada y con múltiples barreras arquitectónicas. Pero también es cierto que el 11 de septiembre del 2018 la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y de renovación del firme de la calle Irurac y Santa María.
Transcurrido casi un año, el Pleno de 18 de julio del 2019 aprobó por unanimidad se ejecutara cuanto antes lo aprobado por la Junta de Gobierno de 11 de septiembre del 2018, es decir, el acondicionamiento de barreras arquitectónicas y renovación del firme de la calle Irurac, todo ello debido a las necesidades de movilidad de los vecinos de la zona. Han transcurrido casi 3 años y todo sigue igual. Este equipo de Gobierno debe ser fiel con lo que se aprueba en la Junta de Gobierno y cumplir con lo aprobado en la medida de lo posible a la mayor brevedad. Y más en este caso, ya que estamos hablando de eliminar barreras arquitectónicas o aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados vecinos de la zona puedan llegar a los portales de sus viviendas o acceder y moverse por el espacio público urbano. Este Gobierno municipal tiene que garantizar a los vecinos de la calle Irurac la accesibilidad a sus viviendas, adoptando aquellas medidas que crean necesarias y debe hacerlo sin más demora. Solicitamos se nos admita la votación por puntos. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, pues nosotros también íbamos a pedir la votación por puntos, o sea que si no tienen inconveniente, pues espero que así sea. El relato en el tiempo es el que es, eso no lo vamos a negar y no lo hemos negado nunca. Y tampoco hemos negado nunca las dificultades que había. Y lo hemos dicho claramente. No hemos ocultado que el proyecto se aprobó y que a la hora de comenzar a ejecutar ese proyecto ha habido situaciones de terrenos particulares que necesitaban el tratamiento administrativo correspondiente que ha alargado en demasía el plazo para solucionar este problema y abordar la actuación. Lo hemos dicho, no lo hemos ocultado, ni hemos dado versiones que no se correspondan con la realidad. Ahora, en el Departamento de Patrimonio hay una nueva persona, está ya con este tema y esperemos que en el plazo más breve posible podamos abordar esta obra. Lo hemos dicho claramente y en eso creo que no se nos puede tachar de ni ocultismo ni de andar, no, lo hemos hecho así y lo hemos aclarado desde el primer momento. Por eso vamos a votar que sí al primero y al segundo punto y que no al tercero, para abordar definitivamente ya este tema que tenía que estar resuelto mucho antes. Y así lo hemos reconocido también. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda EH Bilduk dauka. Ez dezute ezkutatu, baina ezin dena da proiektu bat saldu, esperantzak sortu, jendeari esan irisgarritasuna bermatuko diozutela eta 3 urte beranduago ez egin. Hori da ezin dena. Holako proiektuak ezin dira hainbeste luzatu. Eta onartezina da. Arazoak arazo, horako proiektuak ezin dira luzatu. Esan dugun bezala, Intxaurrondo auzoa auzo zarra da. Eta horrelako esku hartzeak egin behar dira. Eta leno, hirigintza zinegotziak ere aipatu ditu, Irurac, Los Luises, Oleta, baina eske egin behar dira. Gu bizi gara auzo horietan, gure senideak bizi dira horietan, gure seme-alabak bizi dira auzo horietan. Eta eskubidea daukate, beraien atariraino, irisgarritasunez iristeko, edo daukagu, bertan bizi gehalako. Auzo zartu horietan bizi gehagu. Eta ezin gaituzue eduki, 3 urte hori egin gabe. Orduan, hau da bidea, baina bide hori da egitea. Eta horretik, postu iten geha, azkenan urtea amaitu horretik lanak abiatzea, postu bertako bizilagunak esango nuke postuko direla, deno esan bezala, bizilagunak ere, Intxaurrondoko bizilagunek ere, eskubide daukagulako beste auzoetan egiten den bezala, interbentzioak edo esku hartzeak edo proiektuak lehenbailen exekutatzeko. Hala ere, pena handia hartzen dut 3. puntuan ezezkoa esatea, ikusita zer arazo eman dituen honek, eta gardentasunari begira, nolatan ez dezuten onartzen, jarraipen batzorde bat edo bizilagunekin batera, proiektu honen
jarraipena egin alizatea eta informazio eguneratua izan dezaten beraiek. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, delegatuak izteko txanda. Bai, antes se me ha olvidado mencionar una cosa, que este proceso dilatado en el tiempo, demasiado dilatado en el tiempo, lo hemos llevado a cabo hablando constantemente, sí, señora, sí, constantemente con los representantes de las comunidades de vecinos afectadas. Y, hombre, no le voy a decir todas las llamadas de teléfono que se han contestado y que se tienen desde el Departamento de Mantenimiento específicamente con una persona, con un responsable del departamento, porque sería prolijo, pero que los vecinos y vecinas saben perfectamente en qué situación está este proyecto, también. Mi esker. Eskerrik asko zuri. Bozkatu ingo dugu jarraian, 3 puntu dira, banan-banan joango gera, lehenengo puntuaren aldeko botuak. Hau batez, bigarren puntuaren aldeko botuak. Hau batez, eta 3. puntuaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, 3. puntu hau ez da onartzen, 2 punturekin beraz, onartuak geldituko ditzateke mozioa. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 10. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldearen bozeramaile Aitzole Aronetak aurkeztua, Donostian COVID-ari eta egoera berriari aurre egiteko plan bat onartzeari buruzkoa. Moción de control relativa a la adopción de un plan en Donostia ante el COVID y la nueva situación, presentado por Aitzole Aroneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues hemos traído esta moción para tratar en este pleno algo que a nosotras nos parece que es fundamental, que es la necesidad de un plan contra el COVID precisamente para este verano. Pero no solo algo que sirva para controlar la propagación del COVID, que es y va a seguir siendo importante este verano, sino un plan que sirva también como punto de partida y que marque el camino de lo que queremos que la ciudad sea cuando todo esto pase. Ildo horretan, guk gai hau batzordetara eraman genuen, alkaterekin ere eztabaidatzeko, eta alderdi horietan gobernuaren nolabaiteko ekimen falta dagoela nabaritu genuen. Donostian aurrera eramateko interesgarriak iruditzen zaizkigun zenbait neurri dakartzagu hortaz, batzuk aipatuko ditut. Lehenengoa, adibidez, ingurumenaren ikuspegitik eta tunel honen amaieran argia ikusten hasi garela dirudien arren, hemendik pandemia amaitu arte, milioika musuko erabilituko ditugu Donostian, ez dakigu nola kudeatuko diren hondakin horiek, eta guk beste leku batzuetan, edo baita enpresa handietan ere egiten ari den zerbait proposatzera gatoz, hau da, erabili eta botatzeko musukoak birziklatu ahal izateko bilketa puntu seguruak egotea. Otra medida que además ya se está haciendo en otras ciudades es la instalación de medidores de CO2 en espacios interiores para garantizar que son seguros. Está demostrado que con los medidores de CO2 se puede saber si el aire se renueva adecuadamente en un espacio para reducir la transmisión del COVID y prevenir contagios. Como he dicho, ya se está haciendo en otras ciudades con normalidad y en Donosti, en concreto, esta podría ser, a lo mejor, una forma de solucionar el problema que tienen algunos bares, por ejemplo, los de la parte vieja, que no tienen posibilidad de poner terraza en el exterior. Otro de los aspectos que proponemos tiene que ver con la planificación de las actividades de ocio y culturales durante el verano. Donostia tiene un potencial enorme para este tipo de eventos. Podría buscarse una manera de que sean al aire libre, que se hagan de una manera segura y que además estén orientadas a las diferentes personas de la ciudad. Es decir, no solo que también grandes festivales como los que se han celebrado históricamente en Donosti, sino también eventos más enfocados a lo local y que estén enfocados a jóvenes, pero también a mayores o a niños y niñas. Siempre haciendo caso de las indicaciones de los expertos y de las autoridades sanitarias y haciéndolo con seguridad, pero teniendo una programación que sirva para activar de una manera más emocional a la ciudad
y que permita aliviar esa llamada fatiga pandémica que después de más de un año ya nos está pesando a todos y a todas. Y por último, tenemos que seguir teniendo en cuenta, evidentemente, cómo superar las afecciones que se han producido y que sigue produciendo el COVID en la ciudad. Ya avanzamos algo con las enmiendas acordadas en los presupuestos en temas que nosotras considerábamos fundamentales, como las ayudas a la hostelería y al comercio local, la vivienda o, por ejemplo, al respecto de la situación de las personas que viven en la calle, o de cómo afecta la pandemia y cómo ha afectado de manera desigual a mujeres y a hombres. Pero tenemos que seguir avanzando y poniendo los recursos necesarios para conseguir que Donostia siga avanzando y que sea una ciudad mejor que cuide a las y los donostiarras. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues es justo reconocer que, aunque no sea muy a menudo, cuando ha hecho le acierta, pues hay que felicitarla. Y creo que es una moción muy coherente, una moción necesaria, que vamos a votar a favor. O sea, no hay mucho más que decir. Así que eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, mila esker. Bueno, guk lehenik eta behin puntuka bozkatzera eskatzen diogu proponenteari. Eta hasiko naiz, seigarren puntuan, edukontzi espezialak edo musukoa sortzeko eskatzen denean, guk horre ere zalantza asko ditugu. Alde batetik, badagoela ja edukontzi bat espreso hortarako eta udalak egin ditu informazio kanpaina bat non jakiteko non bota behar da, ez? Uste dugu hori dela egokiena egiteko, bestela beste edukontzi bat jartzeko hiri osoan agian oso luze izango litzateke eta oso astuna eta gaina badagola, ez? Eta hortan, ideia gola ona izan arren, ez dugu oso egokia momentu honetan ikusten, beraz, abstenitu gengo gara, ez? Beste gainontzekotan, egile esan da, suposatzen dut, azken urte honetan ere jakin izan ditugu, zen neurri jartzen dituen udalak arlo batean edo bestean, kultura arloan edo gune publikoetan nola sartu eta hori ere arautua dagoela, ez? Guk baiezko botoa emango diogu gainontzeko puntuetan. Zergaitik, uste dugulako plan oso kontzeptu zabala da, ez? Eta ez da orain arte, udalak egin duena da, neurri sorta bat atera, bata bestearen atzetik, baina uste dugu hori kokatu egin behar dela ere, etorkizunerako ere zenolako ondoriak izango dituen pandemiak eta are gehiago, zenolako eragina egingo dion hori terraibiz. Aipatzeko eta aipamen berezia 7. puntua egingo nioke, ez? Gaur, irakurri dugu periodikoan, medio batean, esatu zen, la masa salarial de las mujeres cae 3 puntos más que la de los hombres. Hori da pandemian, nola eragiten aidana eta nola egingo dion batez ere emakumei. Eta hor bai, faltan botatzen dugu, bereziki nola baiteko etorkizunerako begirako neurri espeziala. Baina ez neurri sortak, insistitzen dut, baizik eta plan oso orokorrea, ez? Uste dugu, naiz eta pandemia hitza noizbait atzean utziko dugu, baina horren ondorioak nola baiteko plan orokorra, integrala eta ertz askotako planak behar ditula. Horregatik, gainontzeko puntuei, baiezko botoa emango diogu. Eskerrik asko, talde jeltzalearen izenean nik hitz egingo dut, nik erantzuten saiatu nintzen batzordean. Eta gure taldeak behintzat ez du baiezkorik esango. Eta argi adierazten saiatuko naiz. Ez hemen esaten diran gauza batzuekin ados ez gaudedako agian, eta nik beti baloratzen ditut oso positiboki
daukagun egoera honei aurre egiteko egiten diran ekarpenak, eta hemen badaude batzuk. Baizik eta etzaitedako iruditzen edo etzaigudako iruditzen aukeratzen den sistematika egokia denik. Den zadantza sortzen zaidana da, zeren hasieran hitz egiten da, de un plan para el verano, eta gero 8 plan aurkitzen ditut, puntu bakoitzeko bat. Hori, lehenengo gauza da, sortzen den zadantza. Baina hortik aratago junda. Nik uste hemen bi gauza nazten direla, gaiz, garbi esan da. Eta esan izun ere batzordean erantzuten saiatu nintzanean. Para mí hay dos cuestiones que se mezclan, que es por una parte la gestión de una crisis sanitaria con implicaciones de riesgo para la salud y otra cosa es la proyección a futuro de las consecuencias que esta situación nos va a dejar en lo que es la ciudad. Y creo que son dos apartados diferentes que se mezclan en la sistemática de esta moción. Y no estoy conforme con que sea correcto hacerlo. Es más, ni siquiera estoy conforme en que tengamos que hacer un plan de estas características. ¿Por qué? Porque vamos a confesar todos que todos los temas que tratamos y tocamos hoy están contaminados por el virus del coronavirus, ¿o no? Es decir, la perspectiva del coronavirus es transversal absolutamente a toda la labor que estamos haciendo en el Ayuntamiento en los últimos 14 meses, nos guste o no. Y en varias de las cuestiones que se plantean aquí, precisamente, se trata de dar respuesta a esa especial situación y creo, francamente, que se ha hecho bien, además, y lo reivindico como Ayuntamiento. Y voy a poner una serie de ejemplos de las cosas que se piden, ¿no? Por ejemplo, la gestión de los espacios públicos. Pues la gestión de playas es un buen ejemplo de ello, en el que hemos aprendido durante el verano pasado y vamos a aplicar la experiencia en este verano también, en coordinación con los demás arenales del territorio histórico de Guipúzcoa y con la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? O la programación de eventos seguros para el verano. Hombre, creo que Donostia Cultura tiene una experiencia adquirida en esta materia extraordinaria y Donostia Kirolak también. Y no hemos tenido que registrar ningún brote derivado de ninguna de las actividades que se han celebrado y que se han organizado, ni por Donostia Kirolak ni por Donostia Cultura. Entonces, y en el propio Consejo de Donostia Cultura sabemos perfectamente cuál es la programación del verano que se está pensando hacer y cómo se está pensando hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de ahora decir que hay que hacer un plan para hacer todo esto cuando creo que hemos sabido demostrar con solvencia que lo sabemos hacer en estas circunstancias? O el plan, entrando al otro aspecto, que es las consecuencias derivadas de esta situación de crisis sanitaria, ¿no? Pues las afecciones a nuevas situaciones del pequeño comercio, hostelería, otros sectores presentes de la ciudad. ¿Y qué hemos estado haciendo en Fomento, de la sociedad de Fomento? E incluso cuando hemos negociado los presupuestos en este ayuntamiento con otros grupos, hemos hablado de esto y hemos articulado medidas para dar respuesta a esto, ¿no? O cuando se menciona, pues eso, la situación de las mujeres especialmente, ¿no? Y la necesidad de medidas de conciliación, pues de esto también hemos hablado en la negociación presupuestaria y en Fomento. Y yo no considero que sea una cuestión puntual. Es que es estructural y, efectivamente, en nuestras políticas, en cada uno de los ámbitos, estamos tratando de dar respuesta a la realidad que estamos viviendo, que viene, como digo, contagiada por el COVID absolutamente en todo, ¿no? Entonces, bueno, y lo que son personas en calle, me consta, Servicios Sociales está precisamente en este momento trabajando ya para hacer esto que se pide aquí y proceder a la vacunación de las personas que están en calle como más vulnerables. Entonces, no es que no estamos de acuerdo en algunas de las cuestiones que se plantean, pero creo que el instrumento que se nos está proponiendo no aporta nada más a lo que se esté haciendo en este momento. Daizteko txanda, Elkarrekin Donostiak dauka. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta un factor importante y es que, bueno, lo primero, es verdad que hay uno de los puntos, lehenengo puntua, planari buruz hitz egiten da, gero neurri espezifikoei buruz hitz egiten da, hau da, adibidez, CO2-biren neurgailuen inguruko estrategia bat planteatzen da, eta hau da, puntuak banan-banan bozka litezke, plana ez baldin bada ikusten, baina bai argitu nahi nuke que la propuesta de este plan surge en un momento donde tenemos una novedad, que es que desde hace unas semanas pues no hay un estado de alarma y eso abre un nuevo escenario también de cara al verano. Y es verdad que como aurreko interbentzioan esaten nuen bezala,
Plan hau ez da koronavirusaren hedapena saihesteko neurriak soilik planteatzeko plan bat. Era berean, hiria suspertzeko eta irteeran pentsatuz joateko neurriak dira. Izan ere, pandemiaren azken txanpan egon gaitezkela dirudien arren, bai bilbide hori oso luzea izateko eta bidean desfondatzeko arriskua ere badaukagu. Y por eso creemos que es fundamental en esta nueva fase un plan de reactivación económica, desde luego, pero no solo económica, sino que es un plan que vaya más allá y que busque esa reactivación económica, social y también emocional de la ciudad. Y en ese sentido, en la recta final, pues bueno, creemos que todo el trabajo que hagamos ahora nos va a valer para ir más rápido después. Ya lo dijimos también en la comisión, Donostia es una ciudad con una capacidad enorme de atraer visitantes y con el fin de las restricciones de movilidad no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánta gente puede venir y teniendo en cuenta que parece que estamos mejor, pero que es demasiado pronto para relajarse, nos parece importante marcarse el objetivo de acabar bien el verano porque puede ser fundamental para acabar bien el resto del año. Así que, por finalizar, creemos que no nos podemos dejar llevar por la inercia, que tenemos que ponernos las pilas y acelerar para afrontar y salir de esta crisis con una ciudad lo mejor preparada posible para afrontar todos los retos de futuro que nos quedan por delante. Eskerrik asko. Bueno, izteko dabur besterik gabe. Yo creo que esta ciudad tiene las pilas puestas, que esta ciudad está trabajando para dar la respuesta a la situación que vivimos y también para abordar el reto de futuro que supone el salir de esta situación y hacerlo con éxito. Yo insisto, creo que nuestra disponibilidad como gobierno municipal a la hora de recoger aportaciones es plena. No quiero que se entienda nuestro posicionamiento con respecto a esta moción en el sentido que no es así, porque creo que lo hemos hecho hasta ahora y que lo vamos a tener que seguir haciendo de cara a futuro. Da besterik ez, puntuzka botatuko dugu arazorik ez baldin badago, bai? Da hasi egingo gera. Lehenengo puntuari aldeko botuak, talde popularrak Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde jeltzaleak sozialistak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, berdina, kontrakoak, berdina. Hirugarren puntuari aldeko botuak, berdina, kontrakoak, berdina. Laugarren puntuari aldeko botuak, berdina, kontrakoak, berdina. Bosgarren puntuari aldeko botuak, berdina, kontrakoak, berdina. Seigarren puntuari aldeko botuak, EH Bilduk ez du oraingoan bozkatu, kontrakoak, talde jeltzaleak sozialistak, abstentzioak, EH Bilduk, zazpigarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia PPk, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, eta 8. puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina. Mozioa ez da onartu, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz azken puntura joango ginateke. 12. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Reyes Carrere Zabalak aurkeztua, ertzaintzaren patrulla batek Urumea ibaian izandako istripuari buruzkoa. Reyes Carrere Zabala, concejala del Grupo Municipal de EH Bildu, presenta moción de control en relación al accidente de una patrulla de la Ertzaintza en el río Urumea. EH Bildu taldearen txanda. Mila esker. Bueno, 2008ko abenduaren 30ean, zori txarreko berri batekin esnatu ginen guztiok, ezta? Urumea ibaira, ertzaintza patrulla bat, kotxe patrulla bat erori izan bertan, eta zori txarrez, eta, bueno, pertsona bat hilik suertatu zen, atera zuten, eta beste polizi batek, zauritua, ez? Horren inguruan berehala espekulazioak eta galdera asko suertatu ziren edo atera ziren, ez? Egia esan da, hor badaude zirkunstantzia batzuk edo bat ezin dela, bintzat hiritarrentzako galdera asko suertatu zaizkigula, ez? Alde batetik, ordua goizaldeko hiruak, ordu txikitan, beste aldetik istripua gertatu zen lekuan, ez? Aldapagora dagoen Egiako oinezkoen paseabidetzearen irteeran, inpaktuaren intentsitatea, baranda puskatu zuen, eta
bera erori zen, eta ez gainera ertzetik gertu, eizik eta salto egintzun metro bastante, bi balazulo agertu zian aurreko kristalean, hortik ere, Josu Erkoreka Jaurlaritzako segurtasun sailburuak egin zituen adierazpenetan, fatalitate pilo bat izan doziala edo egotzi zion istripuari, eta hortik aurrera, nik uste dut batez ere espekulazioak. Eta espekulazioak orain arte, eta galderak orain arte, bost hilabete pasea ondoren, oraindik kalean daude, ez? Eta behin eta berriro galdetu dugu udal gobernuari, zen berari dagokio ikerketa honen ardura, behin eta berriro eskatu dugu, azalpenak edo informazio eman dezala honen inguruan ze gertatu den, ez? Eta behin eta berriro atzera bota dizkigute galdera guztiabek. Asuntoa da, ze gertatzen den, ez? Benetan ze gertatute zen, ez dugu lertzen zergaitik aidan modu honetan jokatzen gobernuak. Eta ez da lehenengo aldia, gogoratu dezagun, San Sebastian Bezperan 2008an ere, ze gertatu zen San Telmo museoan, eta 9 hilabetetara enteratu ginen, tiro bat egontzela bertan, ez? Berriro prentsan. Hau da, gobernu honek erakusten duen gardentasun falta, gobernu honek erakusten duen, eta gardentasun faltaren horren ondorioz, gezurrak eta isilguneak eta opazidadea, uste dugu ezin dela inondik onartu, ez? En esta situación de esconder una información, y cuando se esconde demasiado se llega, digamos, a demasiadas preguntas, contrasta en sobremanera cuando en este mismo pleno se ha dado una información, y el mes pasado se dio información acerca de un altercado con la policía, también en la que estaban implicados algunos jóvenes, en el que este gobierno no duda en hacer acusaciones falsas, en saltarse la presunción de inocencia de unos presuntos inocentes y de unos presuntos hechos que están denunciados, y en cambio ahí es donde salta, ¿no? Incluso tuvimos que ir aquí una serie de insultos por haber pedido información. Y eso es lo que estamos pidiendo, información. ¿Verdad? Información, que se deje de esconder la realidad a la ciudadanía, y que es la mejor manera de defender precisamente a ese cuerpo. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Azken hilabetetan hainbat aukera izan ditugu, polizia jarduerekin lotutako gaiak jorratzeko, eta guk beti defendatu dugu informazioa eta gardentasuna beti direla onak. Poliziak idegoen lana ez da nola nahikoa, eta herritar arruntak ez dituzten gaitasunak ematen zaizkie beren eginkizunak betetzeko. Eta horregatik uste dugu, beren eginkizunak betetzean eskatu beharreko ardura maila ere herritar arruntari eskatzen zaionaren gainetik egon behar duela. Horregatik, egokia iruditzen zaigu, beti ahalik eta gardentasun eta zorroztasun handien askatzea poliziak idegoen ekintzen inguruan. Egia da, izpide dugun kasu honetan, beharrezkoa dela sentsibilitatearekin ere jardutea hildako pertsona bat baitago. Baina uste dugu oraindik ere egokia dela gardentasuna askatzea. Eta horregatik baiezkoa emango diogu mozioari. Talde Popularrak. Sí, muchas gracias. Bueno, pues desgraciadamente no hay pleno en el que EH Bildu no presente una moción que extienda o que pretenda extender una sombra de duda sobre el trabajo que hacen nuestras fuerzas y los cuerpos y fuerzas de seguridad en San Sebastián. De verdad es terrible. Desde mi punto de vista no hay por dónde cogerlo. Si hubieran estado en el funeral de Íñigo Echarri, porque no es una persona la que falleció, es un erchaña de 47 años que se llamaba Íñigo Echarri. Si cualquiera de ustedes hubiera estado en el funeral de Íñigo Echarri, hubiera visto el tremendo dolor de la madre de Íñigo. Y entiendo que se hubieran conmovido como yo me conmoví. Y quiero que sepan que este tipo de iniciativas lo que hacen es ahondar en ese dolor, remover ese dolor. Y eso no lo podemos consentir. Quiero que sepan
también que siempre que se presente o se ponga en entredicho, se ponga en duda el compromiso, la profesionalidad, la capacidad, el sacrificio de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Ertzaina y de Guardia Municipal, nuestro grupo, yo y mis compañeros, vamos a estar ahí para defenderlos. Siempre, en cualquier sitio, en cualquier momento. De nuevo, decir que lógicamente no entendemos, bueno, sí entendemos que H. Bildu presente esta iniciativa, porque sabemos que vosotros sabéis que si no fuera por el compromiso, el sacrificio de Ertzaina y de Policía y de Guardia Municipal, de Guardia Civil y de Policía Nacional, el proyecto totalitario que ustedes defendían y que entiendo que siguen defendiendo hubiera triunfado. Y por lo tanto, ninguno de nosotros estaría, o por lo menos mis compañeros del Partido Popular y mis compañeros del Partido Socialista, no estaríamos hoy aquí defendiendo los intereses de los donostiarras. No estaríamos porque no habría cabida para voces discrepantes. Entiendo que les moleste que el papel, que el compromiso y el sacrificio, repito, que han demostrado Ertzaina y Guardia Municipal en el País Vasco, así como Guardia Civil y Policía Nacional. Siempre defenderemos su papel, siempre defenderemos su compromiso. Y bueno, no creo que no hay mucho más que añadir. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai. Bueno, pues nosotros solamente lamentar que la preocupación que EH Bildu demuestra por este accidente en el que perdió la vida una ertzaina, pues lamentar que no mostrara la misma preocupación, por ejemplo, al denunciar las pintadas que esta misma semana se produjeron en la tenencia de alcaldía de Alza, en el que se les llamaba cipayo, por ejemplo, a los ertzainas, ¿no? Y EH Bildu no ha condenado eso, ni a los ertzainas, ni a la Guardia Municipal, ni a los trabajadores y trabajadoras que estaban allí. No ha mostrado ninguna preocupación por eso. Es más, presentó una moción alternativa en la que no decía ni mu sobre eso. Entonces, claro, llama muchísimo la atención, ¿verdad? Una preocupación por un aspecto en el que, un accidente en el que una ertzaina perdió la vida y su nula preocupación, su nula sensibilidad, su nula vocación para, como decía, esconder la información, dónde está la verdad, la opacidad. ¿Ustedes qué actitud tienen buscando la verdad de las pintadas, por ejemplo, de quién las ha pintado, cuál ha sido el origen, quién las ha hecho, a quién llaman cipayo? Para eso no, ustedes no tienen ninguna sensibilidad, eso no les preocupa, ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación, ni la opacidad, ni la transparencia. Solo en un caso, cuando están demostrando su nula sensibilidad, por ser así un poquito suave, en relación a la Guardia Municipal, a la Ertzaina y al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad de este país, el pequeño, el grande y el mediano. Por favor, un poco de respeto. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, bueno, voy a empezar por lo más relevante, yo creo, que es, quiero agradecer muy sinceramente como delegado de la Guardia Municipal, no tenía la menor duda de las palabras del Partido Popular, pero creo que no se puede mejorar la exposición que ha hecho. La verdad es que antes había una moción en la que comentaba Sigor que hacía daño, ¿no? No hacía daño, daño hace esto. Daño, pero de verdad. Me causa incomodidad, me causa dolor y me desgarra tener que hablar de este tema una vez más después de 5 meses. Efectivamente hay una familia rota, una madre, un hermano, sobrinos, compañeros, de lo que fue una grandísima tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2020, donde incluso
bueno, donde la práctica totalidad de la ciudadanía donostiarra lamentaba lo que había ocurrido, pero todavía tuvimos que ver cómo algún malnacido se dedicaba a poner pintadas de dudoso gusto en relación a este accidente. 5 meses después de tener que decir adiós a Íñigo, se trae este debate público, esta cuestión, y, en fin, voy a tratar de responder de la manera más neutra posible. En esta moción lo que se pide, no voy a entrar porque mis compañeros ya han hecho un relato claro de cuál es la opinión que podemos tener, pero entran a relatar, a solicitar un informe policial. Yo creo que los que estamos aquí a estas alturas ya deberíamos de conocer cuáles son las obligaciones de la Guardia Municipal. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo entender, y alguno de explicarlo y alguno de entenderlo. La Guardia Municipal en este asunto lo es en su condición de policía judicial. En esa condición de policía judicial, la obligación de la Guardia Municipal es recabar la información, realizar el atestado y remitirlo a un juzgado. Reyes. Este atestado está sujeto a un control, al control del juzgado. Esta es una labor de obligado cumplimiento en la que estamos subordinados a un juzgado. Y por esa razón tan fácil de entender, la Guardia Municipal no va a dar ninguna información, ninguna documentación a nadie, solo al juez. La Guardia Municipal, en su condición de policía judicial, depende, como le he dicho, de un juez, de los tribunales y de un ministerio, del Ministerio Fiscal, y está subordinada a ellos. Ni tan siquiera está subordinada en esta condición de policía judicial a este ayuntamiento, ni a este delegado, ni por supuesto a esta moción, ni por supuesto a la solicitud de Reyes Carrere. Usted pretende que se hagan públicas unas diligencias practicadas por los funcionarios de la Guardia Municipal en su condición de policía judicial. Nos está pidiendo que entreguemos una información, que hagamos pública una información, que vulneremos derechos fundamentales que están recogidos en un Real Decreto de actuación de la Policía Judicial. Y yo quiero saber, sin especular, ¿por qué? ¿Para qué? Me dice que la Guardia Municipal es la encargada de la investigación. Efectivamente, lo es, todos lo sabemos. Es competente en materia de tráfico en el casco urbano, y todos los accidentes en casco urbano son competencia de la Guardia Municipal. Joder, nos acusa en este tema de opacidad, de falta de transparencia, de mentir, no sé cuántas cosas más. Y nos dice a los demás que estamos fomentando un caldo de cultivo para la especulación. De verdad, los demás, hágaselo mirar. Hágaselo mirar. ¿Qué está haciendo usted aquí ahora con este tema? ¿Qué está haciendo después de 5 meses con este tema? Volver a incidir sobre esta cuestión, sobre este dolor, cuando sabe positivamente o debería saber que la Policía Judicial no puede y no debe, y no lo va a hacer, entregarme información que no sea a la autoridad judicial. Nosotros, mire, me dice que la ciudadanía de donostiarra siga a la espera. Yo le reitero pleno tras pleno lo mismo. No sé usted por qué se arroga la representación de la ciudadanía de donostiarra. No es así. Creo que de todos los compañeros que estamos aquí, nadie, absolutamente nadie, me ha venido a preguntarme por esta cuestión a mi despacho. Nadie. Ni los ciudadanos me paran como delegado por la calle pidiéndome explicaciones. Y creo que al resto de mis compañeros tampoco les ocurre lo mismo. Yo creo que hay que tener un poco de consideración. De verdad. Además de que uno puede conocer o no conocer cuál es la actuación de la Policía Judicial, creo que a veces hay que tener un poco de humanidad y consideración. Y lo voy a dejar ahí. No voy a entrar de momento en más, porque me parece que podríamos hablar de mucho más en qué contexto se está moviendo todo esto. Ya se lo dije el mes pasado y me parece que sería recomendable evitar estos debates tan dañinos para la labor de las fuerzas de seguridad y los trabajadores, entre otros, de este ayuntamiento. Eskerrik asko, izteko txanda. Bueno, para que quede claro, y primero, no he hablado de ningún cuerpo policial. Esta moción se trata de que este Gobierno diga la verdad, en este caso y en otros muchos. Pero claro, si tenemos un alcalde que miente en rueda de prensa, pues a partir de ahí pues da carta blanca a que mienta todo el mundo. Esta es una moción de transparencia. Esta es una moción de que este Gobierno deje de ser opaco y que diga la verdad. A nosotros se nos ha mentido. Cuando hemos pedido el informe se nos ha dicho en 15 días, no más allá, no más allá. Y este Gobierno no tiene ningún reparo en acusar, y lo he dicho antes, cuando la policía está implicada o cuando hay un altercado implicado con jóvenes, ahí sí que se les acusa, ahí nos saltamos todo. Esta moción trata de transparencia, de no decir mentiras ni una más, y de ser claras con la ciudadanía y de decirles la verdad. No se trata
de cuestionar un modelo policial. No estoy hablando de los ertzainas, no estoy incidiendo. Estoy diciendo que este Gobierno diga la verdad de una vez por todas, en este caso y en otros muchos, porque a lo largo de esta mañana lo que hemos tenido que aguantar. Mentiras y más mentiras. Con su última palabra, sí, mentiras y más mentiras. Aquí se creen que tienen la legitimidad de tener el 53%, eso no da la legitimidad de mentir una y otra vez a la ciudadanía, pública y privadamente. Y de eso se trata esta moción. En ningún caso se trata de herir a nadie, se trata de que el Gobierno diga la verdad. Cuanto antes, por cierto, cuando sea posible. De eso se trata. Y eso es lo que se niega en esta ocasión. Lo que pasa es que en este caso, tal vez, como en esa barandilla, en esa repisa donde chocó el coche, pues como no había una cuadrilla de jóvenes para echarle la culpa, a partir de ahí lo escondemos todo. Eso es lo que está pasando y ustedes están criminalizando. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una moción de ¿queremos la verdad o no queremos la verdad? Lo que pasa es que ustedes se sustentan en un modelo de gobernanza de mentira tras mentira. Izteko txanda, delegatuak. Muy breve, porque creo que cada cual aquí se retracta con sus actitudes, ¿no? No entiende nada. Le acabo de explicar cuáles son las razones de la Policía Judicial, los motivos por los que no se han entregado, no entiende nada. Me dice que no se ha entregado anteriormente, es que el informe no estaba hecho. Claro, es que hay investigaciones que duran 15 días, otras duran un mes, otras 5 años y otras toda una vida. Y cuando está hecho le he explicado a quién se le ha remitido. Ahora sí, se retracta bien. Ahora entendemos todos en qué contexto viene esta moción, cuando usted habla de los jóvenes, cuando usted habla de esa situación. Porque yo no he utilizado la palabra joven, pero usted sí. Usted sí, en un momento además en el que hay una campaña expresa de acoso y derribo. Enhorabuena, Reyes. Enhorabuena porque te has retratado perfectamente cuál era el motivo de traer esta moción a este pleno. Con lo cual me alegro mucho de votar un no rotundo. Eskerrik asko. Mozioa bozkatu egingo dugu, mozioaren aurka o aldeko botoak, EH Bildu taldeak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen, honen bestez agortu ditugu mozioak eta amaitu da plenoa. Conseguido hasta que no les apoye quien les iba a apoyar.